Los trastornos más difíciles de entender son aquellos para los cuales no podemos encontrar acontecimientos o circunstancias de la vida de la persona que expliquen la severidad de su condición. Es decir, cuando no existe un acontecimiento obvio que podamos relacionar con dicha condición, o cuando los síntomas aparentes y la severidad de la condición están lejos de corresponder a posibles acontecimientos asociados. Sin importar que la víctima sea adulta o adolescente, los síntomas de los sufrimientos psicológicos son múltiples y variados, caracterizados por temor, ansiedad, ataques de pánico, depresión severa, problemas de identidad disociativa, junto con innumerables formas de conducta destructiva enfocada hacia uno mismo o hacia los demás. La esquizofrenia y la psicosis, cuyos síntomas se caracterizan por delirios, alucinaciones, lenguaje y conducta desorganizados, son las formas más severas de enfermedad mental. Existe una larga lista de compulsiones, adicciones y dependencias patológicas que van desde la dependencia del alcohol y las drogas hasta la adicción al trabajo y el robo compulsivo, entre muchas más. Los síntomas de las enfermedades psicológicas o de los trastornos mentales están compilados y clasificados en las obras clásicas como Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados de Salud y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Actualmente aparecen 395 posibles diagnósticos de trastornos mentales. Los trastornos psicológicos se manifiestan en hombres y mujeres de manera diferente. Por ejemplo, las mujeres son más susceptibles a la depresión, en tanto que las estadísticas muestran que los hombres son más propensos a tener problemas relacionados con el alcohol. Los trastornos alimenticios son más frecuentes entre los jóvenes y la hiperactividad entre los muchachos. Resulta significativo que más mujeres que hombres recurran a doctores y a psicoterapeutas en busca de ayuda y consejo. Los trastornos psicológicos también pueden ser causa de numerosos síntomas físicos. Mucha gente padece dolencias físicas como dolor de cabeza crónico, problemas persistentes de respiración, enfermedades cutáneas o inflamaciones reumáticas. Los médicos no pueden dar una explicación satisfactoria sobre los orígenes de estas dolencias y rara vez las curan las terapias médicas convencionales. A menudo un dolor físico es la expresión de un dolor emocional reprimido. En ocasiones, hay personas que solo a través de la manifestación física de sus enfermedades reciben atención a su sufrimiento psicológico. De no ser por esos síntomas, nunca tendrían esa atención. También es importante mencionar a aquellos que nunca se referirían a sí mismos como personas con alguna enfermedad mental, pero a los que reconocemos como tales por sus acciones. Gente que comete violaciones, abusos sexuales, asesinatos y homicidios sin premeditación. Casos, todos ellos, que llenan nuestros periódicos. Los perpetradores de tales actos, sin duda, tienen serios problemas psicológicos. Conocemos los síntomas de los padecimientos psicológicos emocionales. Podemos enumerarlos, documentarlos en un texto y catalogarlos. No obstante, ¿podemos realmente afirmar que entendemos sus causas y cómo se desarrollan en todas sus variedades y complejidades? ¿Podemos realmente aliviar estas condiciones de forma estable y sistémica mediante el uso de tratamientos médicos? ¿O con medidas educativas? ¿O con terapias psicológicas? ¿O en el análisis final tenemos que sobrellevar la situación, tal vez mitigando un poco del sufrimiento de la gente, pero sin curarla por completo, o sin ayudar a que el sufrimiento desaparezca del todo?
Tradicionalmente todas las culturas han tratado de entender y de influir en los aspectos oscuros y misteriosos de la conducta y la experiencia humana. Curanderos, chamanes y hombres santos de las culturas antiguas más tradicionales se valían de algunos conceptos para demostrar la razón por la que algunos de los miembros de sus tribus, clanes o naciones mostraban conductas inusuales, ya fueran permanentes o esporádicas. Entre los diversos conceptos que fundamentan muchos rituales de curación, se cuentan la posesión de espíritus malignos, los hechizos mágicos y la pérdida del alma. En estos contextos, el tratamiento para la gente deprimida o mentalmente confundida podría incluir necromancia, oraciones, caza de brujas, magia, vudú, ungüentos de hierbas, pociones mágicas, música o viajes chamánicos. Las sociedades modernas han recurrido a la ciencia buscando la causa de los trastornos mentales y lo que se puede hacer para contrarrestarlos. Durante más de 150 años, las diferentes disciplinas médicas y psicológicas han intentado entender a los enfermos mentales. El enfoque científico puede caracterizarse por considerar real únicamente lo que puede observarse, contarse, medirse o corroborarse mediante experimentos. Para la ciencia, en lo referente a las enfermedades mentales, los hechos y las teorías probadas deben reemplazar a las creencias y las especulaciones filosóficas. Con el paso del tiempo, la ciencia ha generado muchas teorías sobre la enfermedad mental. La aplicación del concepto patología a fenómenos psicológicos inusuales es resultado de una iniciativa científica destinada a separar el cuerpo de la psique, el alma y el espíritu. El concepto de enfermedad conlleva la idea de que la naturaleza psicológica y espiritual de una persona puede padecer una enfermedad o un trastorno al igual que el cuerpo, y de que en el fondo el cuerpo es la razón real de la crisis mental y espiritual. De acuerdo con el concepto de enfermedad psiquiátrica, nuestra naturaleza psicoespiritual debe entenderse solo en razón del estado de los procesos físicos y materiales de los que depende el funcionamiento de la salud normal. El enfoque resultante conduce a la búsqueda de las sustancias y las estructuras materiales de la que depende lo patológico en la psique de un individuo. La psiquiatría impone la tendencia en esta área, en que el empeño científico ha dado como resultado numerosas hipótesis sobre la función de los componentes genéticos principales, de las estructuras cerebrales y de los procesos metabólicos, tanto en el cuerpo como en el cerebro. Esto constituye la principal base teórica en la que se fundamenta el tratamiento terapéutico psiquiátrico. A las personas con trastornos mentales se las ha tratado con drogas psicotrópicas, intervenciones quirúrgicas, tratamientos de choques, y dichos tratamientos se han aplicado en instituciones clínicas o en consultas externas. El punto débil de la iniciativa médica radica en el hecho de que la psiquiatría, incluso en el siglo XXI, no puede probar la hipótesis de que la depresión, los trastornos de personalidad y la esquizofrenia existan en un sentido médico. Aunque de hecho, sí hay incapacidades y demencias mentales en las que existe un vínculo cercano y causal entre los síntomas físicos y los psicológicos, lo que puede probarse con un alto grado de certidumbre. Tales males se encuentran caracterizados como trastornos de base orgánica. No obstante, en una enorme cantidad de trastornos psicológicos, a pesar de que se lleve a cabo una intensa investigación, no es posible encontrar síntomas físicos. De ahí que el concepto de patología, manejado por la psiquiatría, esté basado en fundamentos muy endebles. Más bien se trata de una cuestión de creencia, de un acuerdo entre psiquiatras para compartir un punto de vista. Psiquiatría y psicoterapia, las teorías erróneas de ninguna manera son inofensivas.
En el mejor de los casos, simplemente puede que no se reciba ninguna ayuda. Sin embargo, en casos más serios, los pacientes pueden empeorar. Richard Benthal, profesor de psicología de la Universidad de Manchester, lo plantea con claridad. A principios del siglo XXI resulta fácil desechar los excesos del pasado como resultado de tiempos más primitivos. Sin embargo, los abusos a los que fueron sometidos los pacientes psiquiátricos en todos los países occidentales, con su clímax en la Alemania nazi, se debieron a las premisas sobre la psicosis, las cuales constituyen los principales elementos del paradigma kraepeliniano de Emil Kraepelin, que presupone que las enfermedades mentales severas se dividen en tipos diferentes, como la esquizofrenia y la depresión maníaca, y que existe una clara línea divisoria entre la locura y el comportamiento normal. Si no se hubiera considerado la locura solo como el producto de un cerebro dañado, no habría sido posible idear un sistema terapéutico basado exclusivamente en tratamientos físicos, a expensa de un trato cálido y humano hacia el paciente. Si no se hubiera sostenido la hipótesis de que dicho cerebro dañado estaba genéticamente determinado, una generación de enfermeras y de doctores alemanes bien entrenados no hubieran considerado el asesinato como un tratamiento racional, especialmente al haber considerado la psicosis como incomprensible. A los pacientes psiquiátricos se les negó su voz. En otras circunstancias deberían haber protestado contra estos horrores. A principios del siglo XX, Sigmund Freud planteó que los conflictos emocionales inconscientes, no los defectos físicos, constituían las causas reales de la neurosis y la psicosis. Freud recalcó que las experiencias de vida negativas generaban enfermedades psicológicas. Entre otros aspectos, reconoció los efectos destructivos del abuso sexual. No obstante, por la presión que ejercieron las críticas de sus colegas, desechó sus concepciones y a partir de entonces buscó las causas de la enfermedad psicológica más bien en los procesos psicológicos internos que en los acontecimientos externos. En la época de Freud, la sociedad, dominada por varones, no estaba preparada para confrontar sus propias acciones y las consecuencias devastadoras que podrían tener tanto en niños como en mujeres. De ahí que cuestionaran sus teorías. A partir de entonces, la investigación psicológica y científica se ha centrado en forma pronunciada en lo que sucede dentro de nosotros, en nuestras habilidades y fuerzas y en lo que tiene lugar en nuestro interior, consciente o inconscientemente. Las enfermedades psicológicas se explican en términos del individuo que no controla sus procesos psicológicos internos. Así, en una ironía del destino, Sigmund Freud, el gran pionero, desvió más de 50 años la atención de los psicoterapeutas de las causas externas de las enfermedades psicológicas hacia el proceso interno de tales causas. Por más revelador que pueda ser el conocimiento de conceptos como represión, sublimación, formación reactiva, transferencia y proyección, dichos conceptos son inciertos en cuanto a la comprensión de las conexiones psicodinámicas si no se atienden las causas externas. Puesto que la psicoterapia, sin importar estilo o escuela, no trata las causas reales de los trastornos psicológicos en el mundo externo del individuo, es inevitable que permanezca empantanada en una etapa incompleta. Así, a menudo la psicoterapia refuerza el problema original, lo cual deja a los pacientes sin la esperanza de que alguna vez se les pueda ayudar. Dicho enfoque también protege a los agresores y al final culpa a las víctimas. Esta crítica también es válida para la terapia cognitivo-conductual, que al verse confrontada con conductas autodestructivas se ocupa principalmente de controlar los síntomas, sin tratar las causas, que tienen relación con una historia de abuso sexual en la mayor parte de los casos.
Las drogas psicotrópicas pueden proporcionar un alivio leve en el corto plazo, pero tomadas por periodos largos se vuelven cada vez menos efectivas, lo cual provoca adicción y ocasiona generalmente más daño que ayuda. Lograr la estabilidad psicológica a costa de anestesiar químicamente los sentimientos no es una sabia decisión. Si la supresión de la ansiedad y del trastorno significa suprimir los sentimientos, entonces también se elimina el gusto por la vida. Incluso la psicoterapia convencional, que puede prolongarse durante años, a menudo solo llega a mejorar la capacidad del paciente para manejar los síntomas de su padecimiento. Es frecuente que el temor, la depresión, el caos emocional interno o la esquizofrenia no desaparezcan. Poco se reconoce que la ciencia actual aún no está en posición de explicar suficientemente bien los trastornos psicológicos y, en consecuencia, que tampoco puede aplicar métodos terapéuticos efectivos. En cambio, ante los fracasos se culpa a los pacientes psicológicamente enfermos. Se los acusa de no aceptar el diagnóstico o de no estar preparados para llevar a cabo las medidas terapéuticas que se les proponen. En suma, se los acusa de no querer curarse. En lugar de ayudar a que las personas que padecen daños emocionales se entiendan mejor, a menudo las consultas se reducen a un juego de poder entre el terapeuta y el paciente, en el cual es el paciente quien siempre lleva las de perder. Solo podemos captar y entender el desarrollo de la enfermedad psicológica y ser capaces de ejercer una influencia sistemática en estos procesos psicológicos, aparentemente de múltiples niveles, cuando hemos reconocido las causas reales, cuando hemos entendido las condiciones tanto benéficas como obstructivas que produce la enfermedad, cuando hemos aprendido a diferenciar claramente entre causas y condiciones, y cuando hemos separado las causas de las consecuencias. Cualquier otra cosa es simplista. El sentido común y el deseo de ayudar resultan tan insuficientes como las teorías mismas, y en vez de ayudar a favorecer la claridad, esconden las realidades esenciales y desvían la atención hacia fenómenos psicológicos. La dificultad fundamental radica en que los que desean entender las emociones y experiencias de otras personas también poseen sus propias emociones y experiencias. A fin de entender completamente el enigma de otras psiques, tenemos que ser conscientes de la nuestra, incluyendo su lado oscuro. Existe un peligro considerable de que, al evaluar al otro, nos influyan nuestras propias huellas culturales, prejuicios, debilidades y actitudes adoptadas. En el ámbito mental y en el emocional, hay tanto que es inconsciente que ninguno de nosotros realmente puede liberarse del peligro de cegarse ante lo que ignora nuestro propio inconsciente. Necesitamos apreciaciones fundamentales y una mayor comprensión sobre qué tan severo puede ser el desarrollo de los trastornos psicológicos y por qué los individuos a menudo no pueden seguir manejando solo sus propios procesos psicológicos, por qué los individuos se vuelven víctimas y por qué también se convierten en agresores. Solo así, el tratamiento, el alivio o la curación de los trastornos psicológicos serán significativamente más efectivos de lo que son en la actualidad. Solo partiendo de teorías apropiadas que comprendan las causas de los síntomas, se podrá contar con una práctica útil. El trabajo con las constelaciones familiares permite identificar claramente la relación entre vínculo y trauma. A la luz de la comprensión de la teoría del vínculo, la metodología de las constelaciones revela, con la ayuda de representantes que desempeñan las relaciones dentro de la familia, los vínculos activos pero inconscientes entre los individuos. También que algunos vínculos están extremadamente enredados
y hay familias enteras que pueden estar viviendo en una alteración emocional de necesidades simbióticas y de intentos agresivos por establecer límites. Como consecuencia de una incapacidad de integrar ciertos acontecimientos dentro de los sistemas familiares, aparecen formas severas de trastorno del vínculo. Acontecimientos que, por tanto, quizá nunca lleguen a resolverse emocionalmente. Bert Hellinger, el fundador del método de constelaciones familiares, señaló aspectos importantes de las relaciones vinculantes, pero no elaboró ninguna clasificación sistemática de los tipos de acontecimientos que pueden destrozar profundamente un sistema de vinculación familiar. No obstante, de caso en caso, en su obra capta intuitivamente los acontecimientos que son significativos en su efecto continuo sobre una familia durante generaciones. Sin embargo, a la luz de la teoría del trauma, de inmediato resulta claro que estos acontecimientos son traumáticos, por ejemplo, padres que mueren jóvenes, niños dados en adopción, abuso sexual, entre otros. Se trata de acontecimientos que fracturan las relaciones entre los miembros de la familia, de forma tan dolorosa, que generan confusión psicológica en todos los miembros de la misma. Los sistemas psicológicos se crean dentro de sistemas de relaciones y la compleja dinámica de estos últimos se expresan a través de las comunicaciones y las interacciones. El trabajo con las constelaciones permite enfocar efectos de largo alcance sobre el vínculo en la primera infancia, lo que muestra que desde una edad temprana los patrones de vinculación se replican en todas las relaciones posteriores de un individuo. Un niño que sostiene vínculos con padres que tienen un trauma no resuelto se ve envuelto en ese trauma y repetirá el patrón enredado de relaciones en todas sus relaciones subsecuentes, con lo cual se perpetuará el enredo. Estos patrones de enredo pueden continuar durante generaciones, acarreando el peligro escondido de generar traumatizaciones renovadas en subsecuentes generaciones. La experiencia del trauma puede crear trastornos de vinculación tan graves que a su vez aumentan la posibilidad de que un individuo sufra experiencias traumáticas y someta a otros al trauma. Los problemas físicos, emocionales y psicológicos de una persona a menudo son consecuencia de enredos de relaciones vinculantes que se remontan a 3 o 4 generaciones. Así, los síntomas de la enfermedad mental pueden ser comprendidos y resueltos realmente solo si tomamos en cuenta el sistema de relaciones enredadas de las que debe liberarse el paciente a fin de curarse. De este modo, el diagnóstico de los trastornos mentales inevitablemente tiene que incluir un diagnóstico del sistema familiar del paciente a lo largo de múltiples generaciones. De lo contrario, dicho diagnóstico resulta totalmente incompleto y engañoso. En todo diagnóstico debería incluirse un genograma. Carl Gustav Jung fue un precursor prominente del estudio de la psique humana en un contexto transgeneracional, y en la actualidad diferentes teóricos y psicoterapeutas trabajan esta idea en forma independiente. La curación de las lesiones psicológicas no debe perderse de vista el esquema completo de vinculación afectado por un trauma en el cual se encuentra involucrado el individuo. En la psicoterapia es insuficiente conducir a la paciente a una solución aislada para ella sola. Ella solo puede liberarse de los enredos de su alma, como la matriz psicológica y emocional interna de relaciones, cuando sabe que todos aquellos con los que está vinculada en lo referente al amor y al trauma pueden muy bien ayudarse a sí mismos, por lo que ella no es capaz ni responsable de sus curaciones. Sobre todo, cuando el amor natural de los padres hacia sus hijos ya no se encuentre deteriorado ni alterado por los efectos de las experiencias traumáticas, y puede influir en el interior de la paciente y ella pueda experimentarlo,
Entonces regresa un sentimiento de paz. En el alma de una niña, este proceso de anhelo por el amor de sus padres debe llegar a un final satisfactorio, sin caer en extremos de ilusión o desesperación. Psique y alma. Podríamos relacionar el término psique con la noción de diversos procesos que fluyen dentro de un individuo: percepción, sentimiento, imaginación, pensamiento, memoria, incluyendo el control sensorio-motriz de nuestras actividades. Y podríamos entender la palabra alma para los procesos que ocurren entre la gente y que se generan cuando los individuos están en contacto. En Dr. Zhivago, de Boris Pasternak, hay una frase que expresa precisamente esto: la persona en otra gente, esto es, el alma real de la persona. En otras palabras, mantengo al otro en mí y él es parte de mí. En este sentido, en realidad no somos individuos, sino que en el nivel más profundo de nuestra existencia psicológica, siempre somos parte de una comunidad humana. El alma tiene su origen en la interconectividad que existe entre las personas y sus descendientes. No obstante, el alma trasciende el parentesco y relaciona a la gente que comparte sentimientos, ideas y actividades comunes. Trabajo con constelaciones familiares, tanto individual como grupal, siempre produce nuevas apreciaciones sobre las estructuras y los procesos psicológicos del alma, al tiempo que plantea nuevas preguntas aún sin respuesta. Tales preguntas nos inducen a una búsqueda de nuevas interpretaciones teóricas y a su vez a menudo nos conducen a los descubrimientos correspondientes que se plantean en los estudios especializados disponibles sobre el tema. Se trata de un aprendizaje reflexivo y de creación teórica. Los humanos vivimos en grupos, y es en estos donde sobrevivimos, florecemos y perecemos. Nacemos dentro de un grupo de gente, nuestra familia y parientes, y crecemos dentro de este grupo. Mediante nuestro cuerpo, alma y sentidos, nos especializamos en mantener y configurar nuestras vidas dentro de los grupos humanos. Nuestra vida comienza mediante la unificación de un espermatozoide y un óvulo. Así es como se nos transmite la vida. Para nosotros, los orígenes del espermatozoide y del óvulo son nuestro padre y nuestra madre, nuestros padres que dan cuerpo a las raíces de nuestra identidad única. Normalmente crecemos durante 9 meses dentro del vientre de nuestra madre y luego llegamos al mundo desnudos y desprotegidos, con gran necesidad de protección y ayuda. Sin cuidados intensivos, sin comida y sin calor, sin el amplio cobijo de nuestra madre, pronto moriríamos de hambre o de frío, o quedaríamos a merced de nuestro entorno. A su vez, sin el apoyo de su hombre o de su comunidad, nuestra madre pronto se debilitaría y se encontraría agobiada y desamparada. Cuanto mejores sean las condiciones de la madre, mejores serán las condiciones del hijo. A su vez, la madre se encontrará en mejores condiciones si recibió más amor siendo niña, y si recibe mayor apoyo de la comunidad en la que vive, de todos los hombres y de todas las mujeres. Las piedras de los cimientos psicológicos se colocan en estas condiciones básicas de la existencia humana. Al contrario, es igualmente cierto, desde el principio. Cualquier cosa de la que carezca la madre o le cause estrés, en la misma proporción le faltará al hijo o le causará estrés. Si la madre no recibe ningún apoyo de su pareja, de su madre o de otros parientes, estará más sometida a presiones y estrés. Si además padece desprecio y violencia a manos de otros, el efecto invariablemente se transmitirá a su hijo. De este modo, casi todos los problemas psicológicos empiezan en las primeras relaciones entre madre e hijo.
Los bebés dependen por completo de sus madres, de su amor y sus cuidados desde el momento de su nacimiento. También dependen de los grupos de personas en los cuales nacen. El mundo moderno no ha cambiado mucho respecto a las bases del desarrollo emocional de una persona. La recién nacida tiene que orientarse hacia su madre, usando toda su fuerza y todos sus sentidos. Su madre es la fuente de su desarrollo físico, emocional y psicológico. Es la persona más importante para la niña. Madre e hija, desde el momento de la procreación, constituyen una unidad entrelazada emocional y psicológicamente. Una parte innata de nuestra naturaleza es la habilidad simple para adaptarnos a las relaciones madre-hijo. En los casos de vínculos afectivos exitosos hay altas probabilidades de que el desarrollo emocional y psicológico sea positivo. En los casos de vínculos afectivos desafortunados, estos vínculos se vuelven precarios y pueden desembocar en problemas psicológicos y emocionales severos. Teoría del apego. Aproximadamente 50 años después de Freud, el psiquiatra y psicoterapeuta inglés John Bowlby fue capaz de dirigir la atención científica al fenómeno del vínculo, apego, y como consecuencia a lo que pasa no solo dentro de la gente, sino entre la gente. Bowlby adquirió fama por primera vez por un estudio sobre 44 ladrones. Tal estudio al parecer apoya la tesis de que la ausencia materna en la primera infancia puede producir problemas muy severos de adaptación social y emocional en años posteriores. Después de la Segunda Guerra Mundial, la OMS lo comisionó para realizar una investigación sobre la salud psicológica de los niños sin hogar. En este estudio combinó su conocimiento sobre la necesidad de vinculación en la infancia con algunos aspectos llamativos de la psicología de los niños que no habían tenido ningún vínculo seguro con una persona primaria. Las apreciaciones de Bowlby pueden resumirse en la siguiente aseveración. Los patrones de vinculación se establecen esencialmente hacia la madre desde el nacimiento en adelante. El vínculo emocional del niño hacia la madre es necesario para su supervivencia. Spitz y Wolf en 1946 reconocieron que los niños recién nacidos se debilitan e incluso mueren si carecen de contacto amoroso con una persona primordial, y que esto sucede a pesar de que tengan suficiente comida y cuidado personal. El apego es un principio universal de la naturaleza. Los seres vivos que sobreviven juntos son atraídos entre sí por las fuerzas del vínculo. Existen diferentes formas en que se puede dar el vínculo. Por contacto inmediato, por ejemplo, contacto de la piel y el cuerpo. Por percepción sensorial, por ejemplo, olfato, gusto, vista, oído. Por emociones, por ejemplo, amor o miedo. Por pensamientos y recuerdos. Y también por el habla. Diferentes tipos de animales y tal vez diferentes tipos de plantas usan diferentes canales de vinculación. El vínculo se desarrolla en un proceso mutuo de adaptación, en que cada uno de los participantes deja en el proceso de vinculación una impresión duradera en el otro. De este modo, la combinación que resulta del vínculo se integra en una unidad viviente mayor, en una unidad vinculada. Los animales que se reproducen por medio de dos sexos y crían a su progenie mediante sus cuidados desarrollan relaciones específicas de vinculación entre la generación de los padres y la de los hijos. Entre los humanos se pueden desarrollar vínculos profundos y por tanto también es posible que se den relaciones vinculantes enredadas entre los humanos y los animales. El vínculo materno es la forma primaria de vinculación de los humanos. La hija registra más claramente el hecho de que la madre está presente a través del contacto físico directo, percibiendo el olor particular de la madre y el gusto específico de su leche.
el contacto visual también es de importancia fundamental para la confirmación del vínculo. Oír la voz de la madre y entender sus palabras consolida el proceso de familiarización mutua. A través de la madre, la hija se experimenta a sí misma. Estoy aquí, tengo un cuerpo, tengo necesidades y sentimientos. La vinculación a la madre es la base de los patrones psicológicos para todos los seres humanos. Por el contrario, esto significa que si esta vinculación está ausente o seriamente fracturada, las bases psicológicas y emocionales de un individuo son excepcionalmente inestables y están sujetas a alteraciones. La niña carece de orientación y de seguridad en sí misma. La vinculación interpersonal es muy emocional. No solo se trata de que la otra persona esté allí, sino de cómo está allí, si está allí con sus sentimientos y sobre todo con su amor. Las emociones humanas, temor, amor, enojo, aflicción, dolor, vergüenza y culpa, tienen sus orígenes en el proceso de vinculación, y el intercambio de sentimientos es un componente esencial de dicho proceso. Los sentimientos que las personas comparten entre sí transmiten la forma en que se reaccionan entre sí y se convierten emocional y psicológicamente dependientes entre sí. Lo que siente una persona también es significativo para la otra. Los individuos que están emocionalmente vinculados con facilidad pueden sentir empatía entre sí. Los pensamientos también tienen una influencia en el proceso de vinculación, pero en el desarrollo individual adquieren importancia mucho después, no antes de los 2 años. En años posteriores de nuestra vida, una gran parte de nuestros pensamientos se centran en los lazos que tenemos con nuestros padres, hijos, parejas, amigos y colegas de trabajo. Las personas que tienen relaciones muy estrechas intercambian sus pensamientos. Esto incluso puede llegar a la telepatía recíproca. En casos extremos, como la ausencia de una cualidad emocional en la relación de una madre con su hija, ésta puede sentirse como una máquina. Más allá de las teorías de John Bowlby, actualmente se asume que el vínculo se desarrolla entre la madre y la hija aún antes del nacimiento. La hija reacciona sensitivamente a los movimientos, contactos, estados de ánimo, sonidos del corazón y melodía del habla de la madre. Advierte las alegrías y las penas. Sintoniza con la relación durante el embarazo. En el caso de gemelos o de bebés múltiples, hay razones para asumir que los niños incluso desarrollan vínculos mutuos a través de su estrecho contacto entre sí antes del nacimiento. El proceso de dar a luz es un acto de apertura del cuerpo de la madre. Una mujer puede abrir mejor su cuerpo cuando abre sus sentimientos hacia su hijo. Cuando la madre está ansiosa o en situaciones extremas, cuando no desea al hijo, su cuerpo se cierra físicamente y el parto puede llegar a ser una experiencia larga y dolorosa. Todas las violaciones o el abuso sexual perturban en forma notoria los instintos naturales durante el parto y como consecuencia también perturban el proceso de vinculación. Inmediatamente después del nacimiento, el proceso de vinculación entre la hija y la madre se complementa y se refuerza mediante la comunicación sensorial externa. La hija reconoce el olor particular de la madre y siente su piel. Se siente feliz cuando ve la cara de su madre. Finalmente, el vínculo madre-hija se consolida mediante la manipulación física y las diferentes formas de interacción verbal y no verbal, lo que otorga a esta vinculación su calidad propia y única. Entre las circunstancias desfavorables para el desarrollo de un vínculo seguro y de apoyo entre madre e hijo, se incluyen el nacimiento prematuro, el uso de incubadoras, la presencia de maquinarias y equipo, las medicinas, la narcosis, la separación prematura de la madre del recién nacido, el contacto físico mínimo entre la madre y el bebé y la abstención de la lactancia del pecho materno.
Si la experiencia del nacimiento está marcada por temor y dolor para la madre y el hijo, existe el riesgo de que el bebé angustiado y ansioso posteriormente se sienta inseguro y solo, a pesar de los cuidados intensos de la madre. La impresión formativa de su relación desde el principio mismo puede ser de una necesidad de proximidad y seguridad no satisfecha, lo que más adelante puede transferirse a todas sus relaciones subsecuentes. Si un niño mira con frecuencia los ojos inexpresivos o vacíos de una madre, se angustia y con el tiempo se vuelve vulnerable a la desesperación y a la desesperanza. Las madres que alimentan a sus hijos con un rostro inexpresivo pueden causar pánico al niño. En algunos experimentos en que las madres usaron máscaras faciales y permanecían en silencio mientras amamantaban a sus hijos, los bebés bebían menor cantidad de leche de sus madres e incluso después de varios días se comportaban de manera inquieta. La capacidad de un individuo para establecer vínculos y su necesidad esencial de vincularse inducen a una conducta particular que fomenta las vinculaciones recíprocas y posteriormente su preservación. La conducta vinculante se activa cuando la distancia entre dos personas vinculadas entre sí se vuelve demasiado extensa. Si hay una señal de separación o si hay peligro de que una persona pierda a la otra. En forma complementaria a la necesidad de vinculación del niño, que es básica y necesaria para su supervivencia, existe la capacidad de vinculación de los padres. En la investigación sobre el vínculo o sobre el apego, la capacidad de los padres, en particular de las madres, de crear vínculos seguros con el niño, se describe como sensibilidad. De acuerdo con Mary Ainsworth, una madre sensible se encuentra en la situación de percibir atenta e inmediatamente las señales del niño, interpretar correctamente las señales desde la perspectiva del bebé y saber, por ejemplo, si el llanto significa hambre, un sentimiento de malestar, dolor o aburrimiento, reaccionar adecuadamente a las señales del niño, hacerlo en un lapso tolerable sin que el niño se sienta frustrado. En resumen, el daño psicológico se produce si las madres no tienen el impulso de atender a sus hijos, si permanecen inflexibles, los dejan llorar e inexorablemente ignoran sus sentimientos. La existencia del fenómeno del vínculo se ve más claramente cuando el proceso de vinculación se interrumpe o se detiene. Mientras nos sentimos implicados e integrados, consideramos al fenómeno del vínculo como algo corriente. Solo cuando el vínculo se pierde nos damos cuenta a quién y a qué extrañamos. En cuestión de segundos sentimos una aguda agitación interior. En los niños pequeños la separación produce inmediatamente una situación llena de tensiones y miedo a ser abandonados. Si la madre ya no puede ser vista, el niño de inmediato empieza a estar inquieto, por lo que llora o protesta. Esta conducta suele producir en la madre el impulso de regresar al niño. Al tener a la madre a la vista, o al tener contacto con su cuerpo, o al escuchar su voz, se tranquilizan los sentimientos de miedo del niño. La mayor parte de las madres también se sienten ansiosas e inquietas si se encuentran separadas de sus hijos dependientes. Así, lo que más desean evitar los niños es una prolongada separación de sus madres. La separación provoca una angustia emocional extrema que hace que el niño atraviese diferentes etapas emocionales. John Bowlby observó dichas etapas en niños separados de sus madres, las cuales casi siempre ocurrían en la siguiente secuencia. Primero, temor y pánico. El temor es la primera reacción del niño a la separación y a la inminente amenaza de perder el vínculo con la madre, lo que provoca que grite y llore con la esperanza de que la madre regrese. Un niño que es dejado solo experimenta un profundo temor, un temor mortal. Si tenemos en cuenta que en la naturaleza los animales jóvenes mueren si carecen de la protección materna,
es obvio que este sentimiento de temor esté arraigado como una experiencia de amenaza extrema a la existencia. Segundo, rabia y furia. La segunda reacción del niño a la separación de la madre es una protesta por haberlo dejado solo. Protesta que se expresa a través de la rabia y la furia, lo que representa una nueva demanda del regreso de su madre. Si la madre no regresa, esta protesta es en vano. Y desaparece después de un momento. Tercero, desesperación y apatía. Esta se identifica porque el niño está completamente exhausto por sus esfuerzos previos para restablecer contacto con su madre. A continuación lloriquea y gime hasta que finalmente se repliega en sí mismo con el dolor de la separación. Después reacciona cada vez menos a su entorno. En esta etapa existe un gran peligro de que desaparezca el deseo de vivir del niño y de que entre en una etapa de depresión extrema. A esta etapa de desesperación y de repliegue emocional, la mayor parte de las veces le sigue la somatización del dolor emocional y psicológico. El dolor emocional se convierte en dolor físico, expresado en tensión física, calambres y con el tiempo en enfermedades crónicas. Por ejemplo, contracción en el pecho, constantes dolores de cabeza o dolor de espalda. Los orígenes del dolor emocional ya no son accesibles al conocimiento consciente, y si se busca ayuda de un doctor o de un fisioterapeuta, cuando mucho se puede esperar alivio a corto plazo. Patrones de vínculo. Mary Ainsworth fue una colega de John Bowlby que adquirió fama por sus investigaciones sobre el apego con su experimento La situación del extraño. Este experimento clásico investiga la clase y la calidad de la conducta del apego. El experimento se montó de la siguiente manera. Primero, una madre y su hijo son llevados a un laboratorio consistente en un cuarto de juegos donde hay juguetes atractivos. La madre anima al niño a jugar y ella se sienta en una silla en un rincón de la habitación. Segundo, una mujer desconocida para el niño entra a la habitación. Durante un minuto se sienta en una silla situada en otro rincón y a continuación hace contacto con la madre y durante un minuto conversa con ella. Tercero, la desconocida luego juega con el niño durante un minuto. Cuarto, la madre ahora se pone de pie y sale de la habitación. Quinto, la desconocida, ante la angustia del niño, lo consuela de manera apropiada y trata de animarlo a jugar de nuevo. 6. Después de 3 minutos, la madre regresa y la desconocida abandona la habitación discretamente. Ahora la madre está nuevamente disponible para el niño. Séptimo, la madre sale de la habitación una vez más y la desconocida regresa. Octavo, la madre regresa y la desconocida sale. Noveno, la madre sale y regresa después de 20 segundos. En este experimento hay dos variables: la presencia o ausencia de la madre y la presencia o ausencia de la desconocida. Se observan los siguientes aspectos de la conducta del niño: su conducta en el juego y su conducta exploratoria, sus reacciones ante la separación de su madre, sus reacciones al ser consolado y entretenido por la desconocida, su reacción cuando la madre regresa y su expresión no verbal de estrés. De este modo, ¿cómo se comporta un niño cuando es separado de su madre? ¿Se siente confundido y entra en pánico o permanece en calma? ¿Permite que la desconocida lo consuele y lo distraiga? ¿Cómo reacciona cuando la madre regresa? ¿Se siente feliz, calmado? ¿O tiene una actitud de rechazo? A partir de sus experimentos, Mary Ainsworth diferenció 3 tipos de apego. Los niños con apego seguro, que son quienes buscan la proximidad de su madre durante o después de una situación estresante,
por ejemplo, cuando se va y cuando regresa. Muestran aflicción si se los deja solos, lo que claramente se relaciona con el hecho de que extrañan a la madre. Los desconocidos no son capaces de consolarlos. Saludan a la madre cuando regresa y buscan contacto físico cercano y consuelo, y se resisten a que su madre los baje de los brazos. Niños con apego inseguro y ambivalente. Estos niños también buscan y mantienen contacto con su madre, sin embargo, se resisten a los intentos de contacto e interacción con la madre. Lloran vehementemente y se enfurecen cuando se los deja solos con la desconocida, así como cuando la madre regresa. En el dolor de la separación no pueden diferenciar entre el deseo de ir hacia la madre o permanecer alejados de ella. Se sienten decepcionados de ella por haberlos abandonado y quieren protegerse de más decepciones. Como consecuencia sienten conflicto entre la decepción y el deseo de ser consolados. Niños con apegos inseguro evitativo. Cuando la madre regresa, estos niños claramente evitan su proximidad y su ofrecimiento de contacto y dan la espalda a su madre, mirando a lo lejos o alejándose de ella. No se abrazan cuando se los levanta, ni se resisten a ser bajados de los brazos. No muestran aflicción por haber sido dejados. Si acaso muestran disgusto al estar solos. Tratan casi de la misma manera a la madre y a la desconocida. Estos niños han decidido replegarse, como si no tuvieran ninguna expectativa de obtener algo positivo de su madre. Se desvinculan de sus dolorosos sentimientos de temor, enojo o aflicción. La investigación reveló que entre el 50 y 60% de los niños demuestran conducta con apego seguro. Un 30-40% son inseguro ambivalentes y un 10 a 20% inseguros evitativos. Por el trabajo científico de Mary Main y Eric Hesse, a las 3 categorías anteriores se agregó una más, el apego desorganizado, como opuesto al apego seguro y organizado. Cuando se ven sometidos a una situación de separación y reunión, los niños con patrones de apego desorganizado corren hacia la madre, se detienen a medio camino, se dan la vuelta y corren para alejarse de la madre, aumentando la distancia respecto a ella. Además, pueden ponerse rígidos a mitad de la secuencia de un movimiento. También se observaron movimientos y patrones de conducta estereotipados. Mary Main y Eric Hesse sitúan a la conducta de apego desorganizado en el contexto de un niño que ha sufrido una pérdida traumática o en las circunstancias en que un niño se encuentra traumatizado por sus padres, por ejemplo por violencia física o abuso sexual. Nuevas investigaciones sobre la conducta de apego del niño han revelado numerosos resultados interesantes. La clasificación de los niños bajo los encabezados de apego seguro, inseguro ambivalente e inseguro evitativo puede establecerse claramente entre los 6 y 12 meses de edad. La clasificación también es aplicable entre los 2 y 4 años de edad. Esos niños simplemente expresan su conducta de apego de distinta manera. Lloran menos cuando se les deja solos y buscan más contacto mediante el habla que por la proximidad física. Los niños de menos de 1 año de edad experimentan la separación prolongada de su madre en forma mucho más aguda que los niños de 2 años de edad. En el caso de niños que durante el 2.º año de vida cambiaron de un apego seguro a uno inseguro, se ha identificado que la causa puede ser la existencia de estrés en la familia. La clasificación de los patrones de apego también puede aplicarse a la vinculación padre-hijo, apego. Los niños desarrollan diferentes tipos de apego con la madre y con el padre.
Los niños con un apego seguro muestran desarrollos intelectuales y sociales positivos. Por ejemplo, son más cooperativos. Los niños con apego ambivalente muestran menor desarrollo intelectual y los niños con un apego inseguro desarrollan trastornos en su conducta social. El aumento de la independencia del niño está relacionado con su experiencia del apego. El niño con un apego seguro se arriesga a alejarse más de la madre cuando explora objetos y cuando hace contacto con otras personas que un niño con apego inseguro. La mera ausencia de la madre, por ejemplo, como resultado de un trabajo fuera del hogar, no es determinante de la calidad del apego. Los niños a los que cuidan otras personas, por ejemplo, los que pasan medio día con una niñera, desarrollan el apego fundamentalmente hacia su madre. Los niños que son criados en grupo tienden a ser más inseguro ambivalentes que los que están al cuidado de una familia. Patrones de vínculo y estilos de relaciones. Una de las teorías fundamentales de Bowlby es que las relaciones del niño con la madre y el padre en los primeros años de vida tienen una importancia crucial durante el resto de su vida. Para la niña, los padres son y permanecen siendo las personas más importantes hacia los cuales ella puede y debe orientarse. Según Bowlby, una niña desarrolla un modelo de trabajo interno para relacionarse basado en sus experiencias con la madre y el padre. En años posteriores de su vida, transfiere estas experiencias a otras personas. Las experiencias positivas conducen a expectativas positivas y a una conducta positiva en relaciones posteriores. Las experiencias de relaciones negativas conducen a expectativas negativas hacia otras personas. Los estudios del desarrollo de los niños sustentan la idea de la durabilidad del patrón de apego entre padres e hijos en las relaciones con otras personas que no sean sus padres. Vínculo y pertenencia. El vínculo crea un sentimiento de pertenencia e identidad. Sin nuestras experiencias emocionales que provienen del vínculo, realmente no nos comunicamos con otras personas y permanecemos indiferentes a nuestros congéneres humanos. En la mayor parte de las sociedades, la niña entiende y toma su lugar dentro de la estructura familiar a través de la vinculación con los padres. Y dependiendo de qué tan bien integrada esté la familia con la comunidad más extensa, también encuentra su lugar en la comunidad. Solo cuando una niña tiene un sentimiento de pertenencia, reconoce las reglas y las leyes de su sociedad, por ende desarrolla una conciencia de lo que puede y no puede hacer en dicha sociedad. A fin de pertenecer a esa sociedad, necesariamente tendrá que adaptarse e intentará volverse útil porque la sociedad es útil para ella. El sentido de pertenencia puede desestabilizarse, por ejemplo, a causa de una migración, la cual afecta tanto a los padres como a los niños. Cuando los padres pierden su estructura social familiar, tienen que esforzarse por hacer valer sus derechos en el nuevo ambiente. Los niños también se ven sometidos al estrés de encontrar su lugar en la nueva comunidad. Las familias de refugiados o de migrantes, por razones económicas, sufren a causa de su calidad de forasteros. De este modo, sus hijos también se sienten forasteros. Para los niños, la adopción puede significar la pérdida del sentido de pertenencia. Pierden a su familia original y en el caso de una adopción desde el extranjero, también pierden su país de origen. Carecen de una seguridad básica que se puede expresar así: pertenezco a mi familia y a la sociedad a la cual pertenece mi familia. Extrañan sus raíces sociales y emocionales, por lo que para ellos es mucho más difícil desarrollar una identidad estable y un sentimiento de autovaloración. En cambio, hay individuos para quienes el distanciamiento de su cultura original puede intensificar su desarrollo emocional y psicológico
Y en el caso de las relaciones simbióticas, que dependen de las costumbres, los rituales y las interpretaciones religiosas e ideológicas, tienen que dar paso a una mayor autonomía y responsabilidad individuales, lo que puede determinar la individuación de una persona. No solo es la necesidad de libertad personal, sino el impulso de independencia de las coacciones sociales protectoras. Apego y relación. La relación y el apego no son de ninguna manera fenómenos idénticos y no deben confundirse. Hay relaciones sin apego y apego sin relaciones. Cualquiera que tenga una relación con otra persona puede tener, pero no necesariamente debe tener, apego con ella. En algunos apegos, la relación puede haber dejado de existir, como en el caso de los profundos apegos con una persona que ha muerto. A las relaciones basadas en vínculos y apegos se las llama relaciones vinculantes. Las relaciones que, por ejemplo, están basadas en contratos legales o en acuerdos, pueden describirse como relaciones de trabajo. Una relación de trabajo se puede terminar, pero una relación vinculante no. Una madre no puede dar aviso a su hijo de la terminación de su vínculo materno, y un hijo no puede renunciar a su vínculo con sus padres o hermanos. Es más probable que una persona tenga éxito en su propio desarrollo si ha crecido a partir de un apego seguro, en contraposición con un apego inseguro ambivalente. Para un niño es muy difícil liberarse de un vínculo inseguro, especialmente si el vínculo con la madre ha sido una experiencia angustiosa. Generalmente solo se logra la liberación de esta clase de vínculos con ayuda terapéutica. Tipos de relaciones vinculantes. Vínculo materno. Para todos, el vínculo materno es el prototipo de todos los vínculos. Lo que sucede en este primer y más importante vínculo tiene influencia en todas las relaciones futuras de la vida de una persona. El vínculo materno determina la estructura subyacente de la constitución psicológica de una persona, así como los patrones posteriores de vinculación y de relación de la persona. El instinto natural es el factor principal en el proceso inconsciente de la vinculación psicológica y emocional entre la madre y el hijo. El proceso de vinculación es independiente de la voluntad y de la intención. Una madre y su hijo buscan instintivamente el contacto emocional entre sí. Este proceso de vinculación incondicional solo puede destruirse de manera permanente a causa de ciertas influencias poderosas. Desde un inicio, la madre y el hijo viven en un proceso continuo de intercambio emocional. Se trata de una corriente emocional que fluye entre ellos en ambas direcciones. Sin embargo, los sentimientos de la madre son más fuertes y ella debe llevar la batuta. Para el niño, esta experiencia emocional conforma la base de su mundo emocional. El mundo emocional de la madre y las experiencias y recuerdos contenidos en él se convierten en los elementos esenciales para el desarrollo emocional y psicológico del niño y para la formación de su identidad. En cierto sentido, el hijo es la madre. En el vínculo materno es donde el niño descubre el prototipo de su identidad. Él es lo que su madre es. Al principio de su vida, el niño es una extensión de la psique materna. El niño expresa a través de sus sensaciones y de su conducta lo que afecta internamente a la madre. Nada de la psique de la madre permanece escondido a los receptores del niño, porque el niño está monitoreando constantemente el estado emocional de la madre. De este modo, el niño toca aquellos sentimientos que no ha resuelto la madre. Incluso si la madre no es completamente consciente de sus propios sentimientos, el hijo experimentará el estado emocional y psicológico más profundo de su madre. El niño también se vincula activamente a esos sentimientos que incluso están escondidos para la madre. El niño es el espejo del alma de la madre, de toda su estructura psicológica y emocional.
La disposición de la madre para entregarse por completo al niño, junto con el amor y la devoción incondicionales del niño hacia la madre, pueden, bajo circunstancias más difíciles, producir una experiencia de privación o de pérdida para el niño. Esto suele suceder cuando la madre se siente confundida o sus sentimientos son inaccesibles y no puede aceptar y amar a su hijo, incluso aunque realmente lo desee. En este caso, el niño entra en un estado de estrés continuo con el sentimiento de que debe tratar de persuadir a su madre de que lo ame y esté con él. Cuanto más sienta el niño el peligro de rechazo, más se aferrará a su madre. Los niños tienen su propia voluntad de sobrevivir en forma independiente de sus madres, y si sus madres son emocionalmente inaccesibles, o si consciente o inconscientemente se apartan de ellos, tendrán que fortalecer sustancialmente esta voluntad de sobrevivir. Madres e hijas. No hay un vínculo más estrecho que el que existe entre las madres y sus hijas. La madre puede sentir más empatía hacia su hija, y en la madre la hija tiene a una persona que conoce perfectamente. Por ende, las relaciones simbióticas entre madre e hija son comunes, y para las madres y las hijas resulta difícil separarse. A través de sus madres, las hijas experimentan lo que es ser mujer, y si la madre se siente a gusto con su identidad de género, la hija también sentirá lo mismo. Si la hija percibe en su madre únicamente aspectos negativos por el hecho de ser mujer, el resultado será que ella misma se sentirá insegura en su propia vida como mujer. Madres e hijos. En muchas sociedades tradicionales se espera que las mujeres críen a un hijo para ser el heredero. Así, a través de sus hijos, muchas mujeres pueden sentirse más valoradas, considerando a su hijo varón con orgullo. No obstante, como mujer, les es más difícil entender una mente masculina, y algunas madres tienden a observar y educar al niño como si fuera una niña. En consecuencia, para un niño puede ser difícil encontrar la forma de reconciliar los conflictos internos que pueden surgir al tener que desarrollar su identidad masculina en la esfera de la influencia de una mujer. Dicha tarea es difícil de resolver sin la presencia de un padre. Se podría afirmar que una mujer sola no puede convertir a un hijo en hombre. Si una mujer ha tenido malas experiencias con su padre o en general con los hombres, es probable que trate de enseñar a su hijo a ser más sensible, responsable y fuerte que los hombres que ella ha conocido. Sin embargo, como ella no respeta a los hombres en su propio sistema de vinculación, es probable que los critique y hable mal de ellos, lo que muy probablemente hará que sus hijos se sientan atemorizados a volverse hombres. Los hijos de madres decepcionadas de los hombres pueden sentirse agobiados. Se les exige que actúen de cierta forma o que den algo que desde el punto de vista de sus madres no pudieron hacer sus padres o sus abuelos, y además deben lograrlo sin ningún modelo real de rol masculino. La consecuencia es que tales hijos tal vez tampoco lleguen a ser hombres adultos por completo, y se refugien en roles pseudo masculinos, como el tenorio o el héroe macho aislado, sin saber realmente cómo deben interactuar con una mujer o cómo deben asumir la responsabilidad de los hijos. Incluso si a los hombres adultos no les gusta oírlo, el hecho es que estos enredos pueden significar un absoluto y completo apego a sus madres por el resto de sus vidas. Por otra parte, lo que los hijos fueron incapaces de resolver en sus relaciones maternas siendo niños, se convierte en el fardo que llevan a todas sus relaciones personales y profesionales subsecuentes. Muy a menudo tratan a sus parejas como si fueran sus madres. Vínculo paterno. En las familias modernas muchas mujeres buscan su independencia profesional, por lo que se espera que los padres participen más en el cuidado y la educación de los hijos. Cada vez más mujeres quieren regresar a su vida profesional lo antes posible, después del parto, y además una madre ya no necesariamente recibe apoyo de sus parientas. Sin embargo, incluso cuando el padre se hace cargo de estas responsabilidades y ayuda más con la crianza
y la educación de los hijos, si los vínculos materno y paterno se consideran iguales en relación con el hijo, las verdaderas diferencias de estas relaciones entre el padre y el hijo pueden ser ignoradas. El vínculo materno, a causa de las condiciones biológicas particulares, es inimitable para el hijo y no se puede comparar con ninguna otra forma de vínculo, ni ser sustituido por el vínculo paterno. El vínculo paterno tiene su propia cualidad particular y es bastante diferente. El vínculo paterno es de enorme importancia para el desarrollo emocional de todos los niños. Para todos nosotros, el padre es tan único como la madre. El niño recibe del padre la segunda parte de su identidad. En la ciencia, este hecho fue pasado por alto durante mucho tiempo. La relación y la información sobre la importancia del padre en relación con el desarrollo del vínculo del hijo es poco común en la investigación sobre el apego. En nuestra investigación, la calidad del padre y la interacción del hijo durante el juego tenía tanta importancia predictiva como la sensibilidad de la madre durante los primeros 2 años de vida. En las entrevistas de las parejas, ambos padres contribuyen a su propia manera a la representación del vínculo. Para el niño, el padre es un espejo diferente al de la madre, y le ofrece una perspectiva del mundo alternativa a la que le ofrece la madre. El niño complementa y amplía el punto de vista femenino con el enfoque masculino. Para el niño, el padre revela el mundo en juego, establece diferentes límites, y al ocupar completamente su posición de marido al lado de la madre, poco a poco retira al niño de la simbiosis exclusiva con la madre. Las funciones particulares del padre hacia el hijo han sido establecidas por las condiciones sociales y culturales. Un vínculo seguro con el padre sustenta el crecimiento emocional del niño. La primera inclinación psicológica y emocional de una niña es hacia su madre. Sin embargo, si la madre es psicológica y emocionalmente inaccesible, la niña recurrirá al padre. Por ejemplo, si una madre se ocupa de un recién nacido, la hija mayor a menudo buscará la relación del padre, quien a su vez en esta situación con frecuencia se siente igualmente huérfano, y con gusto aceptará el giro de la niña hacia una relación de vinculación más firme con él. De este modo, la niña al vincularse con su padre puede involucrarse en sus problemas emocionales, o la situación puede desembocar en una proximidad emocional demasiado cercana, que puede llegar a una relación física inapropiada. En terapia, la hija de papá, ya adulta, inicialmente puede dejarse llevar por sus fuertes lazos con su padre, pero después aflora que en realidad ella extraña a su madre. El vínculo materno, a pesar de cualquier dificultad, siempre está presente como el origen de la vida emocional y psicológica. El trabajo enfocado al vínculo materno, conflictivo, a menudo es decisivo para la recuperación emocional de la hija. Una hija aprende a ser mujer solamente a través del contacto psicológico y emocional con su madre. Si ella permanece dentro de la esfera de influencia del padre, seguirá siendo niña. Padres ausentes. Un padre ausente tiene una influencia significativa en el desarrollo psicológico de un niño. Aproximadamente 25% de los niños nacidos en Alemania entre 1930 y 1945 tuvieron que hacer frente a la ausencia prolongada o permanente de sus padres. Tal como muestra una investigación representativa, estos individuos aún presentan consecuencias negativas. Los resultados generales de la investigación realizada en los adultos que padecieron la ausencia de un padre muestran que tienen una orientación existencial negativa, una carga sintomática más elevada y limitaciones sociales más pronunciadas. Un padre que está ausente no ha desaparecido simplemente. El niño, a través de sus contactos y de la intimidad con el ser psicológico y emocional de su madre, percibe a su padre. La niña detecta cómo su padre está emocionalmente implicado en su madre y cómo su madre mantiene el sentido de su padre. Ejemplos.
en la aflicción de la madre si el padre murió joven, en su decepción si el padre la abandonó, en su pánico, rabia e impotencia si el padre fue brutal y violento, en la felicidad de haber procreado una niña con el hombre que amaba. Esta última situación, por ejemplo, fue el caso de un paciente, que fue fruto de una relación extramarital de su madre, y a pesar de que durante su terapia por primera vez se dio cuenta claramente de que el esposo de su madre no era su padre biológico, siempre había tenido una profunda imagen de su madre feliz hasta el éxtasis con un hombre que no era su padre. Sin embargo, él sentía dentro de sí la misma culpa y el temor que su madre experimentaba ante la posibilidad de que su infidelidad fuera descubierta. Así, no es coincidencia que la vida del paciente fuera poco alegre. Antes de su terapia, había sido incapaz de sostener relaciones. Los padres son más que simples procreadores o proveedores de material genético. El padre tiene tanta importancia en el desarrollo del niño que no puede ignorarse en la terapia. De modo que la pregunta de quién es el padre del hijo es de enorme peso. La paternidad oscura o dudosa siempre impactará al niño, quien percibirá la incertidumbre de su madre y la expresará no en términos articulados, sino a través de su conducta o de síntomas de enfermedades. Todas las personas necesitan a sus padres, por lo que tienen derecho a saber quiénes son sus padres biológicos. Del mismo modo en que el vínculo materno constituye la base de la percepción y del sentimiento en otras relaciones vinculantes, la calidad del vínculo con el padre actúa como modelo de muchas otras relaciones posteriores en la vida de una persona, es decir, con amigos, profesores, parejas, etc. Y en el caso de los hijos varones, con sus propios hijos. Padres e hijas. Para las hijas, un vínculo paterno estable facilita la búsqueda de una pareja confiable, en tanto que un vínculo paterno enfermo inhibe las relaciones exitosas con una pareja. Otro hombre tiene muy pocas posibilidades con esta hija al ser comparado con un padre admirado y maravilloso, que celosamente una a su hija a sí mismo. Hijas que veneran y adoran a sus padres porque carecen de la atención de sus madres, a menudo inmiscuyen a sus maridos y a sus hijos en esta dinámica, y ello porque la mayor parte de nosotros buscamos parejas que reflejen el carácter emocional y psicológico de nuestro ser infantil. Padres e hijos. En las sociedades dominadas por los hombres, generalmente los hijos son el orgullo de sus padres. Ellos llevan sus nombres y garantizan la continuación del linaje ancestral. Los hijos representan el legado del padre, y en algunas estructuras sociales tradicionales las hijas pueden padecer porque sus padres las valoran menos que a sus hijos. Para el hijo, el padre es idealmente un modelo de virilidad, poder, confianza, inteligencia y humor. Representa la competencia frente a la que puede decidirse actuar y medir su fuerza física e intelectual. Compitiendo con el padre, los hijos adquieren importancia en la sociedad. El padre da al hijo, entre otras cosas, orientación profesional. Pero los hijos también acuden a su padre no solo por el reconocimiento de sus esfuerzos, sino en busca de amor y calidez, y los hijos aprenden de sus padres el amor a las mujeres. En ciertas circunstancias, el hijo puede representar para el padre un competidor del amor de la madre. Tras el nacimiento de un hijo, algunos padres se sienten rechazados por sus esposas. Si la madre da prioridad a su hijo frente al esposo, se desarrolla una rivalidad enfermiza entre padre e hijo. Una esposa y una madre que repite su relación no resuelta con su propio padre hace un mal a su esposo y a su hijo, y es probable que ocasione otra generación de hombres emocionalmente inmaduros. Si una mujer se siente más enamorada de un hombre que no sea el padre de su hijo, por ejemplo en antiguo amor, el hijo se puede convertir en una barrera en la relación entre la madre y el padre, porque el hijo representa el rival de su padre. Además, las mujeres que realmente no querían casarse y tener hijos,
pero se dejaron persuadir por su pareja o por sus padres, pueden convertir a sus hijos en un obstáculo entre ellas y sus maridos. En su preocupación exclusiva por sus hijos se hacen inaccesibles a sus maridos, además de impedir el acercamiento de los hijos al padre. Los padres con un desarrollo emocional poco maduro o que son ineptos representan una pesada carga para sus hijos, al ser débiles e inestables, en cuyo caso no pueden dar apoyo a sus hijos en la vida, o al ser duros y huraños, pueden convertirse en torturadores de sus hijos. Los hijos pueden convertirse en personas cerradas, incomunicativas y desprovistas de sentimientos, y a su vez ejercen influencia sobre una generación subsecuente de hombres que una vez más se desconecten de sus sentimientos. Los hombres fríos y emocionalmente encerrados en sí mismos probablemente inflijan dolores emocionales a otras personas y de este modo transfieran el dolor que ellos mismos no pueden tolerar. Vínculo entre hermanos. Cada niña tiene un temperamento diferente al nacer y esto influye en el momento en que la niña busca su lugar en la familia, no solo en relación con sus padres, sino en relación con los hermanos y hermanas que pueda tener. Cada recién nacido modificará el sistema de relaciones dentro de la familia. De la misma forma, la niña tiene que adaptarse a la dinámica prevaleciente en la familia. A partir de esto, las niñas desarrollan sus estrategias de sobrevivencia, que posteriormente se convertirán en su estilo establecido de personalidad. Así, los hermanos tienen una relación emocional particular entre sí, que se origina por el contacto directo entre ellos. Sin embargo, más que estas experiencias compartidas, al parecer, la vinculación especial que tienen los hermanos entre sí es moldeada especialmente por la calidad de los vínculos maternos y paternos con cada uno de ellos. Cuando la madre y el padre quieren por igual a todos los hijos se quieren entre sí. En cambio, si quieren a un hijo y rechazan a otro, entre los hijos aparecerá rechazo y rivalidad. Cuando una madre está apegada a un hijo que murió en edad temprana, el siguiente hijo que nazca puede estar vinculado inconscientemente al hermano muerto. Si una madre no puede desarrollar una relación vinculante con ninguno de sus hijos, estos no cultivarán relaciones amorosas entre ellos. Posiblemente tengan frecuentes riñas y como adultos permanezcan vinculados internamente entre sí en esta relación poco satisfactoria, incluso si externamente siguen caminos separados. Si hay riñas y discusiones relativas a herencias, los conflictos de los padres no resueltos con ellos pueden estallar nuevamente. Vínculos sustitutos en la infancia. Si la madre está bajo presión y es muy poco accesible para vincularse con sus hijos, los hermanos menores en ocasiones se vinculan con un hermano o una hermana mayor como una madre sustituta. Sin embargo, para que esto funcione, el hermano mayor debe tener un vínculo suficientemente bueno con su madre. En ausencia de esta posibilidad, el hijo menor frecuentemente recurrirá a una abuela, con quien se dará una buena vinculación dependiendo de que la abuela sea accesible. Algunas veces los abuelos se sienten más relajados con los nietos de lo que se sentían con sus propios hijos. Si es necesario, las tías también pueden servir como sustitutas para la necesidad de apego del niño. Pero, en última instancia, para el niño nadie puede realmente reemplazar a la madre en el vínculo materno. Tampoco los padres adoptivos pueden reemplazar realmente a la madre, aun cuando el niño se ha entregado a la madre inmediatamente después de su nacimiento. Incluso en este caso, el vínculo materno ya se ha establecido, porque el niño ya ha experimentado el contacto más intenso con su madre biológica. Esto incluye los 9 meses de embarazo, el nacimiento mismo, el contacto después del nacimiento mediante el olfato, el tacto y la mirada. Cuando el niño es separado de su madre, todo esto se interrumpe abruptamente, con lo cual sufre un trauma de separación. El trauma de separación
tiene un efecto permanente en el desarrollo emocional del niño, sin importar cuán cariñosa sea la madre adoptiva. Si ella ignora el hecho del trauma de separación, no podrá ayudar al niño a hacer frente a dicho trauma. Vínculo con las parejas. La existencia de los dos sexos, masculino y femenino, y nuestra capacidad reproductiva sexual es el principio existencial más importante de la especie humana. Nada forma más a una persona que su identidad de género y su experiencia de polaridad entre hombre y mujer. El hecho de nacer hombre o mujer es de una importancia fundamental para toda nuestra vida. Las diferencias en la sexualidad del hombre y de la mujer y las distintas funciones de la sexualidad masculina y femenina afectan y moldean la conducta vinculante de los hombres y de las mujeres en sus respectivas formas. La habilidad de introducirse en un vínculo emocional y mantenerlo generalmente es más pronunciada en las mujeres que en los hombres, en tanto que la competitividad más intensa de los hombres y su conducta dominante reduce su capacidad de vinculación. Mientras que las mujeres tratan de unir a los hombres a ellas con emociones, los hombres frecuentemente tratan de convencer a las mujeres de que formen parte de una relación duradera mediante la fuerza física, el sexo, el dinero, los regalos materiales, la inteligencia y el poder. Las atribuciones del rol social, como el de ser una mujer correcta y un hombre correcto, refuerzan estas tendencias. Por ejemplo, las mujeres tienden a sentirse más responsables por la calidad emocional en el vínculo y los hombres son más propensos a responsabilizarse de la estructura material externa de una asociación. En su mayoría, los hombres son menos tolerantes a los daños emocionales que las mujeres y tienden a expresar sus penas emocionales mediante la agresión hacia otros, en tanto que las mujeres más a menudo dirigen su agresividad contra ellas mismas y en ocasiones también contra otros más débiles, por ejemplo sus hijos. Estas diferencias fundamentales entre hombres y mujeres pueden convertir su cohabitación en un paraíso de deseo en ciertas fases de la relación, pero con el tiempo pueden desembocar en enormes problemas. Desde luego que el hombre y la mujer se atraen sexualmente, pero que permanezcan juntos y que esta unión se prolongue después del acto sexual y que se unan y se acepten en sus diferencias, dependerá de su disposición de crecer juntos emocionalmente. Las mujeres ven a los hombres a través del filtro de su psique femenina y los hombres también ven a las mujeres a través del filtro de su psique masculina, y en consecuencia ninguno ve al otro como realmente es. Tomando en cuenta esto, es inevitable la desilusión de no haber encontrado al hombre o a la mujer adecuados. Para que una relación funcione, es necesaria una gran disposición de parte de la pareja a aceptar sus diferencias, especialmente entre los patrones de percepción, de pensamiento y de formas de hacer las cosas de los hombres y las mujeres. Para un hombre y una mujer no es fácil aceptar sus diferencias sexuales y personales. A menudo ambos se sentirán como la víctima del otro e ignorarán sus propios papeles como agresores. Para que la relación se convierta en una relación estable y afectuosa, se requiere una voluntad constante de adaptación y compromiso. La calidad del vínculo en la pareja depende en gran medida de la calidad del apego materno y paterno que el hombre y la mujer aportan a su relación. Si, en general, el vínculo materno fue suficientemente bueno, el proceso de vinculación de la pareja tiene grandes posibilidades de crecer y florecer. Si el hombre o la mujer buscan en su pareja un reemplazo de sus propias vinculaciones maternas fallidas, todos los sentimientos de frustración, ansiedad, duda y enojo procedentes de ese vínculo se expresarán en esta relación sustituta y subsecuentemente en la relación con los hijos. La gente con un vínculo materno adecuado no se adhiere simbiótica o adictivamente a su pareja, y no se refugia en un repliegue emocional o en una expresión ciega de temor o rabia cada vez que surge un pequeño problema. En forma similar, aunque de manera menos acusada y prominente,
el patrón de vínculo paterno y fraterno puede sobrevivir en la relación vinculante de la pareja. Una buena vinculación en la infancia permite buenas relaciones en el presente. Las primeras experiencias vinculantes constituyen las bases de las relaciones posteriores. Una hija aprende cómo ser mujer de su madre y un hijo aprende cómo ser hombre de su padre. Las buenas experiencias sirven de cimientos, en tanto que las experiencias negativas carecen de ellos. Si una hija de papá y un hijo de mamá se unen como pareja, la relación puede ser emocionante e interesante en sus inicios, pero con el paso del tiempo surgirán muchas dificultades y conflictos. La vinculación problemática y conflictiva durante la infancia es la causa principal de los conflictos en la pareja. La mayor parte de las dificultades de las parejas no se pueden resolver únicamente con una mejor comunicación. Un hombre puede ser todo lo cariñoso e interesado que desee, pero si su esposa rechaza a su madre o a su padre y pelea con él o con ella a través de su pareja, es muy poco probable que él tenga éxito. Una mujer puede esforzarse por cumplir todos los deseos de su esposo, pero si él está expresando la rabia que siente hacia su madre, todo el amor de la mujer no significará nada para él. Vínculo con los propios hijos. El deseo de tener hijos propios es básico para la psicología humana y para la condición emocional, y la mayor parte de la gente lo considera como su mayor satisfacción. Al satisfacer este deseo, los padres pueden adaptar toda su vida alrededor de sus hijos, estando dispuestos a aceptar las limitaciones y sacrificios necesarios. Por el nacimiento de sus hijos, las personas se vuelven adultas para la siguiente generación. No obstante, tener un hijo no resuelve los problemas emocionales del individuo. Los problemas de la pareja siguen ahí, así como cualquier problema con sus propios padres. Por el contrario, la llegada de los hijos tiende a hacer emerger a la superficie, en forma intensa, todos los conflictos emocionales que no han sido resueltos. De este modo, tener hijos puede representar una gran oportunidad para nuestro propio desarrollo personal y emocional, pero también conlleva el riesgo de un colapso emocional a causa de los problemas no resueltos. En el nivel de la vinculación, la relación padre-hijo tiende a repetir la experiencia vinculante de los padres con sus propios padres. El vínculo seguro de los padres con sus propios padres constituye la mejor base para el desarrollo de vínculos seguros con sus propios hijos. Todas las formas de vinculación insegura con los propios padres desestabilizan el proceso vinculante con los hijos. Cuando los padres tratan de comportarse con sus hijos de una manera completamente diferente a la que ellos experimentaron con sus propios padres, puede resultar positivo hasta cierto punto. No obstante, existen límites a este proceso en los niveles más profundos del vínculo. Si no se entiende por completo la naturaleza de la relación con sus propios padres, es probable que fracase cualquier intención de no repetir los errores y las deficiencias en la educación de sus propios hijos. Orden y amor. El amor solo puede revelarse completamente dentro de cierto orden, esto es, en un sistema ordenado de relaciones vinculantes. Tal sistema ordenado incluye específicamente la diferencia entre los tipos de vinculación, por ejemplo, que el amor paterno hacia un hijo y el amor fraterno entre hermanos y hermanas no llega a confundirse con el amor que existe entre una pareja. Sin importar qué tanto se amen, por ejemplo, una madre y un hijo, un padre y una hija o un hermano y una hermana, su relación nunca puede ser una relación de pareja sin provocar alteraciones emocionales en el sistema. El amor mismo no puede acarrear orden a una relación vinculante inapropiada. Por otro lado, un matrimonio y una familia en que no existe amor son inhumanos. Por ejemplo, casarse con alguien simplemente por prestigio y poder, sin amor, o tener hijos tan solo para cumplir con las expectativas sociales,
es probable que conduzca a una infelicidad duradera. Además, los padres que obligan a sus hijos a casarse no expresan el amor de los padres por sus hijos, antes bien demuestran la obstinación de padres que consideran a sus hijos como pertenencias que pueden vender o comprar. Cuando el estatus social y el honor de la familia tienen mayor peso que el amor paterno, esta crudeza y esta falta de amor se transmiten a la siguiente generación. Vínculo entre amigos. ¿Por qué los niños desarrollan relaciones particularmente cercanas solo con uno o dos de sus compañeros de juego? ¿Qué nos une como adultos a otros hasta el punto que los llamamos amigos o mejores amigos? Aparte de simpatías, preferencias, pasatiempos e intereses comunes, la respuesta radica realmente en los patrones inconscientes, formados en nuestras relaciones vinculantes con nuestros padres. El método de constelaciones a menudo muestra que la gente con problemas con sus amistades ha tenido relaciones vinculantes difíciles con sus padres. Las pandillas de adolescentes no representan simplemente una formación que sustenta el intento común de los adolescentes de separarse de sus padres. Algunas veces las pandillas de adolescentes pueden convertirse en un sustituto de la familia, en un intento de encontrar lo que falta en el hogar real. Las drogas, como la marihuana, pueden funcionar como un medio de vinculación, uniendo en sociedades misteriosas a niños desposeídos emocionalmente. La marihuana, a causa de su efecto narcótico, puede producir sentimientos simbióticos, por lo que resulta preferible a la madre inaccesible o al padre ausente. Y además es más fácil de encontrar. Relaciones vinculantes reflejadas en el empleo y en las relaciones profesionales. En este caso, los asuntos tienen que ver con la orientación de las tareas, con jerarquías bien delimitadas, con reconocimientos apropiados de los logros, con formas positivas de ser aceptado como miembro nuevo en un sistema existente de relaciones de trabajo, y con las formas adecuadas de abandonar finalmente estos sistemas. El aspecto de la lealtad es diferente en una situación de trabajo, la cual es bastante libre por un periodo determinado. Las relaciones de trabajo son nuestras relaciones más formalizadas y las que están más reguladas por la ley. El proceso de vinculación emocional, en este caso, desempeña un papel relativamente secundario, aunque es innegable el componente emocional en las relaciones de trabajo. Evidentemente existen dificultades en las relaciones de trabajo. Por ejemplo, el equipo aún considera a nivel psicológico al supervisor previo como si fuera el actual. De este modo, el antiguo supervisor sigue siendo considerado como parte del sistema. Así, el equipo puede ser más leal al supervisor anterior que al nuevo, quien tal vez tenga ideas diferentes acerca del liderazgo y de la cooperación. En cuanto se reconocen estos problemas, son relativamente fáciles de resolver. Si por otro lado los problemas resultan más persistentes, cuando por ejemplo la relación entre un supervisor y un trabajador continuamente produce conflictos, es muy probable que los patrones de vínculo personal anteriores que proceden de la familia estén siendo evocados en las relaciones de trabajo actuales. Si un trabajador ve en su supervisor a su propio padre, con quien ha mantenido desde la infancia relaciones conflictivas, tal vez porque se sintió abandonado por su padre cuando éste se separó de su madre, las dificultades surgidas en el trabajo solo pueden ser resueltas cuando se reconozca y se resuelva la relación padre-hijo. Las relaciones de trabajo y sus dificultades agudas o persistentes, asociadas a menudo, reflejan conflictos de vínculos de los sistemas originales de la familia de las personas involucradas. Salud psicológica y enredos del alma. Las características de la salud psicológica incluyen gustarse y valorarse a sí mismo, establecer un buen contacto con otros y ser capaz de comunicarse, ser seguro y optimista,
gozar la vida y ser capaz de disfrutar de las cosas, ser intelectualmente ágil y ser capaz de tener planes alternativos de acción. Cuando se considera la vida en términos de procesos vinculantes, esto funciona mejor si la persona, siendo niño, es capaz de sentirse pequeño, a salvo y seguro en relación con sus padres. Siendo hombre o mujer, tiene una pareja sexual que es valorada en forma justa. Si es capaz de ser la madre o el padre de sus propios hijos con todo su amor. Si está disponible para sus amigos como una pareja interesada en el juego o en la conversación, o como una persona confiable que ayuda en situaciones de necesidad. Si coopera lealmente con sus supervisores, trabajadores y colegas, y los trata con el respeto adecuado. Y si encuentra su lugar dentro de la comunidad social en que vive y se siente parte de esa comunidad. Sin embargo, por el contrario, a menudo sucede que los niños se sienten superiores a sus padres, considerándolos como los niños que tienen que soportar. A las parejas sexuales se las agobia con demasiadas demandas de simbiosis. A los niños se los utiliza negativamente como padres o parejas sustitutas. A los amigos se ven involucrados en difíciles dinámicas de asociación. Las relaciones de trabajo se confunden con compromisos sexuales. Y además la gente no tiene relación con sus raíces culturales y puede rechazar completamente la sociedad en la que vive. La principal fuente de salud emocional para nosotros como humanos es el contacto con otros humanos, quienes al mismo tiempo constituyen la principal causa de nuestro sufrimiento emocional y psicológico. En esencia, solo las personas pueden causar sufrimiento emocional a otras personas. Podemos hacer frente a numerosos aspectos en términos de estrés, hambre, necesidad, trabajo duro, condiciones ambientales y psicológicas adversas, etc., pero nos resulta más difícil y doloroso hacer frente a las malas relaciones. En nuestras relaciones encontramos el desafío de aprender a vivir con nuestros temores, nuestra cólera, nuestros sentimientos de culpa y vergüenza y con nuestro amor. Las relaciones en el ámbito vinculante constituyen los desafíos más importantes para nuestra salud en nuestras esferas emocional y psicológica más profundas, porque el vínculo emocional y psicológico genera interdependencia, es decir, representa nuestra capacidad de compartir sentimientos como alegría y dolor y de entendernos profundamente. El vínculo emocional y psicológico sirve como fuente de amor y fortaleza. Sin embargo, también puede producir aflicción y tristeza cuando dicha vinculación tiene un enredo emocional subyacente. En este sentido, enredo significa no puedo sentir, pensar y decidir independientemente de esta persona con la que estoy enredado, porque tengo miedo de que si lo hago la relación termine y si soy incapaz de vivir sin esta relación. En este caso, la persona experimenta el vínculo con el otro como una carga y una limitación y es incapaz de sentirse libre y feliz en la relación. Al mismo tiempo, los humanos que se encuentran enredados en una relación se sienten incapaces de liberarse de ella. En cuanto piensan en dejarla, experimentan miedo al abandono y sentimientos de culpa. Los conflictos que surgen y que con el tiempo se acumulan en la relación enredada son esencialmente irresolubles. Habiendo sido apartadas y suprimidas este tipo de relaciones mediante la actividad de la vida diaria, siempre resurgirán. Tales patrones de conflicto son extremadamente resistentes y persistentes. Las personas metidas en relaciones enredadas se sienten incapaces de actuar y continúan esperando y deseando que el otro cambie, de modo que puedan sentirse mejor. Sin embargo, los compañeros que integran sus relaciones, padres, esposos, hijos o colegas de trabajo, no cambian. La única opción real es entender por completo que el otro puede decidir cambiar cuando él lo quiera.
La persona que trata de cambiar al otro contra su voluntad siempre encuentra resistencia y hace que todos los sentimientos problemáticos de ambos reaparezcan en forma más intensa. Esto es, reaparecen los mismos sentimientos que no permiten resolver la situación. Los enredos hacen surgir sentimientos perturbadores y atemorizantes, y nos podríamos pasar toda la vida intentando suprimirlos sin éxito. Si se trata de ayudar a un adicto que deje su adicción contra su voluntad profunda, rápidamente uno percibe en uno mismo los sentimientos que fundamentan la adicción. Esto es, impotencia, temor y furia. Pasa lo mismo con aquellos que tienen una pareja adicta, con los niños con padres adictos o con terapeutas con pacientes adictos. Es probable que la gente que no esté preparada para enfrentar las causas de su adicción acabe induciendo a otros a su propia adicción. El caso de llevar a niños con trastorno de la conducta a doctores o terapeutas con el fin de que sus síntomas sean eliminados, también está destinado al fracaso si los padres no están dispuestos a considerar su propia situación. Los trastornos de conducta de un niño constituyen el espejo de la conducta psicológica y emocional de los padres, y generalmente la mejor manera de ayudar a un niño es que los padres estén preparados para examinar este espejo y comprenderse mejor ellos mismos, tanto psicológica como emocionalmente. Todos los intentos por resolver los enredos del alma, sin considerar su origen, conducen a más enredos o a nuevas versiones del enredo de una forma diferente. Los doctores, psicoterapeutas, trabajadores sociales, profesores o magistrados pueden quedar entrampados en los procesos amplios de enredo, en especial cuando los miembros de estas profesiones tengan asuntos emocionales y psicológicos sin resolver. Los enredos siempre cuentan con la reciprocidad. Si uno no se traga la carnada, no acaba retorciéndose en el anzuelo de un enredo. Por ejemplo, terapeuta, uno no quiere que en el paciente afloren ciertos sentimientos porque teme que sean incontrolables a causa del enredo propio. Uno reduce poco a poco al paciente a un niño pequeño y se convierte en la madre sobreprotectora o en el padre controlador, en cuyo caso el paciente permanece emocionalmente como un niño. En una relación enredada, nadie está en su lugar correcto. Los padres tienen necesidades infantiles y recurren a los hijos para satisfacerlas. Los hijos tratan de hacer la función de padres con sus padres y entonces intentan reemplazar a sus padres ausentes mediante amigos y parejas. En ese caso, las parejas se tratan entre sí como niños. Los terapeutas con relaciones enredadas proyectan sus propias necesidades a sus pacientes. Estos se sienten responsables del cuidado de su terapeuta y tratan de que éste sienta que está haciendo un buen trabajo. La única forma de resolver nuestras relaciones enredadas es poniendo atención en nosotros mismos y no en los otros. ¿Qué tengo que me hace susceptible a este enredo particular? ¿Cuáles son los orígenes de mi desarrollo? Esto significa generalmente enfrentar los temores y el dolor desde dentro de nuestro sistema, que con frecuencia tiene origen en experiencias traumáticas de nuestra familia de origen. Trauma psicológico. Introducción. El hecho de que la psique humana pueda ser traumatizada y lesionada, tal como puede serlo el cuerpo humano, no es una percepción completamente nueva. Pero ha tenido que pasar mucho tiempo para que la idea logre ser aceptada ampliamente, e incluso en la actualidad la mayor parte de las sociedades no la reconocen del todo bien. Esto no se debe simplemente a una falta de conocimiento o de información limitada. En realidad, las causas son más profundas. Provocar a otros un daño psicológico y emocional es tan común que la mayor parte de nosotros no queremos ver lo que realmente está pasando.
Si lo hiciéramos, tendríamos que reconocer que la guerra, por ejemplo, que de manera bastante deliberada produce muertes y lesiones físicas, también causa lesiones psicológicas y emocionales a los sobrevivientes, incluso a aquellos que tal vez no padecieron lesiones físicas. Pero no solo las víctimas de la violencia pueden quedar traumatizadas en la guerra, sino también muchos agresores y la población civil. Aquellos que abogan por la guerra tendrían que responder al hecho de que no solo se crean heridas psicológicas y emocionales aquí y ahora, sino en numerosas generaciones por venir. Con respecto al alma, en la guerra no hay ganadores reales, solo perdedores. Los conflictos entre humanos no pueden resolverse con violencia. Esto es solo una de las ilusiones producto del trauma. De igual manera, cuando reconocemos la existencia y la realidad del trauma psicológico y emocional, ya no podemos ignorar toda la violencia que cometen los seres humanos entre sí en tiempos de paz. Sigue habiendo realidades perturbadoras, hombres tratados brutalmente por otros hombres, mujeres que sufren abuso de hombres y que son usadas como prostitutas, niños que son víctimas de abuso físico y emocional de parte de sus padres, así como el sufrimiento de por vida del trauma del niño del que abusaron sexualmente. La guerra y la violencia dentro de la familia son fundamentalmente, más que cualquier catástrofe natural o accidente, responsables de la traumatización. No obstante, debido a la resistencia social a estas verdades desagradables y a la inclinación de la gente a reprimir el conocimiento doloroso, no fue sino hasta la década de 1980 cuando se reconoció de modo apropiado la noción de trauma, especialmente en los círculos científicos, como una causa de muchos problemas psicológicos y emocionales. La palabra trauma significa herida o lesión. En el campo médico se usa en este sentido para describir las lesiones físicas que representan un daño a los huesos o los tejidos. En el ámbito psicológico y emocional se habla de lesión psicológica cuando algunos procesos como la percepción, el sentimiento, el pensamiento, la memoria o la imaginación dejan de funcionar con normalidad y se encuentran considerablemente limitados en sus funciones, ya sea de manera periódica o en el largo plazo. Por ejemplo, esto sucede en el caso de la hipersensibilidad y en el estado insomne extremo, cuando el ruido más débil hace que una persona brinque con sobresalto y sude con ansiedad, o si una persona está obsesionada por ciertas ideas o imágenes, o sus pensamientos giran obsesivamente alrededor de un acontecimiento pasado. Fisher y Riedesser, en su manual de enseñanza de psicotraumatología, definen la experiencia traumática como la experiencia crítica de la discrepancia entre factores amenazantes en cierta situación y la capacidad del individuo para hacer frente a estos factores, acompañada de sentimientos de desamparo y de estar a merced de la gente y de los acontecimientos, que hace que la percepción de uno mismo y del mundo se vea sometida a una conmoción constante. En esta definición se esbozan algunos puntos importantes. Un trauma es algo relativo, es una relación entre las características de una situación amenazante y las características de una persona, mecanismos individuales de adaptación. Solo si la naturaleza del peligro supera la capacidad del individuo para manejar la situación, tiene lugar la experiencia de discrepancia y en consecuencia se convierte en una situación traumática. Así, resulta claro que una situación puede resultar traumatizante para una persona, mientras que otra puede experimentarla tan solo como estresante o difícil. La edad, la experiencia, el sexo, la autoconciencia o las experiencias previas de traumas pueden determinar la diferencia. El trauma está vinculado con algo fundamental. Sus consecuencias nos afectan en la parte más profunda de nuestro ser
y amenazan lo que nos es vital, con repercusiones a lo largo de toda nuestra vida. Las consecuencias pueden ser mortales o tremendamente dañinas para nuestra salud, o nuestra misma existencia social puede verse amenazada, nuestro honor, nuestro derecho de pertenencia o nuestro nivel profesional. El trauma opera básicamente en el ámbito de nuestras emociones. Las situaciones traumáticas agitan sentimientos extremos, lo cual produce una hipersensibilidad que puede tener efectos nocivos. Los sentimientos de desamparo y de estar a merced de alguien, que mencionan Fisher y Reitzer, pueden ampliarse para incluir otros sentimientos relacionados, como impotencia, pérdida de control y darse por vencido. La experiencia del trauma tiene un efecto duradero en el cuerpo, en la mente y en el alma. En tanto que es posible superar experiencias de estrés o de preocupación y liberarse de los síntomas que las acompañan cuando termina la situación estresante o preocupante, las consecuencias de una experiencia traumática nunca desaparecen por completo. Las consecuencias de las experiencias traumáticas tienen una influencia prolongada y afectan la comprensión de nosotros mismos. Esto es, la forma en que nos percibimos y experimentamos a nosotros mismos. De igual modo, afectan la percepción del mundo en que vivimos. Después de una experiencia traumática, una persona que podía haber sido fuerte y segura de sí misma puede sentirse constantemente débil y vulnerable. El mundo ya no se percibe como seguro, sino que se transforma en una amenaza para la vida. El hecho de que un acontecimiento específico tenga un efecto traumático en una persona dependerá del grado de autoprotección y autoapoyo con los que cuente la persona en ese momento, así como la de la naturaleza del acontecimiento mismo. Los sentimientos de pérdida de control y de impotencia pueden ser minimizados con la ayuda de técnicas emocionales, sociales, espirituales y de autoayuda práctica. Como puede apreciarse, personas que habían sido psicológicamente estables a lo largo de toda su vida pueden verse abatidas por completo a causa de una situación traumática. Su integridad psicológica y emocional puede verse tan profundamente dañada que desarrollan síntomas de perturbación psicológica. Estas personas experimentarán un completo trastorno de su percepción de sí mismas y del mundo. Nunca hubiera pensado que algo así me podría pasar. Tipos de traumas. Tipo 1. Acontecimientos breves, repentinos e inesperados que se caracterizan por un grave peligro de la vida o de la integridad física, por ejemplo, accidentes, violencia criminal y catástrofes naturales de corta duración. Tipo 2. Situaciones abrumadoras persistentes y repetitivas que se caracterizan por desamparo e impotencia, por ejemplo, ser víctima de tortura, ser prisionero de guerra, el abuso sexual o físico, o experiencias de agresiones constantes en la escuela. Mientras que las experiencias del tipo 1 son acontecimientos breves y únicos, las del tipo 2 pueden durar muchos años, como en el caso de una niña que sufre constantemente de abuso sexual por parte de su padre, o un niño agredido por sus compañeros de clase. También resulta útil hacer otra distinción entre la gente que padece el trauma y la que es testigo del trauma de otra persona. La experiencia muestra que ser testigo de un trauma también puede ser traumatizante, por ejemplo, para los que ayudan en una situación traumática y para otras personas presentes en este hecho. Si una persona tiene que permanecer cerca y mirar cómo sufren o mueren otros, se sentirá impotente y su percepción de sí misma y del mundo se verá seriamente afectada. Cualquier cercanía emocional a la víctima de un trauma aumenta este efecto. ¿Cómo pueden los policías, bomberos o paramédicos salir de una catástrofe sin afectaciones si tienen que permanecer impotentes mientras la gente muere? ¿Cómo puede una niña mantener su bienestar psicológico si ha visto a los soldados disparar a sus padres o ha visto cómo eran secuestrados?
¿Cómo pueden los soldados mantener su juicio sano cuando se les ordena limpiar de cuerpos el campo de batalla? Otra diferencia importante en los tipos de trauma es si ocurren naturalmente o si son producidos por el hombre. Al parecer, las catástrofes naturales no dejan heridas tan profundas y duraderas como la violencia, la ignorancia y la estupidez humanas. Es muy frecuente que las sociedades humanas se unan en caso de una catástrofe natural. Las personas se ayudan entre sí cuando se encuentran abatidas y asoladas por desastres naturales. Por otro lado, la guerra y la violencia destruyen las estructuras empáticas ya evolucionadas de la sociedad, aíslan al individuo y dan como resultado que la gente busque apoyo y protección en la clase de grupos que ejecutarán más actos de violencia. La violencia produce más violencia y pone en movimiento una reacción en cadena de traumatización y retraumatización. Las víctimas se convierten en agresores y crean nuevas víctimas. La venganza sangrienta provocada por el asesinato de los miembros de una familia, las guerras legitimadas por guerras anteriores, el terrorismo justificado por el terror del enemigo, todo ello constituye cadenas de acontecimientos que tristemente definen una parte significativa de la historia de la humanidad. Y los agresores apenas sienten culpa. Padecimiento y tratamiento del trauma. En la definición de Fisher y Reid-Desser, algunos aspectos que son cruciales para la comprensión de la complejidad del psicotrauma no están suficientemente definidos, en especial lo referente a la naturaleza de los procesos de la experiencia del trauma. En estos procesos tenemos que tomar en cuenta diferentes fases temporales. 1. La reacción psicológica inmediata y directa a la situación traumática, reacción peritraumática, y 2. Las consecuencias a corto, mediano y largo plazos de la experiencia traumática, reacción postraumática. La primera fase de la situación traumática se caracteriza por la ansiedad, con una intensificación inmediata de todos los sentidos. Esta hipersensibilidad, hipervigilancia, ayuda a la persona a advertir todas las posibilidades amenazantes. Esta fase inicial también se combina con una fuerte reacción de estrés, que mediante la excreción de diversas hormonas, como adrenalina y cortisol, aumenta en forma enérgica el funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, mediante el incremento de la circulación sanguínea, y moviliza todas las reservas de energía con las que cuenta el cuerpo. Esta fase de la experiencia traumática está relacionada con los intentos de salvarse y de encontrar alguna forma de escapar de la situación. Si tales intentos fracasan, la segunda fase comienza con una reacción de conmoción que interrumpe en forma abrupta la hipersensibilidad de los sistemas sensoriales y motores y el flujo de las emociones, con lo que se evita una posible muerte repentina causada por la sobreexcitación, por ejemplo, un ataque al corazón, y la pérdida de toda la energía. A esto le sigue la disminución del dolor físico y emocional mediante los calmantes del dolor propios del cuerpo, como la morfina. Esta etapa de la experiencia traumática se caracteriza por la reacción de parálisis. Los diferentes procesos del estrés y del trauma. La diferencia entre estrés y trauma puede expresarse así. En una situación estresante, uno tiene la opción de pelear o huir, en tanto que en una situación traumática solo hay una posibilidad: paralizarse o dividirse internamente. La reacción del estrés produce una movilización de la energía del cuerpo, mientras que el mecanismo de emergencia del trauma conduce a una desmovilización y a una desconexión de la energía que embota las sensaciones. La reacción del estrés abre los canales psicológicos, el trauma los cierra.
Solamente existe una manera de salir de una situación traumática durante la primera fase de la experiencia, que consiste en interrumpir nuestra propia experiencia mediante la disociación. En lo que se refiere al traumatismo persistente, por ejemplo, en situaciones de abuso o tortura, se produce una fragmentación de la identidad del individuo de una manera cada vez más automática. Solo una parte de la personalidad total permanece y tolera el trauma. Las otras partes se repliegan. Ese es el proceso de fragmentación. Existen 4 maneras básicas de disociarse internamente y de escapar de la situación traumática. 1. El bloqueo de la percepción. La persona se siente como si estuviera en una neblina. 2. La paralización o el congelamiento de los sentimientos. La persona se vuelve fría y sin emociones. 3. La conciencia separada del cuerpo. La persona se siente como si hubiera abandonado su cuerpo y el acontecimiento se percibe como desde fuera o desde arriba. Y 4. La división en subpersonalidades. Experimentar un trauma y hacerle frente inicialmente son procesos psicosomáticos espontáneos, sobre los cuales la voluntad consciente de la persona traumatizada solo tiene una influencia mínima. Estos procesos están arraigados biológicamente. Se trata de las reacciones de autodefensa, de emergencia, que en apariencia han resultado útiles como mecanismos de sobrevivencia a lo largo de nuestra evolución. La división y el repliegue disociativo de la situación traumática. Sin embargo, pueden aprenderse y ponerse en movimiento conscientemente como un método de autoprotección. Las personas que han sido víctimas de violencia durante un periodo prolongado describen que su habilidad de dividir su personalidad aumenta cada vez con mayor rapidez. Consecuencias postraumáticas. Las consecuencias a corto plazo consisten en que las personas traumatizadas se sienten como si estuvieran anestesiadas, tienen pocos sentimientos y continúan llevando sus actividades normales. Así, después de un tiempo, podría parecer que la experiencia traumática no hubiera tenido consecuencias duraderas y que se hubiera superado. Los que no hayan visto el acontecimiento traumático o apenas lo hayan visto, podrían pensar que el acontecimiento ya ha pasado para la víctima y que ya se resolvió. En realidad, la persona está teniendo un conflicto físico y emocional cuyo propósito es garantizar que se olvide la experiencia traumática. La persona afectada trata de establecer distancia de la experiencia traumática, encontrando inconscientemente formas de evitar que pase algo de nuevo que pueda provocar el trauma que lo llevaría a la situación experimentada. Dado que las percepciones, los sentimientos y los pensamientos relevantes han quedado divididos a lo largo de la experiencia traumática, la alteración emocional desencadenada por el trauma es obligada a salir de la memoria consciente. La separación de los recuerdos del trauma deja al conocimiento consciente libre para concentrarse en la sobrevivencia, desterrando de la conciencia en forma efectiva una porción de la realidad individual. Sin embargo, a pesar de que los recuerdos del trauma estén aislados de nuestra conciencia despierta, permanecen grabados en las regiones del cerebro que no son conscientes y especialmente en las células del cuerpo que están estrechamente relacionadas por las hormonas y a través de los circuitos neurales, con el cerebro medio y con el tronco encefálico. En el cuerpo, como un todo, y en algunas zonas particulares del cuerpo, permanecen las huellas del recuerdo del trauma. La experiencia traumática, con todas sus imágenes, sensaciones y sentimientos de horror, marca el tiempo como una bomba de tiempo, separada de la vida consciente, pero preparada para estallar en cualquier momento. Así, en una situación que se asemeje al trauma original,
la barrera defensiva que mantiene el trauma lejos del cerebro activo y consciente puede resultar demasiado delgada. Si esto sucede, lo que mantiene entumecidos los pensamientos y los sentimientos puede resultar insuficiente, y la experiencia de la situación presente se fusiona con el trauma anterior, y los mecanismos regulatorios que controlan la estabilidad de la psique y su funcionamiento pueden salirse otra vez de control. Imágenes de escenas retrospectivas de la situación original, intrusiones, se esfuerzan por avanzar, inundando la conciencia. Francine Shapiro, al hablar de algunos veteranos de Vietnam, describió este proceso de la siguiente manera. Muchos veteranos no son capaces de cruzar calles ordinarias, no pueden ir a los centros comerciales o visitar centros deportivos, porque las multitudes y los ruidos caóticos de fondo les activan viejas ansiedades y liberan imágenes retrospectivas horribles. El diagnóstico de trastorno por estrés postraumático reúne los síntomas típicos del trauma que pueden aparecer si no se da apoyo específico y oportuno a las víctimas del trauma. Los síntomas típicos son experiencias repetidas del trauma a través de recuerdos intrusivos, recuerdos recurrentes y escenas retrospectivas o en los sueños, frente a un trasfondo de sentimientos persistentes de embotamiento o de apatía emocional, de indiferencia hacia otras personas, del sentimiento de estar disociado de su entorno, de autoprivación, así como de evasión de actividades y de situaciones que pueden revivir los recuerdos del trauma. También es común encontrar un temor o un intento de evadir las palabras clave que puedan recordar el trauma original a la víctima. Con menor frecuencia, puede haber un estallido dramático de ansiedad, de pánico o de agresión, desencadenados por un recuerdo repentino y por revivir intensamente el trauma mismo o la reacción original hacia él. Normalmente le sigue un estado de hiperactividad con un sentido intenso de vigilancia, con un temor desproporcionado y una ausencia de sueño. Con frecuencia la ansiedad y la depresión aparecen asociadas con los signos y los síntomas arriba mencionados y no son raros los pensamientos de suicidio. También pueden ser factores asociados el consumo de drogas o el consumo desproporcionado de alcohol. Incluso cuando no haya un vínculo emocional evidente entre el incidente presente y la experiencia traumática original, y por lo tanto ningún aspecto evidente que vuelva a desencadenar el suceso, la experiencia traumática continúa teniendo efectos. Las percepciones, los sentimientos, los pensamientos y las acciones de las personas se ven afectados, aunque tales personas no sean conscientes de este proceso. La experiencia traumática opera como un filtro por el que pasan todas las experiencias posteriores. La ansiedad, cólera, desesperanza y confusión mental, de acuerdo con la naturaleza del trauma experimentado, marcan las experiencias cotidianas de la vida. La realidad se ve distorsionada a través del filtro de la experiencia traumática y se convierte en una realidad subjetiva. Pero, a causa de que este proceso es inconsciente y no constituye un aspecto de autorreflexión, la persona traumatizada siente que esa realidad filtrada es la única verdad posible, aunque en realidad solo constituya la mitad de la verdad. División de la personalidad. Fragmentación. En su forma más extensa, el proceso de una experiencia traumática toma la forma de una división de la identidad en identidades fragmentarias, lo que da como resultado múltiples caracteres. Como consecuencia, el individuo tiene más de una identidad y estas identidades saben poco o nada de la existencia de las otras identidades. La persona traumatizada se siente en el estado A o en el estado B. Si se encuentra en el estado A, no sabe nada del estado B y viceversa.
Nuestro yo consciente recibe informes de los sucesos que experimentamos como un todo y como una identidad. A pesar de que constantemente cambiamos de acuerdo con nuestro entorno, tenemos la impresión de que seguimos siendo la misma persona. Nuestra psique no está preparada para la posibilidad de que este yo pueda cesar de existir repentinamente a causa de las múltiples expresiones del yo. Nosotros nos percibimos de una manera tan absoluta, como poseedores de una sola personalidad, que la gente que no está versada en la teoría del trauma difícilmente puede creer el fenómeno de la personalidad dividida. Nuestra conciencia nos transmite la ilusión de una identidad autónoma del yo. Por esta razón, el fenómeno de personalidad múltiple o trastorno de identidad disociativa a menudo se lo toma con escepticismo. Esto va mucho más allá de nuestro concepto de personalidad y de subjetividad. Además, muchos psicoterapeutas que observan estos cambios repentinos de personalidad en sus propios pacientes los pasan por alto hasta que llegan a entender adecuadamente el verdadero concepto de trauma. En la década de 1940, Helen y John Watkins desarrollaron la teoría de los estados del ego basada en la psicología del yo de Paul Federn y en observaciones de sus pacientes. Una experiencia del yo puede definirse como una relación organizada y un sistema de experiencias cuyos elementos se mantienen unidos por un principio común y que se separa de otras experiencias del yo a través de una frontera más o menos permeable. El desarrollo de los estados del yo a lo largo del desarrollo de una persona generalmente es un proceso normal en que los niños tienen que aprender a conducirse en forma distinta con gente distinta y en situaciones diversas. Aprenden a asumir diferentes papeles en diferentes situaciones, los cuales pueden escoger libremente como estados del yo en la estructura de sus personalidades. Las fronteras entre los estados individuales del yo pueden ser vagas, y el cambio de uno a otro puede ser en parte consciente. Por ejemplo, ahora me comportaré como un niño pequeño, pero esencialmente no está en toda nuestra conciencia. Sin embargo, en una experiencia traumática se requiere un ajuste extremo de un estado del yo existente. La experiencia es tan abrupta y dolorosa que solo puede ser almacenada en un estado adicional del yo. Si se mantuviera permanentemente en el yo consciente de una persona, ésta no podría sobrevivir. Como consecuencia, en la psique interior se levanta una barrera entre el estado traumatizado del yo y el estado del yo que sobrevive a la situación traumática. Frank Putnam describe en forma sistemática y global el fenómeno del trastorno de identidad disociativo basándose en una experiencia de trauma. Putnam parte de la hipótesis de que la disociación es un proceso psicológico normal que permite al individuo adaptarse a diferentes situaciones demandantes. Este proceso solamente conduce a la severidad de un trastorno de personalidad bajo la influencia de una experiencia traumática. Como los fenómenos disociativos más sorprendentes, enumera los siguientes casos: amnesia psicogénica, incapacidad repentina de recordar información personal importante, fuga disociativa, partida repentina de la casa o del lugar de trabajo, junto con la incapacidad de recordar el pasado propio, trastorno de despersonalización. Las víctimas experimentan episodios en que se sienten tan irreales y enajenadas que piensan que se encuentran en un sueño o que se han convertido en una máquina o que están muertas. El tipo de disociación observado y los efectos que se asocian con los estados de la separación de los estados del yo dependen de la situación del trauma específica. El perpetrador en la víctima. Para la comprensión de muchas de las consecuencias del trauma, resulta particularmente importante saber que en una situación violenta, en que una víctima es impotente ante un agresor, la estructura psíquica del agresor se duplica a sí misma en la víctima. ¿Por qué? Desde luego se consideraría normal y lógico
que la víctima se defendiera frente al perpetrador y que hiciera todo lo posible para impedir que éste penetrara en su ser interior. No obstante, al parecer existe un intento final de sobrevivencia que implica una identificación con la personalidad del perpetrador y un intento de asimilarse con su personalidad. El yo personal se deja de lado y se suplanta con el yo del perpetrador. Si la víctima sobrevive a la violencia, la interpretación sobre el perpetrador se aparta al trasfondo nuevamente, pero permanece como una parte separada de la personalidad. Jean-Philippe Riemsma describe lo que experimentó en un secuestro. Se refiere a la parte de su personalidad que experimentó el trauma del secuestro en tercera persona, él. En un momento dado tuvo la fantasía de que el secuestrador lo consolaría, lo tocaría, pondría sus manos en sus hombros. Para mí no es fácil escribir esto, pues no era fácil para él reconocer este deseo. El deseo de contacto físico, sin embargo, excede los límites de la sumisión. La relación de poder está claramente delimitada. No se trata de compartir el poder, sino de una coexistencia extrema del que sustenta todo el poder con el que carece de él. El que está dotado de todo el poder desea que le otorguen los regalos físicos que merece el dictador. Si un adulto se ve tan obligado a renunciar a su personalidad en una situación tal, ¿qué tanto puede un niño oponerse a un agresor? Adicción. Las experiencias de trauma deberían considerarse como las causas subyacentes de muchas formas de adicciones. Las drogas, por ejemplo, se toman para ocultar la experiencia traumática y los sentimientos ligados a dicha experiencia, para combatir o suprimir los síntomas de la falta de sueño, de la ansiedad y del pánico causados por el trauma, o para escapar del embotamiento y del vacío interior de un estado traumático congelado. Así las drogas no solo se necesitan para estimular, sino igualmente para anestesiar. Las drogas se consumen tanto para deprimir los niveles psicológicos de estimulación, provocando un efecto de amortiguamiento, por ejemplo, el alcohol, la marihuana, la heroína, los tranquilizantes, o para estimular el nivel de sensaciones, por ejemplo, el éxtasis, las drogas estimulantes, la cocaína. Los cigarrillos pueden tener ambos efectos, calman y también hacen sentirse más despierto, por lo que es la droga más extendida en todo el mundo y la que causa mayor adicción. Otras adicciones, como trabajar en exceso, también pueden deberse a una experiencia traumática. Mediante la ocupación continua, se evita que resurjan los sentimientos traumáticos que aparecen en períodos de relajación. En forma similar, comer en exceso también reprime los sentimientos de soledad y de abandono. No obstante, si tratamos de escapar de los efectos posteriores del trauma mediante la manipulación de la química del cerebro, nos vemos atrapados en el ciclo de la adicción, porque para equilibrar el influjo de las drogas el cerebro produce los antídotos exactos, de modo que, después de muy poco tiempo, aparece una tolerancia a la droga. En consecuencia, las dosis deben aumentarse, con lo que se provoca una reacción de mayor intensidad en la química del cerebro y así sucesivamente. En conclusión, el adicto no solo tiene que enfrentarse al problema de su trauma, que no ha sido resuelto y que no ha cambiado, sino que tiene que enfrentar las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de su dependencia a las drogas. Y la adicción, en la mayor parte de los casos, tarde o temprano conduce a la muerte. El tipo de adicción depende frecuentemente de la naturaleza del trauma. Además, la adicción constituye un obstáculo importante para la terapia. Una persona que trata de manipular su estado mental a través de la adicción a sustancias o de una conducta particular, trata de negar o encubrir la realidad, por lo que no estará dispuesta a confiar en un proceso terapéutico
que lo confronte con estas realidades y con las experiencias traumáticas que se encuentran detrás de estas realidades. Tendencias suicidas. El hecho de optar por poner fin a nuestro sufrimiento psicológico y emocional mediante el suicidio implica motivos similares de huida. Probablemente para casi todos los que hayan experimentado un trauma severo, quitarse la vida se presente como una posibilidad de escapar de la angustia. En un instante todo puede terminar: el temor, la depresión, el caos interior y el desconcierto. Frick, Schmidtke y Wayne Nacker reúnen estadísticas sobre suicidio. Al menos 18% de las muertes por drogas pueden considerarse provocadas por una tendencia subyacente al suicidio: la adicción como suicidio paulatino. Muchos accidentes, conscientes o inconscientemente, son intentos de suicidio, por ejemplo, los accidentes de tránsito. Aproximadamente 1 de cada 1000 intentos de suicidio tiene éxito. En tanto que el número de intentos de suicidio de mujeres es 4 veces mayor que el de hombres, el número de suicidios masculinos que tienen éxito es 3 veces mayor que el de las mujeres. Cuando un hombre decide matarse, generalmente lo consigue. Los hombres tienden a elegir métodos más brutales: un disparo, estrangulamiento, mientras que las mujeres prefieren tomar sobredosis de medicamentos. Al parecer, en lo que se refiere al suicidio, los hombres prefieren ser agresores y no víctimas. Así, pueden llamar a la policía cuando tiene lugar una riña con la pareja y matarse en forma dramática cuando llega la policía. En cambio, las mujeres tienden a tomar el papel de víctimas en el suicidio. Pueden ingerir una sobredosis de pastillas para dormir y esperar a ser salvadas en el último minuto. Los diferentes motivos para suicidarse y las formas de hacerlo dependen de la naturaleza del trauma experimentado, que será diferente para cada uno de los 4 tipos de trauma esbozados luego. En consecuencia, el riesgo de suicidio puede diferenciarse en una valoración y deben tomarse diferentes medidas según el caso. La naturaleza persistente del trauma. Al tratar de comprender el trauma, es importante darse cuenta de que el proverbio «el tiempo cura todas las heridas» no es aplicable en este caso. Generalmente, durante situaciones preocupantes y estresantes, las etapas de paz y tranquilidad son de gran ayuda, pues permiten que el cuerpo, el alma y el espíritu se recuperen. Sin embargo, en lo referente al trauma, lo opuesto casi siempre es verdad. La lucha por mantener la estabilidad psicológica continúa. El proceso de disgregación y de separación a fin de mantener el trauma fuera del alcance de la conciencia consume constantemente fuerza y energías psicológicas, con lo cual se agotan las reservas. La estructura psicológica interior, su adaptabilidad y su flexibilidad pueden perderse con el paso del tiempo. Incluso cuando con el tiempo la situación para la víctima aparentemente se normaliza, el proceso interno de superación del trauma no se encamina a una conclusión de tranquilidad. De hecho, puede suceder que, con el paso del tiempo, más que mejorar, se deteriore, y que cada vez se necesite más energía para mantener la personalidad dañada bajo control y para mantener todo el sistema psicológico suficientemente estable. De este modo, no resulta sorprendente que mucha gente traumatizada también tenga que luchar contra la fantasía de poner fin, mediante el suicidio, a este agotador combate interior contra los recuerdos traumáticos arraigados. Aunque la naturaleza humana suministra estrategias de emergencia contra la supervivencia del trauma, al parecer la completa superación del trauma a nivel del alma no está al alcance de la autocuración natural. La superación del trauma implica un proceso multifacético.
A largo plazo, las personas con experiencias traumáticas vacilan entre el intento de negar el trauma, de expulsarlo completamente de sus vidas y de entregarse a la ilusión de que pueden controlarlas nuevamente mediante conductas específicas, el patrón de compensación del trauma, y la resignación ante el hecho de que no hay esperanza de escapar de las consecuencias del trauma, patrón de desilusión. Por el temor de reactivar los recuerdos de las experiencias traumáticas, muchas personas evitan confrontarse con el trauma, de modo que constantemente huyen de sí mismas, tratan de distraerse otorgando cuidados a otros y entregándose a una actividad intensa. Pueden buscar apoyo a su fragilidad interior en la ideología política o en las prácticas religiosas y espirituales, tratando de obtener en los asuntos externos el sentido de bienestar que no pueden encontrar en su interior. Frecuentemente, a través de este proceso, involucran en su trauma a sus parejas, a sus hijos, a sus amigos, etc. Incluso en psicoterapia, muchos pacientes evitan aventurarse al centro de su experiencia traumática, buscando una explicación de sus padecimientos en la situación de su vida inmediata. No conciben que un acontecimiento que pudo haber sucedido muchos años atrás, apenas recuerdan, puede ser la causa de su actual falta de bienestar psicológico. Los psicoterapeutas que no están versados en el concepto del trauma, desgraciadamente los apoyarán en este punto, con lo que las terapias se perpetuarán durante muchos años e incluso podrán aumentar los síntomas del trauma, sin reconocer que dichos síntomas son de hecho consecuencias del trauma. Como resultado, no se toma en consideración la terapia relacionada con las causas y no se exploran las posibilidades de llevar a cabo un trabajo terapéutico enfocado en el trauma. La conexión psicológica. Un trauma psicológico puede verse implicado en muchos síntomas físicos y enfermedades de diferentes formas. El trauma da lugar no solo a daños psicológicos y emocionales, sino también a daños físicos. Por ejemplo, si una mujer es golpeada y sofocada durante una violación, su cuerpo guardará la memoria de la lesión física. La lesión psicológica puede separarse e integrarse al cuerpo físico, esto es, el recuerdo conscientemente percibido del trauma permanece solamente como un dolor físico sin un sustento médico. Por ejemplo, compresión del pecho por no haber podido desahogarse ante la pérdida de un ser querido. La experiencia traumática produce un conflicto emocional insoluble que consume mucha energía, con lo cual se debilita la interrelación armónica normal entre el cuerpo, la mente y el espíritu, lo que a su vez aumenta el riesgo de que una persona sufra un accidente o desarrolle una enfermedad física crónica, ya sea asma, neurodermatitis o cáncer. El cuerpo, la psique y el alma son sistemas autoorganizativos y operativos. Si una persona está físicamente enferma, no siempre lo está a nivel psicológico y viceversa. Tampoco la salud psicológica de una persona puede estar determinada por su nivel de inteligencia. Sin embargo, estos sistemas deben estar coordinados en el individuo y de hecho se afectan entre sí. Así, puede suceder que el metabolismo físico de un cuerpo se deteriore a causa de sentimientos depresivos. El hipotálamo, como importante centro de mando de los sentimientos humanos, tiene influencias en nuestro sentido del hambre y de la sed a través del sistema hormonal. El sistema inmune del cuerpo mantiene un intercambio activo de información con el sistema hormonal y puede salirse de sincronización si se ve sometido durante largo tiempo a un estrés persistente. A menudo los síntomas físicos de alguna enfermedad son manifestaciones de una alteración de la psique, y como consecuencia tales síntomas físicos solo pueden desaparecer cuando los problemas de la psique han sido resueltos. Existen numerosas evidencias que sugieren que los seres humanos son el producto de una larga historia
de evolución en que muchos subsistemas han quedado unidos como un todo. Dichos subsistemas persiguen sus propios objetivos, obedeciendo a sus reglas inherentes y teniendo además que integrarse en el todo. Cada sistema debe ser capaz de mantener su independencia como una entidad distinta, a fin de ser funcionalmente capaz, pero también debe coordinarse con otros subsistemas sin seguirlos ni dominarlos. Esto significa que el metabolismo, la sexualidad, la percepción, el sentimiento, el pensamiento, la imaginación, la memoria, el movimiento y la acción son sistemas que funcionan en forma relativamente autónoma en el cuerpo humano, pero asimismo son procesos de intercambio entre las personas y su entorno natural y social. Mientras todo funcione de una forma coordinada, estamos psicológica y físicamente sanos. Las funciones psicológicas se encuentran localizadas de una manera muy especializada en el sistema nervioso humano, vinculadas a todo el cuerpo, pero concentradas predominantemente en el cerebro. Así, la tarea del sistema nervioso consiste en facilitar el desarrollo de las funciones psicológicas individuales y en asegurar que se coordinen. Se puede considerar que la salud psicológica está presente cuando una corriente de energía y de información entre los elementos especializados y relevantes del individuo fluye libremente de un lado a otro. La percepción está íntimamente vinculada al sentimiento. El sentimiento y el pensamiento permanecen comunicados. El pensamiento se conecta con la acción. La memoria influye en la percepción y así sucesivamente. En principio, no hay polarización entre el corazón y la cabeza, o entre los sentimientos y la cognición. En forma opuesta, el desarrollo psicológico deficiente se origina mediante influencias que obstaculizan un desarrollo de las funciones psicológicas apropiado para la edad o retrasan cronológicamente este desarrollo en forma excesiva, o interrumpen el intercambio de energía y de información entre los elementos que toman parte en el funcionamiento o lo limitan al mínimo. Cuando estas influencias obstructivas son tan importantes que ya no pueden ser equilibradas por todo el sistema, se produce un trastorno psicológico. Así, en cada caso individual debe plantearse la misma pregunta: ¿qué tan poderosas son las fuerzas que aseguran la estabilidad psicológica y emocional? ¿Y qué tan poderosas son las fuerzas que desestabilizan todo el sistema? Las experiencias traumáticas son básicamente las que llevan al sistema psicológico y a sus complejas interrelaciones y dinámicas al borde de la destrucción. La amígdala cerebral y el hipocampo. Al igual que sucede en el caso de las reacciones al estrés, los investigadores del cerebro encuentran cada vez más procesos y estructuras específicos relacionados con experiencias traumáticas en el cerebro. Actualmente parece posible proponer una pequeña concentración nerviosa en el cerebro medio como el centro de control esencial para las experiencias traumáticas. La amígdala claramente tiene la tarea de actuar como un filtro para las experiencias peligrosas, sacando de dichas experiencias cualquier información que pueda indicar peligro y que represente una amenaza para la vida. Almacena estos patrones de información y envía las correspondientes señales de alarma cuando reconoce una recurrencia, de modo que se posibilita una reacción automática y reflexiva, física y emocional. Sin embargo, bajo un estrés extremo, las neuronas de la amígdala se encienden tan fuertemente que interrumpen cualquier otro envío de información a otras regiones del cerebro, por ejemplo al hipocampo, estructura nerviosa que también se encuentra cerca de la amígdala. Esto, entonces, evita que la experiencia de la situación traumática sea almacenada como otras experiencias, como una experiencia total
episódica o biográficamente en relación con el yo. Debido a que el hipocampo también está vinculado al tálamo, así como a las cortezas cerebrales y al centro del habla, las situaciones traumáticas generalmente tienen como consecuencia una incapacidad de expresar la experiencia mediante el habla. Una experiencia traumática literalmente nos roba el habla, se vuelve indescriptible. Esta es la razón por la cual la gente a menudo solo recuerda su experiencia traumática en fragmentos. Al volver a narrar el trauma se revelan lapsos vacíos. Cuando alguien solo recuerda parcialmente su infancia, existe una gran probabilidad de que durante el tiempo olvidado haya experimentado una experiencia traumática. Estos vacíos de recuerdos hacen extremadamente difícil que las personas traumatizadas actúen como testigos creíbles en los tribunales. Jueces, fiscales, públicos y abogados necesitan estar familiarizados con los efectos de una experiencia traumática en la capacidad de la persona para recordar. Sería muy útil una enseñanza de los elementos psicotraumáticos para los miembros de las profesiones judiciales, legales y públicas. Los experimentos farmacológicos han logrado ayudarnos a entender el fenómeno de la disociación, que es típico de una situación traumática. Cuando se administró ketamina, un químico que interrumpe en el cerebro la actividad del neurotransmisor de excitación denominado glutamato, a los participantes en un experimento, se tuvo como resultado una disminución del sentido del tiempo, pérdida del sentido de identidad, despersonalización y de la realidad, desrealización y vacíos de memoria, amnesia. Así, podemos ver que también en el aspecto fisiológico existe una diferencia cualitativa entre la reacción al estrés y al trauma. Ambos implican mecanismos de emergencia. Sin embargo, la reacción al estrés confiere energía, en tanto que la reacción al trauma paraliza. El estrés despabila a la persona, el trauma la adormece. La reacción relativa al trauma sigue a la reacción al estrés. Es el último recurso cuando todo lo demás ha fracasado. Una intervención médica útil y orientada físicamente puede aumentar y apoyar el proceso curativo en forma significativa después de la traumatización. Sin embargo, son ineficaces si la relación entre el problema físico y el trauma mismo no se reconoce, sea a propósito o por ignorancia. Como se expone en el siguiente ejemplo. Un paciente describió sus sentimientos de absoluto estado de indefensión después de haber seguido un tratamiento bien intencionado de su quiropráctico. Llegó a su siguiente sesión de terapia pensando en el suicidio. Su quiropráctico le había dicho que todo en su cuerpo funcionaba mal y que él le había puesto todo en orden nuevamente. Pero este proceso la había despojado de la estructura física que mantenía los recuerdos de abuso sexual fuera de su conocimiento consciente. Aspectos sociales del trauma. El concepto de trauma no puede reducirse simplemente a un examen de los fenómenos biológicos o psicológicos. El trauma siempre tiene lugar dentro de un contexto social. Puede haber algunas personas que se vean afectadas directamente por un acontecimiento y algunas otras que, aunque no sean psicológicamente afectadas en forma directa, puedan sin embargo padecer en forma grave los efectos postraumáticos. Podemos imaginar qué podría pasar en una familia cuando un soldado traumatizado por la guerra regresa a su casa. Los sistemas pequeños de vinculación, como las familias, pueden verse afectados profundamente por sucesos amplios como las guerras, los accidentes y las catástrofes naturales, de la misma manera que le sucede a sistemas más amplios como las aldeas, las ciudades, los pueblos y las naciones. Restringir el concepto de trauma a los directamente afectados
tal como se hace en el diagnóstico del trastorno por estrés postraumático, es insuficiente no solo para la comprensión de los sucesos del trauma, sino también para reconocer la posibilidad de hacer algo al respecto. La traumatización psicosocial implica lesiones que no pueden ser tratadas únicamente en el ámbito psicoterapéutico. El paquete de apoyo siempre debe tener en cuenta la capacidad de influir en las causas de la lesión. Si no se toman en cuenta explícitamente las condiciones políticas, existe un gran riesgo de que el trabajo psicoterapéutico sea ineficaz. Por lo tanto, los traumas también son realidades sociales y deben considerarse a la luz tanto de sus causas sociales y políticas como de sus condiciones y consecuencias. Transmisión de las experiencias traumáticas a lo largo de generaciones. Los efectos de los sucesos traumáticos no se limitan a la víctima, ya que el trauma tiene lugar dentro de nuestros sistemas de relaciones y los afecta, tanto a los públicos como a los privados. Sin embargo, esto no constituye el final del proceso. El trauma afecta sistemas de relaciones incluso cuando las personas, originalmente traumatizadas, ya estén muertas. En ocasiones, el suceso original puede remontarse a 10, 20, 50 o incluso 100 años en el pasado, pero aún puede afectar tanto psicológica como emocionalmente a los que todavía vivan. Al fin de entender esta dimensión de la experiencia traumática, la cual es histórica y en ocasiones generadora de historia, es necesario relacionar la teoría del vínculo con la teoría del trauma. A través de la vinculación emocional y psicológica, las experiencias traumáticas se transmiten de una generación a la siguiente, de modo que los niños son incorporados a la experiencia traumática de sus padres y resultan afectados por esta. Los cambios en la persona producidos por un suceso traumático se extienden a los hijos a través de la relación, como padre o madre, de dicha persona con sus hijos. Mediante el proceso psicológico y emocional de vinculación, las lesiones psicológicas de una familia se transmiten y se heredan. La historia del trauma no necesariamente termina con la segunda generación después de la experiencia original. Los niños que han sido afectados psicológicamente por sus padres, a su vez transmitirán a sus hijos parte de este condicionamiento, a través del proceso de vinculación de la madre o del padre con el hijo. Y a pesar de que parezca muy improbable, esto no constituye el fin de la historia. Aún el bisnieto puede verse involucrado psicológica y emocionalmente en las experiencias traumáticas de sus bisabuelos. En tales casos, la secuencia completa de generaciones puede considerarse como una sucesión de traumas. Esta reflexión sobre la transmisión transgeneracional de las experiencias traumáticas en los sistemas de relaciones humanas nos ofrece una clave para entender muchos síntomas psicológicos de enfermedades que de otra manera a menudo parecen incomprensibles e inexplicables. En la literatura psicoterapéutica se encuentran numerosas referencias a la posibilidad de la transmisión transgeneracional de las experiencias traumáticas. La psicoanalista Krista Schmidt descubrió que algunos de los sueños de sus pacientes podían entenderse más lógicamente si ella no relacionaba el contenido del sueño solo con el inconsciente personal. Si se toma en cuenta la posibilidad de que el contenido del sueño tiene su origen en las experiencias de los padres del paciente, se revelan contextos de comprensión completamente nuevos y más lógicos. Las ideas de Carl Gustav Jung sobre un inconsciente colectivo se vuelven más concretas y tangibles a la luz de las relaciones entre las teorías del individuo y la teoría del trauma. La aceptación de la idea de que el conflicto psicológico de un paciente no necesariamente se origina a partir de sus propias experiencias, sino que realmente puede haberse heredado de sus ancestros,
cambiaría fundamentalmente nuestro punto de vista de la psicoterapia y de su práctica. Esto representaría una revolución en las diferentes escuelas de pensamiento psiquiátrico y psicoterapéutico, que actualmente asumen que la causa de la enfermedad radica en la experiencia personal del paciente. 4 tipos de trauma y sus conflictos emocionales básicos. Cada vez resulta más claro que todas las enfermedades psicológicas severas tienen su origen en un trauma psicológico. Podemos clasificarlos de la siguiente manera: trauma existencial, trauma de pérdida, trauma de vinculación y trauma del sistema de vinculación. Las experiencias de un trauma conducen a una persona a un estado en que en los efectos inmediatos ya no es capaz de desempeñarse adecuadamente, sin importar qué siente o piensa la persona, o si no puede resolver el conflicto emocional y se encuentra incapacitada para mejorar su situación. Todo esto hace que le sea más o menos imposible llevar adelante a su familia y sus relaciones sociales adecuadamente. De manera inevitable, la persona involucra a otros en sus propios conflictos emocionales insolubles y se encuentra fácilmente inmersa en los conflictos no resueltos de otros. Al agrupar el trauma de acuerdo con el tipo de conflicto que genera, nos permite tener un punto de vista diferente de los diversos tipos de trauma y también nos permite reconocer con más facilidad las dificultades que implica regresar a una vida normal después de la experiencia de un trauma específico. Cuando observamos la estructura básica, la enorme tarea que se le presenta a la persona traumatizada que desea superar el trauma se vuelve más clara. La implicación de la interacción profesional con las personas traumatizadas y sus sistemas familiares es que la claridad es esencial en lo que se refiere al tipo de conflicto implicado. Solo con la comprensión de este aspecto se puede ayudar al paciente a llegar a un resultado positivo. Hablaremos ahora del trauma existencial. La experiencia más profunda que podemos tener es enfrentarnos a nuestra propia muerte en completa impotencia, reconociendo el peligro mortal en que nos encontramos sin poder hacer nada al respecto. Estas experiencias son llamadas traumas existenciales y siempre se refieren a una cuestión de vida o muerte, de ser o no ser. Los siguientes ejemplos representan amenazas de muerte y, por lo tanto, pueden ser traumáticos. Catástrofes naturales, accidentes graves, ataques terroristas, numerosos peligros y amenazas a la vida como resultado de la guerra, asaltos violentos, secuestros, violaciones, etc. Diagnóstico de una enfermedad mortal. Al encontrarnos en situaciones de un trauma existencial, nuestra experiencia nos indica que ya no tenemos control de nuestra propia vida. No podemos saber si sobreviviremos o qué podemos hacer para aumentar nuestras posibilidades de supervivencia. El conflicto emocional se deriva del hecho de que a pesar de percibir el peligro de muerte, no podemos actuar y salvarnos por nuestros propios medios, pues nos encontramos impotentes para cambiar la situación. Naturalmente, el miedo a la muerte es una experiencia avasalladora en situaciones de trauma existencial. Tal experiencia también puede estar acompañada de sentimientos de culpa, si tenemos que presenciar cómo mueren otros sin poder ayudarlos. Estas situaciones también pueden estar acompañadas de sentimientos de vergüenza por haber sido sometidos y humillados por alguien más poderoso, o porque durante la situación traumática perdemos el control de nuestra vejiga o de nuestro intestino. Ataques de pánico y de ansiedad. Los ataques de pánico y de ansiedad al parecer están asociados esencialmente con el trauma existencial. Si sobrevivimos al suceso traumático, la reacción de conmoción se desvanece
y la lucha inmediata para defendernos frente a las percepciones y sentimientos que amenazan con avasallarnos disminuyen. En general, después de un tiempo encontramos que nuestra conciencia está infiltrada de recuerdos de la experiencia del trauma, escenas retrospectivas. Esto suele suceder en situaciones que en cierto sentido son similares a la situación original y que vuelven a despertar la experiencia traumática. Esto sugiere que en un trauma existencial parte de la personalidad, que es la que experimenta el trauma, lo almacena. Después de sobrevivir a la situación traumática, esta parte de la personalidad se traslada al inconsciente, escindida del resto de la estructura de la personalidad, de modo que la persona puede continuar con su vida cotidiana. La parte traumatizada escindida continúa su existencia dentro de la estructura de la personalidad como un todo. Pero ante cualquier señal de peligro que pueda volver a provocar la experiencia traumática, se alerta con el propósito de evitar que se vuelva a repetir cualquier sentimiento de ansiedad e impotencia que se tuvo en aquella situación. Sobre todo en los casos de trauma existencial, es probable que una parte de la persona quiera retirarse por completo de cualquier situación que pudiera ser peligrosa. Este aspecto de la persona, solo en un lugar de repliegue completo, se puede sentir suficientemente a salvo, donde ningún imprevisto pueda suceder. Sin embargo, el intento de evitar cualquier ansiedad tan solo la incrementa, porque la necesidad de evitar provoca ansiedad. No obstante, cuando su parte separada siente peligro, suena una alarma que la persona nota por un pulso agitado, latidos del corazón acelerados, sudor, indigestión y otros síntomas que constituyen un ataque de pánico. La experiencia de desrealización, ausencia de puntos de referencia de la realidad, y la despersonalización, desconocimiento de quién es uno mismo, concuerdan con el concepto de personalidad dividida. La parte de la persona que normalmente percibe y experimenta los sucesos no tiene contacto efectivo y aparente con la parte traumatizada separada, por lo que no tiene una comprensión racional de lo que está pasando durante un ataque de pánico. En este, la parte separada pasa al frente y la persona experimenta una retraumatización provocada por una situación reminiscente de la situación original. Es particularmente difícil reconocer el vínculo entre los síntomas de pánico y los traumas si la experiencia de la situación del trauma ha sido completamente borrada de la conciencia. Por ejemplo, si el trauma ocurrió en la primera infancia. No obstante, si la persona conoce el suceso, tratará de entender lo que pasó, representándolo en su mente en repetidas ocasiones, con la idea de que pudo haber existido una forma de escapar de dicho suceso, posibilidad que la persona ha pasado por alto. Si tiene oportunidad, hablará ampliamente sobre la situación con otras personas. Esto resulta más apropiado si se hace con personas que estuvieron presentes en la situación real. Sin embargo, esto no puede dar como resultado que el trauma sea completamente procesado. Además, leer libros sobre películas violentas no puede ayudar a superar la agitación interior. Solo mediante el trabajo con alguien que tiene suficiente experiencia en trauma, la parte traumatizada de la personalidad puede liberarse del miedo a la muerte y quedar integrada. Las consecuencias a largo plazo de un trauma existencial, entre otros aspectos, dependen de si la persona puede sentirse segura de nuevo y de qué tan rápido pueda lograrlo. El miedo a la muerte y al peligro, en última instancia, solo pueden superarse si se contrarrestan rápidamente con un sentimiento de estabilidad y de seguridad. La protección de otras experiencias de ataques a la vida y a la salud
por ejemplo por un sistema de policía y de justicia, es uno de los factores más importantes para tratar el trauma. Por desgracia, esta protección a menudo no se da, en especial donde existe violencia, como en la familia y fuera de la mirada pública. El hecho de que la sociedad pueda negar un trauma existencial presenta un desafío para lograr penetrar en un trauma de este tipo. Trauma existencial y adicción. A fin de suprimir el pánico extremo y la ansiedad del trauma existencial, los psicofármacos son las sustancias adictivas más frecuentemente escogidas, tranquilizantes y píldoras para dormir. Píldoras para dormir. Anteriormente, entre otras sustancias, se prescribían barbitúricos para combatir los estados de ansiedad y de sueño perturbado. Pero a causa de su alto potencial adictivo y de que las sobredosis producían la muerte, la benzodiazepina ha reemplazado en el mercado a las pastillas que contenían barbitúricos. No obstante, la benzodiazepina debe tomarse como máximo durante 6 semanas, si no existe el peligro de adicción. Con los agentes somníferos que contienen benzodiazepina, este peligro se presenta únicamente después de 2 semanas de consumo continuo. A fin de contrarrestar el hecho de que el cuerpo se acostumbre al consumo de la droga, la dosis debe aumentarse para que el sueño artificial continúe inducido, con lo que se incrementa la adicción. Sin embargo, este sueño artificial no produce un sueño profundo ni las fases del sueño, que son de importancia vital para la regeneración psicológica. Cuando se interrumpen las pastillas de dormir, regresan los sentimientos de ansiedad, resurge el pánico y aumenta la agitación y el sueño alterado. Además aparecen síntomas de abstinencia, lo que induce a elevar la dosis. Con esto aumenta la ansiedad, que a su vez produce mayores trastornos de sueño y se requiere más medicación. Tranquilizantes. Estos disminuyen la ansiedad y los sentimientos de aflicción, aunque solo temporalmente. Sin embargo, a la par suprimen los sentimientos de alegría. En sentido médico, solo son útiles, si acaso lo son, en circunstancias agudas, en especial en severas crisis emocionales y psicológicas, en casos de ansiedad profunda, por ejemplo, después de un ataque al corazón o de una tensión sanguínea muy elevada antes de una operación. Sin embargo, la razón adictiva para tomarlas a menudo es diferente, tal como lo expone en forma concisa y breve una mujer dependiente de la medicación. Las pastillas eran mi dosis diaria de esperanza. Así no tenía ni sentía ansiedad de fracasar. A menudo los doctores prescriben tal medicación a los pacientes por periodos largos. Mientras el cuerpo coopere, esto es, si funciona hasta cierto punto, la dependencia a la droga prescrita puede vivirse como una forma silenciosa de adicción, socialmente tolerada e incluso socialmente demandada. La dependencia al alcohol como un medio de suprimir la ansiedad tiene más mala fama, por ejemplo, con gente que bebe para alejar la ansiedad, por lo menos ocasionalmente, y se esfuerza por llevar una existencia social hasta cierto punto aceptable. La adicción relacionada con el trauma existencial solo puede tratarse adecuadamente cuando la víctima está preparada y apoyada para confrontar la situación traumática original. Trauma existencial y suicidio. La gente que ha experimentado un trauma existencial no corre un riesgo elevado de tener pensamientos suicidas. No obstante, esto no debe descartarse. Los veteranos de guerra tienen una tasa superior al promedio de suicidios y al parecer existe el peligro de que en su agresión maten a otros junto con ellos. Castigan a gente inocente por lo que se les hizo a ellos. El suicidio también puede escenificarse inconscientemente como un accidente. Por ejemplo, un paciente que había experimentado un fuerte trauma existencial
Se subió al tejado de su casa en sandalias para reparar la chimenea. Se resbaló y cayó en el jardín. Milagrosamente sobrevivió a un severo daño en el cráneo. Al igual que sucede con la reacción adictiva al trauma, las tendencias suicidas solo pueden eliminarse confrontando el origen de la ansiedad. Los traumas existenciales sacuden nuestra creencia en la seguridad del mundo en el que vivimos. Contemplamos la muerte con nuestros propios ojos y sentimos intensamente nuestro propio desamparo. La adicción y suicidio son intentos de escapar de este temor a la muerte, actitudes que significan que nos entregamos a este temor. Otros intentos de superar el trauma pueden consistir en contrarrestar la experiencia de impotencia mediante el poder, obsesionados por la seguridad. En este caso se trata de prever todos los peligros posibles y de tomar todas las precauciones factibles contra estos peligros. Algunas personas tratan de volverse guerreros e incitadores de la guerra, viendo la muerte frente a sus ojos y destruyendo todo lo que les cause temor. Shaw los llama feroces guerreros escandinavos. En grupos grandes, por ejemplo, en el estado de una nación, los traumas existenciales colectivos tienen un efecto similar. La seguridad y la supervivencia pasan a ser el objetivo primordial, y la defensa frente a las amenazas de otros grupos llevan al rearmamento y a la militarización en un grado elevado. ¿Por qué algunas personas de pronto padecen ataques de pánico inesperados? ¿Por qué algunas personas tienen miedo a viajar en el metro o a estar en habitaciones cerradas? ¿Por qué algunas personas no sienten confianza en sí mismas cuando se encuentran en lugares públicos y experimentan una gran ansiedad que las incapacita? Millones de personas se sienten atormentadas cotidianamente por este tipo de condiciones clasificadas con los diagnósticos de claustrofobia o agorafobia, que no son más que palabras griegas que describen los síntomas. Cuando un doctor o un terapeuta aceptan que la ansiedad que aparece en forma aguda y repentina sin ninguna amenaza presente pueden tener sus orígenes en una situación traumática anterior, esto representa un gran avance en el diagnóstico. Pero si penetramos más profundamente y tomamos en cuenta la posibilidad de que estos temores puedan haber sido experimentados por otra persona y transmitidos a través del proceso de vinculación, esto produce posibilidades completamente nuevas de una mejor comprensión de tales estados. También surgen nuevas posibilidades de una psicoterapia especializada. Trauma por pérdida. Un aspecto esencial de la existencia humana es el proceso mediante el cual creamos nuestras relaciones vinculares. El vínculo entre las personas tiene lugar a través de la experiencia emocional, en la que la durabilidad de la experiencia asegura la permanencia del vínculo. Solamente cuando tiene lugar un vínculo emocional entre dos o más personas, éstas permanecerán juntas y se preocuparán las unas de las otras. La fuerza de estos sentimientos dificulta que abandonemos una relación vincular y solo mediante una profunda sensibilización alguien es capaz de dejar a otro con el que está fuertemente apegado en forma abrupta y con conciencia clara. En general, solo somos capaces de dejar a aquellos con los que estamos fuertemente apegados y experimentando sentimientos de enorme sufrimiento, como ansiedad, culpa, aflicción, y trataremos de evitar esa separación lo más posible. Cuanto más fuerte sea el vínculo emocional, nos sentiremos más angustiados por la separación, y mayor será el sufrimiento si esto llega a suceder. Diferentes tipos de trauma por pérdida. Si una persona padece la pérdida de un vínculo psicológico y emocional esencial y profundo sin haberla deseado, o habiendo sido incapaz de evitarla, la describimos como un trauma por pérdida.
existen varias situaciones que pueden generar un trauma por pérdida. Todas ellas pueden ser repentinas y generalmente inesperadas. Muerte repentina de uno de los padres cuando el hijo es pequeño, muerte repentina de un hermano, muerte repentina de una pareja amada, pérdida de uno de los padres por separación o divorcio, pérdida de los padres por adopción o por quedar al cuidado de otros, pérdida de la pareja por infidelidad, separación o divorcio. La pérdida puede considerarse como traumática cuando coloca a la víctima en una situación de completa impotencia y desamparo, y lo que se ha perdido debe ser el objeto de una relación de vínculo íntima y vital. Con pérdidas específicas como la pérdida temprana de un padre o de un hijo, podemos predecir con un alto grado de probabilidad que la experiencia se podrá considerar en la categoría de trauma. Algunas pérdidas traumáticas ocurren repentinamente, como en el caso de los accidentes. Otras pueden ser graduales, como las provocadas por enfermedades mortales de una pareja o de un hijo. Aunque estas últimas permiten tener un periodo de preparación, aún pueden producir una situación de trauma persistente. Para los niños recién nacidos, el contacto físico con la madre es vital para su supervivencia, por lo que reaccionan con gran ansiedad ante cualquier separación. Las ausencias prolongadas de la madre son difíciles de soportar, y el niño gritará y llorará hasta que haya restablecido el contacto con la madre o hasta que se sienta exhausto. Solo hasta que el niño tiene alrededor de 3 años puede tolerar la ausencia prolongada de su madre, sin que represente un sufrimiento psicológico y emocional profundo. A esta edad, los niños se encuentran en una etapa en que ya son capaces de entender las razones por las que su madre no está cerca, y se dejan consolar sabiendo y teniendo la confianza de que regresará en un futuro cercano. Para los niños menores de 3 años, la ausencia de la madre por unos días o por una semana puede tener una característica traumática, a la que el niño solo puede hacer frente con la separación de los sentimientos de ansiedad, rabia y desesperación. Cuando después de un tiempo prolongado la madre regresa, el niño puede no reconocerla, y la confianza original del niño hacia la madre puede haber quedado seriamente dañada. Un vínculo que desde sus inicios había sido seguro puede convertirse en un apego inseguro ambivalente o incluso en un apego inseguro evitativo. El sentimiento medular en la vida del niño puede llegar a convertirse en ansiedad, desengaño o desesperanza. En las relaciones posteriores, el niño puede llegar a ser exageradamente independiente. Si nadie se preocupa por mí, no necesito a nadie. O exageradamente dependiente y preocupado por los demás. Tengo que preocuparme sobremanera por los otros y ayudarlos para que no me dejen. La pérdida de un hijo. Existen varias formas en que los padres pueden perder a sus hijos: por un accidente mortal, por un incidente delictivo, por una enfermedad mortal, por un aborto natural, por un aborto provocado, por adopción. Cabe notar que en algunas de estas situaciones, como la adopción, el aborto provocado y el aborto natural, el padre puede no experimentar los efectos de la pérdida si no sabía de la existencia del niño. Cuando el niño es víctima de un crimen violento, además de un sentimiento de impotencia y de culpa en los padres, estos pueden sentir impulsos de venganza y justicia. Todos estos sucesos pueden desarrollarse de diferentes maneras de acuerdo con el tipo de pérdida y con las circunstancias. No obstante, cuanto más prolongado sea el período de apego entre los padres y su hijo, la pérdida representará un suceso más dramático. La muerte prematura del primer hijo tiene unas características particularmente traumáticas para la mujer, de modo que para ella los hijos y la muerte pueden quedar vinculados emocionalmente. Cada vez que traiga un nuevo niño al mundo puede vivir con el temor persistente de perderlo. En el caso de la interrupción del embarazo,
tanto provocada como no deseada, el vínculo emocional entre la madre y el hijo ya se ha desarrollado en el vientre. Siempre que las mujeres no estén muy traumatizadas, que estén desensibilizadas hacia sí mismas y hacia el bebé, establecen una relación emocional con los niños que llevan dentro, y la interrupción del embarazo provocada generalmente produce sentimientos de culpa en ambos padres. Lo mismo es cierto para la adopción, no solo para el niño, sino para la madre y posiblemente para el padre. Debido a que la mayor parte de las madres se sienten avergonzadas de regalar a sus hijos, tal vez se sientan incapaces de obtener ayuda o apoyo para procesar los sentimientos implicados. La pérdida de un hijo perturba los lazos emocionales entre el padre y el hijo, lo que provoca depresión en ambos padres. El trauma por pérdida produce la represión de los sentimientos relacionados con la pérdida del niño, y además los padres experimentan una gran dificultad para permitir que los sentimientos de amor fluyan libremente hacia los otros, porque cualquiera de esos sentimientos reavivará los sentimientos relacionados con la pérdida. Al tratar de protegerse de esos sentimientos dolorosos, se vuelven menos asequibles emocionalmente, o incluso completamente inasequibles para los hijos vivos que puedan tener, y también para sus parejas. En apariencia actuarán como madre, padre, esposo o esposa, pero tal vez nunca vivan y experimenten sus sentimientos. Al parecer, la forma en que los hombres y las mujeres abordan un trauma por pérdida también es diferente. Mientras en las mujeres a menudo se bloquea la sexualidad, los hombres tienden a inhibir su tristeza actuando sexualmente. Esto puede producir problemas adicionales en las relaciones de una pareja que ha perdido un hijo. Los hermanos también sufren un trauma por la muerte súbita de un hermano, y además de sentir la impotencia de sus padres, experimentan su propia aflicción emocional y psicológica. La adicción en casos de trauma por pérdida. En las etapas iniciales de la pérdida es común que haya un deseo de alejarse del sentimiento de dolor, y mientras esta estrategia se limite a la primera fase de la reacción traumática, puede ser de utilidad. Sin embargo, si esta distracción se convierte en la única forma de enfrentarse al problema, es probable que evolucione en una adicción. Generalmente los hombres se enfocan con energía a su trabajo o a una nueva relación, o pueden intentar consolarse bebiendo mucho alcohol o mediante actividades sexuales. Las mujeres también pueden buscar una distracción en el trabajo. Sobre todo se rehúye la inactividad, la paz y la tranquilidad, porque en esa situación afloran los recuerdos. En algunos casos se busca la solución a través de la medicación de largo plazo, especialmente de drogas antidepresivas. Solamente una confrontación del trauma y la expresión de los sentimientos suprimidos en un proceso completo de duelo resuelven la adicción. Las personas que sufren una depresión severa se encuentran en un gran riesgo de suicidarse, como último acto de autodeterminación frente a un sentimiento constante de desamparo y de carencia de significado. Bert Hellinger ha descrito este tipo de tendencia suicida en relación con el trauma por pérdida como la dinámica de te seguiré en la muerte. En el trabajo de constelaciones frecuentemente vemos cómo un cliente prepara a su representante de tal modo que contempla un espacio abierto. Esto puede indicarnos con cierto grado de certeza que el representante mira hacia alguien que está perdido o ausente, por ejemplo, que ha muerto en circunstancias traumáticas. En este sentido, el deseo de suicidarse no es realmente el anhelo de morir, sino un profundo deseo de reencontrarse con la persona ausente. El psicoanalista Jürgen Kind denominó este fenómeno la forma de fusión del suicidio, el deseo de reunirse y fundirse con la persona muerta, y al morir se logra este deseo. Como una reacción a la pérdida, por ejemplo, cuando se va la pareja, algunos hombres pueden elegir la solución más agresiva,
matar a su pareja y en ocasiones a toda su familia. En un caso así es inevitable considerar que el perpetrador también destruye su propia vida. Las tendencias suicidas y la agresión, desde este punto de vista, son formas inmaduras de manejar los sentimientos dolorosos. No se acepta la realidad tal como es, y en vez de reconocerla, la persona prefiere destruir lo que no puede aceptar y tal vez así lograr tener cierta paz. La gente que es capaz de dolerse de su pérdida en forma total tiene más posibilidades de encontrar la paz. En busca de nuevo autoconcepto y de un punto de vista del mundo diferentes. El trauma por pérdida perturba nuestra ingenua creencia en la desvinculación de la vida y de la permanencia de nuestras relaciones de vínculo. La aceptación de la finitud de nuestra existencia y la de los demás contribuye a nuestro proceso de maduración y es especialmente relevante en el trauma por pérdida. Entonces somos capaces de reconocer que los otros solo estarán con nosotros durante un tiempo y que al final perderemos a todos y todo lo que poseemos. El estar en contacto con este dolor nos libera. En cambio, si tratamos de aferrarnos a todo y no reconocemos nuestras pérdidas, nos volvemos esclavos de nuestra propia incapacidad de afligirnos y solo vemos lo que no está, no lo que realmente está. Las personas que hacen esto pueden vivir como si ellas también hubieran muerto junto con todo lo que ha perdido y ha muerto. De hecho, apreciar la vida en la medida en que nos lo permite el destino honra a los muertos, porque ellos gustosamente hubieran hecho esto si hubieran podido. Trauma por pérdida y su efecto en generaciones subsecuentes. El efecto traumático por pérdida no se reduce únicamente a la persona que experimenta la pérdida de manera directa, sino que se transmite de forma involuntaria a la siguiente generación. Los traumas existenciales de mayor magnitud, como el Holocausto y otras experiencias de guerra, no se debieron solamente al efecto de la experiencia de un peligro mortal para los individuos afectados, sino al efecto en el individuo de la experiencia de las muertes de sus padres, sus hijos, sus parientes y sus camaradas. Las experiencias del trauma por pérdida pueden transmitirse de forma similar. El hermano de una madre que murió en la guerra, el hermano ausente de una abuela, el abuelo que nunca regresó de un país extranjero, el novio que fue asesinado, todos ellos permanecen firmemente adheridos en la conciencia profunda de la familia. A los niños a menudo se les da el nombre de los muertos queridos. Resulta fácil imaginar lo que puede sentir una madre al cargar a su bebé que lleva el mismo nombre de su querido hermano muerto, o del novio que nunca regresó de la guerra. Padres deprimidos, hijos deprimidos. La hija de una madre atrapada en un trauma por pérdida se acostumbra al hecho de que la intimidad y el contacto amoroso con su madre están relacionados con sentimientos de desánimo y tristeza. Para la niña, un desánimo silencioso se convierte en su sentimiento principal y dicho desánimo constituye el vínculo emocional predominante entre ella y su madre. Para la niña, cualquier intimidad con otras personas está siempre relacionada con esta tristeza. La madre no proporciona consuelo o apoyo porque ella misma busca estas cosas para sí misma. Cuando levanta a la niña, siente su propia aflicción, la vivacidad de la niña y siente su propia tristeza. Siente que ya no puede estar animada a causa de su experiencia de pérdida. Trata de consolarse a través de la niña, pero al mismo tiempo sabe que no funcionará. La niña entiende que no puede obtener ninguna alegría en la vida. Cuando trata de acercarse a su madre, percibe la tristeza de su madre. Si no está acompañada, se siente sola. Aprende a no esperar ayuda de su madre y a que ella no pueda ayudar a su madre. Cree que debe esconder su vivacidad de su madre, por temor a que esto la entristezca.
Como consecuencia, en su vida posterior inconscientemente buscará en una pareja este mismo aire de tristeza que encontró en su madre. La hija no ve posibilidad alguna de obtener la alegría y el goce de la vida en una relación íntima. Hiperactividad en los niños. Los niños inquietos e hiperactivos que incluso cuando son muy inteligentes no pueden concentrarse en la escuela, pueden estar afectados por un trauma por pérdida de alguno de sus padres. Por ejemplo, por un padre cuyo padre o madre murieron cuando él era niño. El niño percibe el dolor y la tristeza de su padre, aunque no los entienda. En un nivel inconsciente, siente el trauma no resuelto de su padre. En ocasiones, esta presión se aligera mediante la actividad continua. El tratamiento con medicamentos puede suprimir los síntomas, pero no cambia en absoluto los orígenes de la conducta. Tampoco lo hace un apoyo educacional bien intencionado. La fuerza de la experiencia interna, al ser una expresión de la posición defensiva del padre traumatizado, es demasiado avasalladora. Confrontar los efectos del dolor del trauma de mi madre o de mi padre es demasiado. Tengo miedo de que esto me lleve al abismo. Pérdida de hermanos. Niños que tienen un hermano que pierde la vida en circunstancias trágicas y repentinas, tienen una carga especial. No solo pierden a su hermano, sino también pierden el acceso emocional a sus padres, en particular a su madre. A causa de que perciben el sufrimiento de sus padres, piensan que ya no pueden pedir algo para ellos mismos. Tampoco se arriesgan a tener un desacuerdo ni una confrontación con ellos. Se vuelven callados y retraídos. Una paciente cuya hermana había perdido la vida en un accidente de camino a la escuela, antes de que ella hubiera nacido, creció en la habitación que había pertenecido a su hermana muerta, y como una expresión de su soledad interior desarrolló la costumbre compulsiva de morderse las uñas y de jalarse el pelo. A causa de la carencia de algún estímulo externo en la melancolía de la familia, ella se ocupó en esta forma estereotipada. Sus padres solo veían a la niña muerta cuando la veían a ella, de modo que nunca sentían que la vieran por lo que realmente era. Las personas que han tenido un destino similar sienten como si sus padres vieran a través de ellos y no los vieran a ellos mismos. El miedo a perder ellos mismos un hijo también puede convertirse en un estrés permanente en la adultez de los hijos sobrevivientes. En el contexto del trauma por pérdida, frecuentemente surge el tema de la identificación. El niño puede ser identificado inconscientemente con alguien de la familia que tal vez murió de manera trágica cuando era joven, o que fue extrañado con gran dolor por uno de los padres. De manera inconsciente, el niño puede caer en esta identificación cercana con la persona ausente a fin de tener mayor comunicación con su madre, quien es incapaz de relacionarse emocionalmente con su hijo. La máxima inconsciente del niño es: mi madre me ve y me quiere solo cuando me parezco más a la persona que extraña. Otro proceso similar que a menudo se reconoce en las constelaciones familiares es la identificación del hijo o de la hija mayor con una pareja anterior, tanto de la madre como del padre. Esto puede indicar que uno de los padres, o tal vez los dos, no ha podido liberarse de su relación íntima anterior. La pérdida de la pareja anterior puede haberse debido a una separación o la muerte. Como tema de discusión, en las relaciones maritales, una pareja anterior o un vínculo emocional previo no resuelto con una pareja anterior a menudo es tabú. Cuando resulta dolorosa y traumática la experiencia de la pérdida de una pareja anterior, se separa a nivel del alma y es suprimida, y los sentimientos ligados a este suceso pueden llevar una vida propia carente de control. El primer hijo de la relación subsecuente puede representar, en cierta forma, a la persona amada con anterioridad, lo que produce intensas emociones de este vínculo no resuelto.
entonces es posible desarrollar una gran intimidad con el padre involucrado, quien puede transferir sus sentimientos no resueltos por la persona ausente al hijo, al tiempo que establece una distancia con su cónyuge. El hijo puede situarse en el lugar que le corresponde como hijo de ambos padres. El hijo siente las expectativas inconscientes de consolar al padre o a la madre, dependiendo de quién se trate, a quien percibe triste, y le ofrece a él o a ella un amor excesivo para tratar de compensar el amor que ha perdido. Tales niños se sumergen en anhelos y necesidades no satisfechos del padre o de la madre en el intento de hacerlo o hacerla feliz. También sienten que sus padres no comparten su vida emocionalmente y que llevan vidas paralelas pero separadas. Esto hace que los niños sean aún más infelices. Algunos niños, cuyas madres aún están profundamente relacionadas con un amor anterior, imaginan que su padre tal vez no sea su padre real. En familias en que uno de los padres se encuentra enredado en un trauma por pérdida de este tipo, los hijos pueden crecer como un hijo de mamá o una hija de papá. De adultos, tal vez sean incapaces de liberarse de su padre o de su madre. Se sienten como prisioneros dentro de la relación padre-hijo, y debido a que no pueden liberarse, también pueden desarrollar una rabia y un odio secretos hacia su padre o hacia su madre. El hijo, que está relacionado simbióticamente con el padre del sexo opuesto, no es capaz de ser un niño ni un adulto que mantenga una relación. La sexualidad del niño se suscita a edad temprana por la identificación y al mismo tiempo debe ser negada. A causa de esta identificación simbiótica, con frecuencia al niño no le es posible establecer suficientemente una relación con el padre del mismo sexo a fin de determinar su propia identidad sexual en forma completa. En general, el padre del mismo sexo está muy desvalorizado. Así, un niño puede desarrollar una actitud interna que es más femenina y una niña una más masculina. El niño, por ejemplo, se imagina como un mejor esposo que su padre para su madre, pues conoce la situación mejor que su padre y se imagina como más capaz de satisfacer a su madre. Esta empatía con la madre se experimenta como un amor profundo, pero al mismo tiempo es necesario evitar los deseos sexuales y las fantasías. Así, el amor se considera como un estado puro, una especie de simbiosis y de fusión interior, sin acercarse físicamente como hombre y esposa. En el caso de las hijas, que están vinculadas con sus padres involucrados en un enredo, y que asumen una actitud contraria hacia sus madres, existe un gran peligro de abuso sexual. Depresión severa. Este caso muestra una condición que, de acuerdo con la clasificación psiquiátrica, corresponde a una depresión severa y que puede mejorar si se encuentra la causa real y si se observa adecuadamente el trauma original. Con todas las otras formas de tratamiento, en especial la medicación, es imposible llegar a este resultado. Lo más frecuente es que a través de estos tratamientos los sentimientos transmitidos del trauma queden sin resolver en un nivel profundo y en consecuencia se vuelvan crónicos. Estudio de un caso, un mar de lágrimas. He aquí la situación al principio de la terapia. Daniel tiene 43 años. Ya no le encuentra sentido a su vida. Su esposa, con quien tiene una hija pequeña, se separó de él hace 2 años y ahora él tiene su departamento propio. No obstante, durante las últimas semanas permaneció con su esposa, quien a veces lo cuida como si todavía fuera un niño. Él se siente completamente desamparado, lleno de temores e incapaz de vivir. Todo le parece gris y se siente como si estuviera en un mar de lágrimas. Él y su esposa se casaron hace 7 años. Al inicio de una etapa muy feliz para ambos, se entendían muy bien,
y su relación era sexualmente satisfactoria. Con el nacimiento de su hija, él había realizado todos sus deseos. Tenía su propia familia, gente que le pertenecía y que no podía dejarlo. Entonces le pareció que su esposa solo se preocupaba por su hija. Las discusiones entre ambos se volvieron cada vez más frecuentes porque su esposa quería hacer todo perfectamente para su hija y no dejaba que él participara en su crianza. Él se sentía como intruso, como una pieza de repuesto, excluido, y más solo que nunca. Después de la separación, sufría porque una vez más vivía solo y tenía pocas oportunidades de estar con su hija. A la pregunta de si alguna vez se había enfrentado a sentimientos de abandono y soledad, Daniel explicó que cuando tenía alrededor de 20 años había viajado a Australia. Durante dicho viaje se sentía cada vez más en un estado de desesperanza y aislamiento. No obstante, sentía que tenía que continuar el viaje a toda costa. A su regreso empezó a estar muy deprimido. Primero empezó una terapia individual y luego participó en una terapia de pareja, lo cual le aclaró ciertos aspectos, pero a la larga realmente no resolvió su problema. Sobre el tema de su infancia y adolescencia, dijo que había sufrido sobremanera a causa de la severidad de su padre y que había estado en competencia con su hermano mayor. Describió a su madre como una mujer reflexiva, con quien actualmente no podía sentir ninguna intimidad emocional. Era muy religiosa y le hubiera gustado ingresar a un convento. Para ella el tema del sexo estaba vedado. Durante sus días escolares siempre recibió reconocimientos por sus buenas calificaciones y por sus logros en los deportes. Fuera de la escuela siempre fue un solitario y nunca tuvo un grupo de amigos. Al paso del tiempo se volvió cada vez más retraído y no desarrolló ninguna confianza en sí mismo. Con las jóvenes era muy tímido, le parecía que estaban fuera de su alcance. Gustarle a su atractiva esposa le producía orgullo y felicidad. En respuesta a la pregunta de si había habido incidentes especiales en su familia de origen, explicó que sus padres se conocieron a mediados de la década de 1950 y que se habían casado rápidamente porque su madre se quería ir de su casa. De la familia de su padre sabía que su abuelo había sido muy estricto y que su abuela había tenido un niño muerto. Sabía que a su madre la habían llevado a una casa de cuna y que al año de edad había sido adoptada por una familia. A la pregunta de por qué su madre había sido dada en adopción, contestó que la madre de su madre había muerto poco después del parto y que suponía que el padre no podía criar a la niña. La madre no supo por primera vez que sus padres no eran sus padres biológicos hasta cuando tenía 14 años, y a partir de entonces se había negado a tener contacto con su padre biológico. Al preguntarle cuál era el objetivo con esta terapia, Daniel comenzó a llorar a mares y dijo que le gustaría salir de este profundo hoyo negro en el que se sentía. Le gustaría liberarse de la desesperación interior y de la ansiedad sobre su vida, poder dormir bien y concentrarse en su trabajo. Principalmente le gustaría sentir que le importaba a otra persona y que esa persona lo amara. De lo contrario, nada tendría sentido. He aquí el proceso de la terapia. La clave de la terapia era el hecho de que la madre de Daniel había perdido a su propia madre. Su madre había sufrido un trauma por la pérdida de su propia madre y en consecuencia en el proceso de vinculación con Daniel esencialmente había sido inaccesible para el bebé. En varias constelaciones se hizo evidente que la representante de la madre se comportaba como si estuviera ausente, más orientada hacia la muerte que hacia la vida. Su marido y sus hijos la sentían inalcanzable. Por tanto, Daniel se encontraba en una situación de gran ambivalencia. Quería sentir a su madre, su amor y su calidez, pero al mismo tiempo, la intimidad con ella estaba atada a la experiencia de ser llevado al abismo de los temores y de las penas de ella.
La solución del conflicto radica en que Daniel reconozca que tiene estas dos necesidades: la necesidad del niño del amor de su madre y la necesidad del hijo mayor adulto. En una constelación fue posible que Daniel y la representante de su madre se abrazaran, en tanto que en su trabajo individual practicó diferenciando entre él mismo y su madre y las necesidades simbióticas de ella. En la constelación pudo aclararse el profundo abismo de depresión que separaba a Daniel de su madre. Cuando Daniel percibió cuán imposible era todo para su madre y lo que ella necesitaba para percibir a su propia madre, pudo comprenderla mucho mejor. Esta etapa permitió a Daniel averiguar la verdad mediante investigaciones realizadas en la oficina de registros correspondientes. Encontró que la madre de su madre en realidad no había muerto en el parto, sino que había dado a luz en una residencia de acogida y que había ofrecido a su hija en adopción. Los síntomas de depresión de Daniel, que de hecho eran los sentimientos de abandono de su madre, encajaban mucho mejor con una situación en que una niña había sido abandonada por sus padres que en una en que la madre de la niña hubiera muerto de manera prematura. Por ejemplo, la madre de Daniel nunca había dicho nada sobre la localización de la tumba de su madre. He aquí el comentario de Daniel sobre el progreso de la terapia. Antes de la terapia mi experiencia era que no tenía asidero alguno. No pertenecía a ninguna parte y solo experimentaba intimidad al precio de sacrificarme. Sin embargo, esto no correspondía a mi ilusión de que mi madre siempre estaría para ayudarme. El paso más importante para mí fue reconocer que mis sentimientos depresivos acerca de la vida estaban estrechamente vinculados a la historia temprana de mi madre. Trauma de vinculación. Es una necesidad humana básica desarrollar vínculos emocionales seguros y de apoyo, sin los cuales nos sentimos existencialmente amenazados y desamparados. Para un niño el apego a sus padres es esencial para su supervivencia, lo que explica por qué tiene un efecto tan trascendental y catastrófico en la psique del niño, si esta necesidad de apego seguro y estable no pueden satisfacerla las personas que deben hacerlo, es decir, sus padres. Hay padres que sistemáticamente descuidan, rechazan, odian, golpean y algunas veces hasta matan a sus hijos. Estos padres hacen de sus hijos el objeto de sus propias necesidades físicas y emocionales y proyectan en ellos su propia necesidad de amor, los temores que no han sido capaces de superar y sus sentimientos de odio. Así, lo peor que le podría pasar a un niño en realidad le sucede, es decir, una traumatización de su necesidad de apego. Esto es un trauma de vinculación. ¿Cómo sucede tal proceso? Desarrollo del trauma de vinculación. La madre emocionalmente inaccesible. Vamos a entenderla así. La clave sería, y esta es la lógica del trauma. Las experiencias traumáticas pueden conducir a que la gente sea incapaz de crear vínculos emocionales adecuados. Puede establecer relaciones, pero no vínculos. Cuando una persona así se convierte en madre, su necesidad de protegerse de cualquier confrontación con sus propias emociones traumáticas la vuelve incapaz de tener sentimientos amorosos hacia sus propios hijos. Como resultado de la insensibilidad emocional provocada por su propio trauma, no puede experimentar ningún sentimiento positivo hacia su hijo. La profunda relación necesaria entre un hijo y una madre simplemente no se da, como si la llave no correspondiera con la cerradura. Para usar otra analogía, el muro en el cual el niño podría sujetar su cuerda emocional carece de ganchos. Es
liso y está sellado. De este modo, las madres, a su vez, se convierten en la causa del trauma de vinculación de sus propios hijos. El niño se ve privado de su necesidad de amor, de calidez y de seguridad emocional, y busca algo que no está disponible para él a causa del vacío emocional de la madre, vacío que ni siquiera puede llenar la contemplación de su hijo. Si entre la madre y el hijo tiene lugar algún intercambio emocional, este consta de los sentimientos del trauma separados que la madre, a pesar de todos sus esfuerzos de supresión y represión, no puede controlar o guardar para sí misma. El niño que está dispuesto a desarrollar un vínculo se ve inundado por los profundos sentimientos de temor, rabia, vergüenza y depresión de la madre. No obstante, al igual que todos los niños, el niño ama a su madre y se aferra a ella con todos sus sentimientos. En lugar de amor y afecto, recibe el caos emocional del trauma de su madre. Cuando la madre, traumatizada, no es capaz de abrir su corazón a su hijo, la vida con el niño se convierte en una fuente continua de estrés para ella. El niño vive en el reproche implícito de que ha arruinado la vida de su madre. Cualquier pequeño detalle es causa de fricción. El niño siempre tiene la culpa y no puede haber posibilidad alguna de reconciliación, porque la única forma de que esto pudiera suceder sería que la madre hiciera frente a su propio trauma reprimido. El niño no puede hacer nada porque él entiende aún menos que su madre la incapacidad de ella para mostrar sentimientos genuinos. La estrategia de sobrevivencia del niño tiene que ser la de retraerse en sí mismo, lo que da como resultado que viva en un mundo de fantasía con su soledad. Por otro lado, inevitablemente se apega a su madre y mantiene su necesidad de amarla y de ser amado por ella. No ser amado por su madre se convierte en un conflicto emocional insoportable para el niño rechazado. Luchará con todos los medios posibles contra este rechazo. Intentará con toda su fuerza sentirse inmerso en el alma caótica de su madre y tratará de hacer todo correctamente para ella, en un afán de no ser objeto de su rechazo, su agresión y su indiferencia. Al mismo tiempo, evitará los intentos de su madre de buscar consuelo y de actuar sus necesidades simbióticas a través de él. Al final, no obstante lo que haga el niño, no logrará que su madre lo quiera porque el alma de la madre ha sido severamente herida. El amor es un sentimiento que solo sería capaz de sentir si experimentara el dolor traumático que destruyó su propio anhelo de amor. Para el hijo, el sentimiento de vacío interior y la imposibilidad de relacionarse con otra persona se convierten en la experiencia fundamental de su vida. Continuamente busca el contacto íntimo que no ha experimentado con su madre, siempre decepcionado, refugiándose en su soledad interna, tal vez a través del arte, de la religión o de la naturaleza. Acercamiento al padre. Cuando el niño no puede crear una relación de apego con su madre, instintivamente busca al padre para obtener el amor, la seguridad y la calidez que su madre no le ha dado. En ocasiones esto resulta, y el apego del niño hacia su padre puede reemplazar el apego fallido con su madre en forma suficiente para mantenerlo alejado de la desesperación y el caos emocional. Sin embargo, el apego con el padre nunca puede reemplazar por completo al de la madre. Para una mujer, las consecuencias de un desarrollo emocional de este tipo se hacen evidentes en sus relaciones adultas y posteriormente su conducta de apego hacia sus propios hijos. Las mujeres que padecen un trauma de vinculación con frecuencia eligen como pareja a hombres que han sufrido el mismo trauma, lo que significa que un hijo de esta unión que recurre a su padre porque su relación de apego con su madre ha fracasado, tiene pocas posibilidades de encontrar amor y seguridad en su padre, y es muy probable que se vea inmerso en el trauma de su padre.
Aspectos específicos relacionados con el trauma de vinculación. Abuso sexual. El rechazo y el abandono emocional de la madre hacia un hijo a menudo coexisten con formas de abuso sexual. No es casualidad que el abuso sexual sea consecuencia de un trauma de vinculación en una familia. El abuso sexual se da de diversas maneras. Observar al niño desnudo, obligar al niño a ver fotografías o películas pornográficas con el adulto, enseñar los genitales al niño, besar la lengua, tocar los genitales, masturbarse enfrente del niño o forzar al niño a masturbarse, penetración oral, anal o vaginal del cuerpo del niño. El abuso sexual se basa en parte en la seducción y en la persuasión, que recurren a la necesidad del niño de tener cercanía física y ternura, y en parte por amenazas y violencia si el niño trata de rechazar las demandas del perpetrador. El abuso sexual generalmente no es un acto único o un error del perpetrador que es incapaz de controlar sus impulsos, sino una situación planeada conscientemente y ejecutada de manera deliberada, y algunas veces se prolonga durante años hasta que el perpetrador pierde interés en el niño. Para que esto sea posible, el perpetrador tiene que vivir cerca del niño. Por lo tanto, lo más probable es que sea un pariente del niño y no un completo desconocido. El abuso sexual sucede con más frecuencia de lo que se conoce públicamente y quizá más de lo que piensan los profesionales del campo. Andreas Kloiber presentó un estudio sobre el abuso sexual en los niños varones y considera que es posible que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 10 niños hayan sido víctimas de propuestas sexuales en algún momento de su vida. En una investigación reciente sobre la violencia contra las mujeres en Alemania, los autores concluyen que el 13% de las mujeres entrevistadas, casi 1 de cada 7 mujeres, afirmaron que desde los 16 años de edad habían padecido alguna forma de violencia sexual que podría clasificarse legalmente como actos de sexo forzado. Y el 40% entrevistadas habían experimentado violencia física o sexual desde los 16 años de edad. Ha habido diversos intentos de definir el abuso sexual. A menudo se resaltan aspectos de sexualidad y poder. El abuso sexual comienza cuando adultos o personas jóvenes, considerablemente mayores que el niño o la niña, establecen una proximidad física con los niños a fin de satisfacer sus propias necesidades de intimidad, de placer sexual y de poder. Dentro del esquema de un concepto de psicotraumatología multigeneracional, existe la siguiente definición de abuso sexual dentro de la familia. El abuso sexual es la consecuencia de un estado traumático de un hijo en un sistema de apego familiar traumatizado. Esta definición hace hincapié tanto en el aspecto traumatizante del abuso sexual como en el aspecto de los apegos enredados que causan el abuso y que son causados por tal abuso. Consecuencias en los niños abusados sexualmente. El abuso sexual evidentemente tiene consecuencias emocionales significativas para el niño. Dentro de ellas se encuentran la traumatización del niño en relación con su sexualidad, que puede conducir a ideas erróneas sobre esta y la moralidad, disgusto hacia la sexualidad, desvergüenza y ausencia de límites, conducta sexual obsesiva, promiscuidad, prostitución y sexualización de todas las relaciones. Estigmatizar y culpar al niño conduce a sentimientos de culpa y vergüenza, daños a la autoestima, el sentimiento de estar loco, el sentimiento de distanciamiento de los otros, aislamiento voluntario, conducta de daños autoinfligidos,
delincuencia y uso de drogas. La experiencia de ser impotente puede conducir a la división de la personalidad, amnesia disociativa, pesadillas, fobias, trastornos del apetito y del sueño, problemas escolares, ausentismo escolar, conducta agresiva y somatización de los conflictos emocionales. Traicionar la confianza del niño conduce a depresión, dependencia extrema, rabia, hostilidad, incapacidad de evaluar a los otros, matrimonio prematuro provocado por el deseo insatisfecho de contar con una familia íntegra y sana. El abuso sexual por parte de un pariente cercano representa una de las peores experiencias de trauma, con amplias repercusiones para toda la vida del niño. Entre más temprano el niño sufra un abuso sexual, entre más intenso sea el contacto sexual, entre más extrema sea la violencia, entre más cercano sea el pariente y entre más profundo sea el vínculo entre el perpetrador y el niño, las consecuencias para el niño quedarán más ocultas y serán más severas. Difícilmente hay otro suceso más dañino para las niñas y los niños que el abuso y la violencia sexuales. Las consecuencias traumáticas del abuso sexual son especialmente importantes porque casi siempre lo cometen y después lo niegan las personas a las que el niño ama y en quienes confía. Así el niño desarrolla sentimientos confusos y su orientación ética y moral se ve alterada. En situaciones de abuso sexual, el niño experimenta sentimientos y pensamientos completamente contradictorios. Se me prefiere, se me usa. Obtengo atención especial, estoy siendo abusado. Se me valora, se me humilla. Soy el centro de atención, estoy aislado. Quiero gritar, debo permanecer en silencio. Quiero defenderme, me confabulo. Soy grande y responsable, soy pequeño y estoy desamparado. Estoy transformado, estoy contaminado. Necesito protección, debo proteger a los otros. Debo preservar, debo destruir. Siento placer, siento disgusto. El abuso sexual de una niña se relaciona con el abuso de su necesidad de afecto, de amor, de calidez, de seguridad y de su capacidad de empatía infantil. Como consecuencia, la niña no puede descubrir su propia identidad, no puede establecer el lugar que ocupa en la familia, no sabe si es una niña o una adulta, no sabe qué hacer y qué no hacer, qué es correcto o qué es incorrecto. Ya no puede distinguir la diferencia entre la verdad y la mentira y en consecuencia ya no puede distinguir lo que es ilusión e imaginación de lo que es realidad. El perpetrador. Los abusadores de niños y adolescentes en general son adultos y adolescentes varones. El abuso de los niños en general es cometido por hombres. Comparativamente existe poca información en el ámbito público sobre mujeres que abusen de sus hijos o de sus hijas, pero sí sucede. Las mujeres abusivas, madres, abuelas o hermanas en general fueron abusadas en la infancia, de modo que carecen de sensibilidad para distinguir las fronteras de la vergüenza para el niño, y de manera consciente excitan y estimulan sexualmente al niño o expresan sus propias necesidades a través del niño. Los perpetradores varones generalmente fueron abusados de niños en un círculo inmediato, esto es, por padres, padrastros, hermanos, tíos, abuelos y vecinos, con acceso a la familia, profesores, sacerdotes, educadores, etc. Los perpetradores idean estrategias intrincadas para acercarse al niño, preparándolo con adoctrinamiento, para asegurar su sumisión y para evitar que revele el abuso a otros, con lo que logran que el niño o la niña se sienta malo, despreciable y culpable. Por lo general, los perpetradores se consideran inocentes y no se sienten acosados por los escrúpulos.
el perpetrador se siente seguro en relaciones enredadas con la pareja o con la familia, donde rompe una tras otra las fronteras de la vergüenza. También hay personas que comparten la responsabilidad del inicio y del desarrollo del abuso sexual, así como observadores que conocen al abusador y en secreto o de manera abierta niegan sus actos o los toleran, y no ayudan a que el niño salga de esta situación. Especialmente las madres desempeñan un papel significativo en este aspecto. Los niños muestran el abuso por la forma en que se comportan. Empiezan a llorar cuando tienen que irse a dormir, tienen dolor de estómago, utilizan términos sexuales, se niegan a comer o lo hacen en demasía, descuidan su higiene y la limpieza de su cuarto. Si las madres no ponen atención a estas señales de advertencia y por el contrario tratan al niño como desobediente e incluso como mentalmente trastornado, el niño pierde confianza no solo en su madre, sino en su propia percepción y experiencia. Trata de adecuar su experiencia y sus percepciones a las de su madre. En consecuencia, entran en un caos cada vez más intenso de sentimientos y pensamientos. Tratan desesperadamente de encontrar medios de protegerse mediante ideas y pensamientos mágicos, recurren a la fantasía y sienten las situaciones difíciles de otros niños, pero no son capaces de expresar las suyas. Las madres son propensas a tolerar el abuso de sus hijas, al no notarlo, al negarlo, al no impedirlo y al no detenerlo. Sí, ellas mismas han padecido un trauma de vinculación en su relación con su madre, si han sufrido abuso sexual separando esta experiencia en sí mismas, de modo que se vuelven insensibles emocionalmente a los sentimientos de sus hijos, si han estado enredadas en una dinámica de abuso en su familia de origen, y si su madre o una de sus hermanas ha sufrido abuso sexual. Si sus madres les han transmitido sus emociones traumáticas, haciéndolas emocionalmente insensibles, si tienen una actitud de rechazo a la sexualidad en general o a sus parejas en particular, rechazo que puede haber sido provocado por sus propias experiencias de abuso, si ellas tienen miedo de las consecuencias, si se llegara a descubrir el abuso, por ejemplo, temen un posible divorcio, porque perderían la seguridad financiera o quieren evitar la vergüenza pública si su esposo fuera a la cárcel. El amor ciego del niño. Con la enorme esperanza de atraer el amor de sus padres, los niños se enredan en el abuso sexual con la idea de que si son obedientes tal vez haya menos conflictos entre sus padres. Algunos sienten lástima por su padre deprimido y débil y creen que se sentirá mejor si los utiliza. Las hijas pueden reprochar a su madre en secreto o de manera abierta por no satisfacer sexualmente a su padre y así causar pleitos y conflictos. En su papel de pareja sustituta, la niña se convierte en rival de su madre e incluso se da la tendencia de que la hija abusada defienda a su padre porque a diferencia de su madre, bloqueada e inaccesible emocionalmente, al menos él le ha mostrado algún cariño. Se han visto casos en que una niña se aferra con todo su ser a su padre abusivo porque su madre solo le ha mostrado frialdad y rechazo. En el contacto físico íntimo con su padre, la niña por lo menos ha experimentado cercanía y calidez. Los hermanos de una niña abusada también se ven involucrados en la dinámica enferma del abuso sexual en la familia. A su manera también se enredan emocionalmente con sus padres inaccesibles y tienen que conspirar en el secreto familiar de abuso de uno de sus hermanos mediante la negación del hecho. Algunos pueden sentir lástima por la niña abusada, en tanto que otros pueden envidiarla porque ella parece ser
la favorita. Trastorno límite de personalidad o personalidad borderline. En el trauma de vinculación nos encontramos con que los niños afectados y posteriormente de adultos muestran reacciones sintomáticas que los diagnósticos psiquiátricos clasificarían como trastornos de personalidad. En particular, el diagnóstico del trastorno límite de personalidad o borderline se aplica cada vez más en psiquiatría. La lista de síntomas incluye temores extremos a encontrarse en el centro de un suceso traumático, especialmente el miedo a la aniquilación, al abandono o a la separación. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales enumera los siguientes criterios para determinar el trastorno límite de personalidad. 1. Esfuerzos intensos por evitar el abandono real o imaginario. 2. Un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, caracterizado por la alternancia entre extremos de idealización y desvalorización. 3. Trastornos duraderos de identidad, una autoimagen o sentido del yo marcada y persistentemente inestable. 4. Impulsividad al menos en dos áreas que pueden ser perjudiciales para el sujeto. Por ejemplo, gasto irresponsable, sexo, abuso de sustancias, conducción temeraria, comer compulsivamente. 5. Actividades que dañan al sujeto. 6. Conductas, signos o amenazas suicidas recurrentes o conductas de automutilación. 7. Inestabilidad afectiva debida a una marcada reactividad emocional. 8. Sensación crónica de vacío. 9. Ira intensa e inapropiada o dificultad para controlarla. 10. Ideación paranoide relacionada con el estrés o síntomas severos disociativos. Estos síntomas aparecen siempre en alguien que ha experimentado un trauma o en quien en su infancia se haya visto profundamente involucrado en el trauma de su madre. Las teorías que proponen tales síntomas como atribuibles a trastornos cerebrales de origen orgánico o genético son conjeturas poco realistas y artificiales. Los síntomas acusados en un trastorno límite de personalidad, tal como se presentan en un estudio terapéutico, se deben por completo a una combinación de un trauma de vinculación con uno de abuso sexual. Abuso ritual. Los niños sometidos a rituales de abuso y violencia, ya sea porque sus padres los vendieron a pedófilos o porque los entregaron a sociedades secretas que practican la violencia ritual, presentan un pronunciado aumento de los síntomas del trauma. Desconocemos la frecuencia de este fenómeno porque los perpetradores se cuidan de no dejar rastros. Camufladas, incluso algunas veces en instituciones aparentemente dedicadas al cuidado de los niños, y sin ser molestadas por la policía y la ley, estas organizaciones son mafias que abusan cruelmente de los niños. Estas personas sádicas generalmente se organizan en logias, en sociedades secretas o en hermandades y juran servir al mal como principio opuesto al bien, cuya existencia niegan. Parece probable que ellos mismos estén traumatizados, hecho que manejan, por proyección, su propio trauma será sanado a través de la traumatización de otros. Otros trastornos de personalidad. Niños que no han padecido un trauma pero cuyas madres sí, pueden desarrollar diversos trastornos de personalidad, dependiendo de las condiciones de su desarrollo infantil. Relación con su padre, posición respecto a sus hermanos, temperamento, ambiente social o clase social. Trastorno histriónico de la personalidad. Necesita ser el centro de atención. Conducta sexualmente seductora o provocativa, superficialidad, estilo del lenguaje que intenta impresionar en forma exagerada, teatralidad y dramatización de su situación, fácilmente influenciable,
cree que las relaciones son más íntimas de lo que realmente son. Trastorno narcisista de la personalidad. Tiene un sentido grandioso de su importancia, por ejemplo, fantasía de éxitos ilimitados, de poder, de brillantez, de belleza o de amores idealizados. Cree que es único, necesita una admiración exagerada, tiene un sentimiento de superioridad, en sus relaciones interpersonales es explotador, por ejemplo, se aprovecha de otros para alcanzar sus propias metas, carece de empatía, envidia a los demás, presenta una conducta arrogante y soberbia. Trastorno antisocial de la personalidad. Fracaso para adaptarse a las conductas y a las normas legales, deshonestidad, irritabilidad y agresividad, despreocupación hacia los demás, carencia de remordimientos. A causa de que las niñas son víctimas del trauma de vinculación en sus familias, con más frecuencia que los niños, es más probable que ellas desarrollen síntomas de trastorno límite de la personalidad. Si no sufrieron abuso sexual y como consecuencia tienen una marcada orientación hacia su padre o hacia un padre sustituto, tienden a desarrollar una estructura de personalidad histriónica. Los hombres que no han experimentado abuso sexual tienden a desarrollar los síntomas del trauma de vinculación si crecen en un ambiente donde el descuido, la brutalidad y la violencia predominan en la vida diaria. Por ejemplo, en caso de que sus padres los hayan golpeado con frecuencia durante la infancia, o si sienten que sus padres son víctimas impotentes de las condiciones sociales, como aquellos cuyos padres pertenecen a un grupo social marginal, inmigrantes y trabajadores temporales en un país extranjero. Para los descendientes de inmigrantes, las normas de un país que los ha acogido no constituyen una pauta para su propia conciencia. Una conciencia que respeta las normas y los valores solo puede desarrollarse en un ambiente de amor entre el niño y su madre y su padre, y en un sentimiento de pertenencia a una familia. En una situación de trauma esto no se logra. Una estructura de personalidad narcisista puede desarrollarse en un niño con una familia que aparentemente es normal. Muchos biógrafos de Hitler se sorprenden cuando constatan que creció en un ambiente modesto pero abrigado. Estos biógrafos no toman en cuenta que su madre estaba severamente traumatizada por la muerte de 3 hijos antes de que naciera Adolfo, e incluso si estos sucesos no la hubieran influido emocionalmente, ella debe haber estado traumatizada antes de esto y así ser incapaz de formar apegos sanos. La personalidad de Hitler corresponde a todos los criterios que hemos enumerado sobre la estructura de una personalidad narcisista. En la plenitud de su poder llevó a cabo lo que el niño había descubierto que se escondía tras el vacío emocional de su madre, la muerte colectiva de innumerables personas. Tales asesinatos colectivos, el horror y el terror que desplegó en forma obsesiva a su alrededor, constituían un intento de establecer algún tipo de contacto con su madre. De la misma manera que su madre fue incapaz de integrar sus reacciones al trauma de la muerte de sus 3 hijos, Hitler se vio profundamente impactado por esto y al mismo tiempo quedó desprovisto de emoción alguna ante el espectáculo de la muerte. Sólo así es que pudo llevar a cabo y observar la muerte de millones como un espectáculo carente de temor, rabia, dolor o lástima. Además, como era incapaz de entenderse a sí mismo o de entender a otros, se vio impulsado a cambiar el mundo, con lo que involucró a millones de personas en el destino personal de su propio y severo trauma de vinculación. También es probable que sus seguidores más leales fueran, al igual que él, incapaces de observar, o se negaran a hacerlo, las facetas más oscuras de sus almas, sus propios sufrimientos, su desesperación y sus temores. Es probable que cualquiera que sienta el abismo
en su propia alma evite la introspección, convirtiéndose en el propagandista de una ideología y proyectando en otros lo que no puede tolerar en su propia alma. Así los judíos se convirtieron en una pantalla en la que el nacionalsocialismo podía proyectar sus peores características, atributos y excesos. Acoso y violencia en la escuela. Bullying. El trauma de vinculación en los niños o en los adultos también puede deberse a situaciones de acoso en la escuela y en el trabajo. Aunque las relaciones entre alumnos y profesores, empleados y superiores no tengan la intensidad emocional que se da entre padres e hijos o entre parejas, existe un fuerte grado de dependencia mutua y entre los alumnos y entre los colegas se desarrollan profundos sentimientos de solidaridad y lealtad. Las personas que estudian juntas en cualquier institución o organización deben respetarse. Si esto se rompe por el escándalo, la calumnia, un daño deliberado, violencia física o mental, las víctimas de estos ataques de acoso pueden sufrir heridas emocionales significativas debido a la impotencia de no poder preservar su propia dignidad. Si la persona acosada no puede dejar el sistema en el que se encuentra, se sentirá atrapada y desamparada. Cualquier cosa que haga se vuelve en su contra. Si se dedica a su trabajo, se la critica y se desvaloriza su conducta. Si no hace nada, se interpreta como un rechazo al trabajo. A menudo las consecuencias son síntomas de enfermedades psicosomáticas y de trastornos mentales, como miedo agudo y depresión. Además, el acoso profesional puede llegar a destruir la vida privada de una persona, de modo que ésta deja de servir como refugio y fuente de renovación. Consecuencias del trauma de vinculación. Adicción. El síntoma principal del trauma de vinculación es el vacío interior. Las drogas que se usan en tales casos parecen llenarlo, por lo menos durante un tiempo. Pueden actuar en forma eficaz para estimular la insensibilidad y aplacar el sentimiento doloroso. Generalmente es necesario tomar antídotos contra estas poderosas drogas para evitar un colapso de los mecanismos bioquímicos de regulación en el cuerpo y el cerebro. El consumo, frecuentemente irreflexivo, de múltiples drogas es un aspecto adictivo en la gente que padece un trastorno de trauma de vinculación. Las adicciones a sustancias u a otro tipo de cosas, como las computadoras, el sexo, las compras o las conductas de relaciones adictivas, se encuentran en diversas combinaciones en gente con traumas de vinculación. En particular, las experiencias de violencia en relaciones cercanas favorecen el consumo de drogas duras. Los autores del estudio sobre violencia contra las mujeres en Alemania establecieron que, por un lado, las mujeres que han padecido violencia mental o física y acoso sexual consumen cantidades elevadas de alcohol y de medicamentos, y sobre todo fuman mayores cantidades de tabaco. La adicción severa a la heroína es la que muestra en forma más clara lo que sucede en el mundo interior del adicto. Se siente como un don nadie que se mantiene vivo solo por la siguiente inyección de heroína. Arriesga todo solo con el fin de escapar por unos momentos del caos sentimental o del desierto de su vida interior. Nadie me ama y nadie puede amarme. La única cosa que me alienta es la heroína. Este es el mensaje inocente de la adicción severa a las drogas. Actitud tan fuertemente arraigada en muchos adictos que incluso las instituciones estatales se dan por vencidas y dejan de creer en cualquier posibilidad de recuperación. Al principio, los programas de sustitución tienen un éxito comprobable, aunque solo moderado. Los adictos a las drogas aceptan la muerte, pues no pueden ver otra forma de salirse de su caos emocional y de su vacío interior.
A menos que se confronten y aborden sus experiencias dolorosas del trauma de vinculación, no podrán escapar de su adicción. Las terapias de adicción deben enseñarles cómo enfrentarse a sus lesiones emocionales sin caer en una preocupación o desesperación terribles. Solo entonces pueden tener éxito las terapias de adicción. Ideas suicidas en el trauma. Las personas que padecen trauma de vinculación a menudo se dejan tentar por la idea de la muerte, que no les parece muy diferente a su vida, y tal vez la imaginen un alivio a su vacío interior y su soledad. Algunas de estas personas no pueden tomar su vida seriamente. Constantemente se ponen en riesgo con el uso de drogas, sexo inseguro, al conducir bajo la influencia de estupefacientes o mediante otras conductas arriesgadas. Como su vida les parece inútil y no sienten empatía por otras personas, no dudan en atraer a otros para que se unan a su abismo e incluso a la muerte. Si al trauma de vinculación inicial se une el abuso y la violencia, la frialdad y el sadismo del perpetrador que abusa del niño y lo golpea, pasa a formar parte de la psique fragmentada del niño. El niño mismo desarrollará impulsos sádicos y asesinos que posteriormente dirigirá contra él mismo y contra otros. Dichos impulsos autodestructivos constituyen el recuerdo de las lesiones que otros le infligieron y que ahora él dirige contra sí mismo como autoagresión. La vida se vuelve una cadena de dolor físico y emocional que posteriormente se transformará en experiencias de relaciones dolorosas y catastróficas. Y aún así, resulta sorprendente cuán poderoso puede ser el deseo de supervivencia, incluso en alguien que suele tener ideas suicidas. Vamos a ver el caso de Laura, que tenía pensamientos suicidas durante toda su vida. Cuando era adolescente y después en mi juventud, a menudo padecía migrañas y terribles dolores durante la menstruación. Me sentía enferma y tenía circulación débil. Mi madre me repetía que debía controlarme. Durante mi infancia tenía pensamientos suicidas. De adolescente anhelaba tener una relación, pero al mismo tiempo la idea me daba miedo. Justo antes de tener mi primera relación propiamente dicha, cuando tenía 23 años, me violó un conocido ocasional. Mis relaciones con los hombres siempre eran desastrosas. Nunca tenía conciencia de mi cuerpo. A los 28 años tuve depresión y un médico general me dio antidepresivos. Me fui de la casa de mis padres cuando tenía 20. En ese tiempo habían empeorado mis relaciones con mis padres, especialmente con mi madre. Al poco tiempo entré en contacto con el mundo de las drogas, pero después de algunas experiencias logré salir de ese ambiente. Al terminar la preparatoria quería estudiar psicología, pero me daba miedo que yo no fuera lo suficientemente normal para esa profesión. Cuando tenía 30 conocí al hombre que sería el padre de mis hijos y poco después quedé embarazada. Durante mi embarazo me di cuenta de que esa relación estaba destinada al fracaso. Experimenté mucha presión, control, desprecio y violencia emocional. Después de que mi segundo hijo murió en el parto, estaba tan debilitada que simplemente me dejé llevar por mi destino. Solo después de mi tercer hijo logré separarme de mi pareja. Todo ese tiempo vivía aterrorizada de que mi esposo les hiciera algo a mis hijos. Las pesadillas que había tenido toda mi vida se volvieron intolerables. Mis pensamientos suicidas no me abandonaban. No los llevé a cabo por temor y por la preocupación por mis hijos. Dichos pensamientos me acompañaban todo el día, todos los días y a lo largo de cada embarazo. Este constante estrés me persiguió también en mi vida laboral, que se caracterizó por puestos que duraban muy poco y por problemas catastróficos. Como las ideas suicidas en estos casos son casi parte de la normalidad de sus vidas, algunas personas desarrollan una capacidad extraordinaria para sobrevivir a las situaciones más peligrosas.
Existen pocas posibilidades de curar esta clase de ideas suicidas mediante la hospitalización obligatoria en los pabellones psiquiátricos o por medicación impuesta. Tomar en serio sus decepciones y lesiones y considerar las causas es la única manera de lograr acceder a estos pacientes y tal vez impedir que lleven a cabo sus intenciones suicidas. La búsqueda de un nuevo autoconcepto y un nuevo punto de vista. El trauma de vinculación se caracteriza por el desengaño en la necesidad de amor y de seguridad, de protección y de aceptación. La gente en la que tienes que confiar más, tus padres, no están para ayudarte, e incluso algunos padres se aprovechan de la dependencia del niño, derrumbando las fronteras del niño y descargando sus propios traumas en él. Comprensiblemente, de este hecho surge una filosofía existencial que se basa en la desconfianza sin escrúpulos ni límites, porque no existe una conciencia familiar que enseñe al niño a diferenciar entre el bien y el mal. Tal filosofía puede llevar a refugiarse en la promiscuidad o en la prostitución, a infringir la ley y a cometer actos delictivos, así como a odiar a otros y a retraerse en completo aislamiento. Las personas con experiencias de traumas de vinculación son vulnerables a grupos y organizaciones que exaltan la violencia y al fanatismo político y religioso. Los hombres que han padecido un trauma severo de vinculación pueden ser potenciales asesinos. Pueden actuar continuamente en su insoportable momento de dolor, pero este nunca se resuelve. Sin embargo, la experiencia de un trauma de vinculación también puede enseñar a la persona a experimentar el amor como algo precioso. Incluso el amor de los padres hacia sus hijos no como algo dado. Es algo muy especial. Esta naturaleza especial del amor se replica en muchas otras relaciones que pueden darse con personas, con animales, con la naturaleza. Cualquier persona que haya experimentado un trauma de vinculación y no quiera sucumbir a las adicciones, o no desee caer en una agresión permanente o en ideas suicidas, debe obtener energía y fuerza de muchas fuentes positivas para mantenerse viva y llenar su vacío interior. Esta persona, antes de poder abrir sus fronteras a otros, debe aprender a ser consciente de sí misma y a descubrir quién es. Solo en una relación amorosa consigo misma puede encontrar lo que originalmente anhelaba de sus padres. Porque el amor de los padres hacia sus hijos está presente en todos los casos. Solo tiene que ser liberado del trauma. Efectos del trauma de vinculación en las generaciones subsecuentes. ¿Qué consecuencias tiene en las siguientes generaciones un apego traumático hacia la madre y un apego alterado hacia el padre? Por definición, los traumas de vinculación son multigeneracionales, porque el trauma de la madre afecta su capacidad de vincularse con su hijo, lo que da como resultado un trauma de vinculación en el niño, que posteriormente puede manifestarse como un trastorno de personalidad, que a la vez afecta la capacidad del hijo, ya como adulto, de vincularse con sus propios hijos. Con esto puede apreciarse cómo el caos emocional que se originó en el trauma de la madre continúa en generaciones subsecuentes. Las niñas descuidadas y abusadas emocional y sexualmente a menudo se embarazan en la adolescencia, sea por ignorancia de cómo protegerse de un embarazo indeseado, sea porque esto constituirá una forma de olvidar sus experiencias traumáticas con sus padres lo antes posible. Dichas adolescentes tratan de crearse una familia íntegra con la esperanza de que el nacimiento de un hijo les cure sus propias heridas emocionales traumáticas. Pero la realidad muestra que las adolescentes se ven agobiadas por las necesidades del niño. Algunas de estas madres son incapaces de dejar la adicción al tabaco, al alcohol
o a la heroína en pro de la seguridad del niño durante el embarazo, y sin la ayuda de servicios sociales y de cuidado intensivo, muchos de estos niños pueden debilitarse por descuido e incluso pueden llegar a morir de hambre. Estas madres adolescentes repiten con sus hijos lo que ellas mismas experimentaron con sus padres: maltrato de sus hijos para satisfacer sus propias necesidades simbióticas, incapacidad de ofrecerles amor y carencia de un lugar en la vida. Las mujeres que han sufrido traumas de vinculación buscan hombres a menudo semejantes a sus padres, a los que puedan tratar con frialdad, porque ellos mismos están atrapados en su propio trauma de vinculación, o a hombres brutales y desconsiderados, a quienes buscan para protección. Son incapaces de notar cuando sus propias hijas sufren abuso sexual, sino por sus padres, por un profesor, por un líder de la juventud, o incluso por un sacerdote. Las madres que han sufrido traumas de vinculación son inconscientes de los sentimientos y experiencias de sus hijos e hijas, porque ellas mismas no son sensibles a sus propios sentimientos. No pueden distinguir entre la intimidad y la distancia física adecuada y la inadecuada, y no pueden dar a los hijos un claro sentido de su propio cuerpo, o del amor social, o de las relaciones sexuales. Algunas se preocupan constantemente por sus hijos, pero a menudo no pueden darles ningún sustento emocional. No pueden incorporar las experiencias de su propia infancia a la crianza de sus hijos, porque sería muy doloroso, por lo que mantienen bloqueada esa parte. Al niño torturado que está dentro del adulto no se le permite mostrarse o hablar. Tiene que permanecer escondido y callado. No puede reconocer la aflicción y el dolor de las lesiones emocionales que le causaron sus padres. Tiene miedo de no ser capaz de soportarlo, de modo que inconscientemente transmite sus temores no resueltos y su depresión a sus hijos. A través de la ansiedad, como si fueran niñas pequeñas, las madres se aferran a sus propios hijos, al mismo tiempo que, en su estado carente de emociones, los rechazan. Los problemas del niño comienzan con el nacimiento, cuando no puede mamar de su madre y al mismo tiempo, cuando se ve anegado por los caóticos sentimientos, por el terror y la depresión de su madre. Replicará las experiencias y sentimientos de su madre sin haber sido él mismo traumatizado. Le cuesta trabajo comer, se enferma con frecuencia, se pone inquieto y más tarde le costará trabajo concentrarse en la escuela. Bulimia. La bulimia es la manera de ingerir desenfrenada y ávidamente grandes cantidades de comida en forma indiscriminada para después provocarse el vómito. Ataques de un apetito voraz pueden suceder varias veces a la semana o al día. Al breve sentimiento de alivio que produce el vómito le sigue una fase de abatimiento y culpa. Desde el punto de vista del trauma y del apego, la bulimia puede considerarse una consecuencia directa del abuso sexual en la familia. Por un lado, la niña tiene un hambre voraz de amor y de afecto que no son alcanzables, y en forma constante y adictiva trata de satisfacerlos comiendo grandes cantidades de alimento. Por otro, rechaza la cercanía incestuosa y el contacto físico sexualizado, los cuales encuentra repugnantes. La comida que ha ingerido con tanta voracidad tiene que vomitarse de nuevo. Para expresarlo metafóricamente, la nutrición emocional que recibe una niña de una madre que ha sido abusada sexualmente no es nada grata. La niña no la puede digerir. No puede tolerar la mezcla de sentimientos traumatizados que siente en su madre, los cuales están relacionados con el disgusto del contacto físico al tiempo que anhela la intimidad materna. En el ámbito emocional, lo único disponible de la madre es algo que hace sentir mal a la niña. Así debe distanciarse de su madre, lo que consigue mediante una conducta desafiante y agresiva. La repetición de esta conducta se revierte en desesperación y resignación.
La cercanía física de la niña con su necesidad de amor también recuerda a la madre el abuso sexual que padeció, y así la intimidad con la niña también se vuelve intolerable para ella, de modo que bloquea cualquier cercanía, separando sus sentimientos. Externamente ella funciona bien como esposa y madre, en tanto que internamente quiere huir. El padre esposo que se encuentra en esta dinámica tiende a representar el papel de un extra que no puede establecer contacto con su esposa ni con su hija. No entiende qué está pasando. Por lo general también es alguien que tiene dificultades de expresar su propio sufrimiento, de modo que externamente organiza y lleva una vida familiar bien ordenada y fantasea con que algún día, mediante la prosperidad material, tal vez pueda ablandar los corazones de su esposa y de sus hijos. Un aspecto importante de la bulimia es que se actúa en secreto, lo que indica que es una forma de proteger un secreto de la familia. Hacia el exterior todo parece decente y perfecto, y en apariencia nadie nota lo que está pasando en la familia. Conductas compulsivas. Las conductas compulsivas, lavarse las manos continuamente, tomar duchas durante horas y cambiarse frecuentemente de ropa, en un niño o en un adolescente, también pueden tener alguna relación con el abuso sexual de su madre. Las mujeres que han sido violadas a menudo presentan este tipo de conductas para tratar de lavar las huellas de la violación. Quieren estar limpias y puras de nuevo, por supuesto. Al lavarse no se les quita el sentimiento interno de haber sido deshonradas. En la intimidad emocional con una madre que fue violada, el niño puede asumir sus sentimientos de deshonra. La madre separa por completo el recuerdo de la violencia sexual y cuando los sentimientos separados afloran en la superficie durante la terapia, la paciente presenta intensos sentimientos de disgusto. El suceso de la violación incluso puede originarse en una generación anterior y así las consecuencias escondidas se transmiten de la abuela a través de la madre a la nieta. Otros trastornos compulsivos no siempre son la consecuencia de un trauma de vinculación combinado con violaciones sexuales. Debido a que tienen un importante componente alucinatorio, también pueden ser reacciones sintomáticas de un trauma del sistema de vinculación. Mantener o revelar los secretos familiares. Los delitos más graves cometidos por los seres humanos producen las heridas psicológicas y traumáticas más profundas. Delitos como el asesinato, el homicidio premeditado, el robo y la violación. Cuando tales actos se cometen fuera de la familia, las consecuencias son muy complejas. Por ejemplo, si un marido o un padre va a la guerra y mata, o tal vez se ve envuelto en una violación, o como profesional, por ejemplo, como abogado, doctor o científico, participa en cierta forma en una ejecución, o lleva a cabo experimentos en humanos, como sucedió en algunos campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, o si una persona, madre, trabaja como vigilante en un campo de concentración. Estos hechos cometidos en este tipo de circunstancias tienen lugar fuera de la familia y, sin embargo, como todos los perpetradores de tales actos proceden de una familia e incluso tienen hijos, los delitos afectan todo el sistema familiar de vinculación. Los delitos como el asesinato, la violencia extrema o la sexualidad inadecuada, cometidos dentro del sistema familiar de vinculación, producen los efectos más devastadores. Estos actos incluyen el matricidio, el infanticidio y las relaciones sexuales con nuestros propios hijos o hermanos, actos que se proyectarán en todo el sistema familiar en un estado de trauma emocional y caos. A la familia le es imposible integrar emocional y psicológicamente tales sucesos, por lo tanto lo tienen que mantener en secreto.
¿Cómo puede lidiar una familia con sucesos así? Estos sucesos son tan difíciles de abordar en cualquier nivel que conducen a todo el sistema familiar de vinculación a un abismo de secreto y encubrimiento. El asesinato, el homicidio premeditado de un miembro de la familia o el incesto, que resulta en el nacimiento de un niño, son situaciones traumáticas de una clase muy particular. Varias personas de la familia se enterarán del hecho, y aunque tales hechos deberían producir la disolución del sistema familiar de vinculación, en especial la separación de la esposa y el esposo o de los padres e hijos, con frecuencia sucede lo contrario. La familia se une alrededor del secreto, se niega, se reprime, se esconde. Las situaciones específicas que pueden ocurrir incluyen el asesinato de un padre, de una madre o de un hermano que pueden camuflarse como accidentes. Un recién nacido con alguna discapacidad que es asesinado en secreto. Un recién nacido fruto de incesto que es asesinado o camuflado como un nacimiento tardío que es dado en adopción o entregado a un orfanato. Niños, resultado de relaciones incestuosas que se abortan incluso en etapas tardías del embarazo. Un niño producto de un incesto padre-hija que es atribuido a otro hombre y cuyo padre real nunca se menciona. Trauma de todo el sistema de vinculación. Los efectos de estos sucesos en un sistema familiar quizá no puedan resolverse durante varias generaciones. Crímenes cometidos fuera de la familia. Existen diferencias entre el efecto que en el sistema familiar de vinculación tienen los crímenes cometidos dentro de ese sistema y los crímenes cometidos contra alguien que no pertenece a ese sistema. Cualquier cosa que haga una persona tiene en cierta forma algún efecto en cualquier otra persona del sistema familiar. Por ejemplo, si un padre comete o participa en un asesinato, o si una madre toma parte de experimentos criminales en seres humanos mientras trabaja como enfermera, puede convertirse en una carga psicológica para el sistema familiar. Tales crímenes suelen mantenerse en secreto, de modo que para entender las consecuencias necesitamos saber cómo penetraron en la familia esos hechos. Por ejemplo, si se legan bienes robados a los hijos, la herencia puede convertirse en una carga de culpa o de vergüenza. O si una mujer tomó parte en el programa Lebensborn, Fuente de Vida, de Himmler, formó una pareja con un hombre de la SS y dio a luz un hijo que fue entregado a padres adoptivos, este hecho afectará sus relaciones con los hijos que llega a tener posteriormente. Por regla general, los delitos cometidos fuera de la familia producen menos confusión y menos división emocional que los daños cometidos dentro de la familia. Culpa. En principio, la solución a los sentimientos de culpa es el remordimiento del acto, la justificación y, en la medida de lo posible, la restitución. Para que esto suceda, se tiene que admitir el acto y la responsabilidad en dicho acto, pero este proceso no puede iniciarse a menos de que el hecho haya sido revelado. Algunos perpetradores, que no están completamente desensibilizados, tratan de mitigar su culpa en secreto. Pueden someterse a castigos y a algunas formas de expiación, de autosacrificio, o pueden tomar un camino de piedad exagerada, apareciendo como santos. Vergüenza. Generalmente la vergüenza atormenta al perpetrador aún más que la culpa y el miedo al castigo. Estar avergonzado significa que uno ya no desea ser la persona que realmente es un deseo de desaparecer, de no existir.
La vergüenza también es el temor al desprecio social, miedo a ser aniquilado, a ser borrado de la comunidad, el terror de perder nuestro derecho a la pertenencia, y como tal es muy cercano al miedo a la muerte. El psicoanalista Serge Tisserand escribió una monografía sobre el fenómeno de la vergüenza, en la que deja claro que también puede ser un sentimiento contagioso. Si alguien se siente avergonzado, los que lo observan se sienten inquietos y les gustaría acabar esta escena vergonzosa lo antes posible. Desde el punto de vista de Tisserand, la única forma adecuada de vencer el sentimiento de vergüenza radica en encontrar algo positivo en el mismo sentimiento. El esfuerzo de un individuo por recuperar su propia identidad, que le dará el derecho a ocupar un lugar en la comunidad. Una persona que no reconoce sus actos tal vez tienda a retraerse en la intelectualización o en la abstracción, por temor a desintegrarse si se permite expresar sus sentimientos. Por esta razón, algunos padres incapaces de admitir las cosas que hicieron durante la guerra y que desean mantener su imagen de hombres de honor ante sus familias, pueden volverse dogmáticos e insensibles hacia sus familias y hacia la comunidad. Su retraimiento en la intelectualización es una defensa ante el enfrentamiento del abismo de sus sentimientos. Además, un hijo que percibe los sentimientos de culpa, de responsabilidad y de vergüenza de sus padres tratará de proteger a los padres de estos sentimientos. También puede disociarse e intelectualizarse como una forma de mantenerse él mismo y a sus padres alejados de sus difíciles sentimientos. Así, si una hija trata de revelar la verdad del abuso sexual que está padeciendo, una de sus hermanas o hermanos pueden ayudar a sus padres a ocultar esta verdad, declarando que la niña está loca y que trata de denigrar a la familia. Secreto y confabulación. La experiencia de la vergüenza garantiza que los hechos embarazosos e inaceptables se conviertan en secretos. Pero no solo el perpetrador guarda los secretos debido a la vergüenza, sino los que pueden conocerlos o sospecharlos se hacen de la vista gorda para no verse confrontados con sus propios sentimientos de vergüenza, confabulándose con el secreto. Mediante esta confabulación con el secreto, los participantes se vuelven dependientes entre sí, y de esa manera continúa la existencia activa del hecho. Un suceso no desaparece solo porque la gente desvíe la vista para no verlo o porque no se hable sobre él, como una nube oscura, flota sobre la gente, a pesar de que trate de esconderlo. Tal como Serge Tisserand descubrió, en realidad, no se puede guardar un secreto. Se da a conocer en un cierto tono de voz, en ciertos gestos, en el uso de palabras incongruentes o inusuales, e incluso en los objetos con los que se rodea el que guarda el secreto. Dependiendo de las circunstancias y de la estructura de la personalidad, la filtración de los secretos se expresa como un grito o como un susurro, pero siempre afecta la forma en que alguien que esconde algo se comporta con sus parientes, con sus amigos, con sus colegas de trabajo y con sus hijos. Tisserand nos llama la atención sobre los efectos particulares de los secretos en una familia cuando agrega: no hay razón para que los amigos y conocidos ocasionales se vean influidos por el secreto que puedan sospechar que existe. Sin embargo, los que tienen un vínculo emocional poderoso con algún miembro de la familia están en peligro de verse dañados severamente. El hijo que tiene el padre equivocado. Una categoría del secreto familiar es cuando una madre sabe que el padre reconocido de su hijo no es el padre biológico. Por ejemplo, la madre pudo haber tenido una relación amorosa
que constituyó uno de sus pocos momentos de felicidad y de esa relación nació un hijo. O cuando un niño es fruto de la violación o del incesto. Este tipo de secretos pueden tener consecuencias difíciles para el niño. Las relaciones de la familia pueden parecer poco claras. Los miembros de la familia pueden no sentirse en su lugar correcto en el sistema de vinculación, y los hijos pueden percibirlo. Estos conocen, en el nivel más profundo de su vinculación, los secretos dentro de la psique de su madre, y de este modo es probable que cada vez se encuentren más enredados y confundidos en el trastorno emocional y de parentesco de la familia. La homosexualidad, tema prohibido. Los secretos y los tabúes quedan grabados en la cultura. Incluso la prescripción en contra del asesinato de niños y viejos o el tabú del incesto no han prevalecido universalmente en las sociedades humanas. En 2 o 3 generaciones anteriores, incluso en los países europeos modernos, los niños ilegítimos, las madres solteras y las inclinaciones homosexuales eran una vergüenza y víctimas del desprecio social. Todavía, hoy en día, la homosexualidad se considera uno de los temas más difíciles de ventilar en un sistema familiar de apego, dado que produce sentimientos de culpa y vergüenza. A algunos padres su hijo homosexual les causa tanta vergüenza que rompen todo contacto con él. De manera que la homosexualidad puede convertirse en un tema prohibido y en un secreto de la familia. Hoy en día, en algunos países occidentales, los gays y las lesbianas actúan cada vez más con energía para liberar a la homosexualidad de esta zona prohibida. Esto ayuda a otros a admitir su propia sexualidad, al menos personalmente en la terapia. Para muchos, admitir su propia homosexualidad representa un paso importante para evitar caer en depresión. La revelación de la homosexualidad puede desempeñar una parte importante en la terapia cuando otro secreto de familia está relacionado en cierta forma con este aspecto. Puede producirse otro enredo cuando, por ejemplo, una persona que se sabe homosexual se casa y tiene hijos para acatar las normas y no comunica a su pareja ni a sus hijos su orientación sexual. Por esta razón, los vínculos emocionales se vuelven confusos. Culpa secreta, un camino a la locura. Es probable que las personas que son culpables y se sienten incapaces de expresar su culpa por miedo y vergüenza, emocionalmente sean muy vulnerables. La integridad de su sentido del yo se ve amenazada. Se encuentran atrapadas en la parte de ellas que tiene que mantener el secreto y la parte que anhela deshacerse del agobio de la culpa y liberarse de la presión constante de su conciencia. Así, la fragmentación entre estos dos polos produce una división de la personalidad que en casos extremos muy bien puede resultar en psicosis o esquizofrenia. Parte del proceso parece ser que el punto intermedio entre estos dos polos del secreto y la revelación tal vez conviertan a la persona en apática, e incapaz de tomar decisiones o actuar, lo que a su vez conduce a una dificultad de pensar, sentir y realizar movimientos físicos, produciendo incluso la condición psiquiátrica de la catatonia. Cuando el polo del secreto está más cerca, las personas se vuelven sospechosas de todo y de todos y se convierten en paranoicas. Es como si imaginaran que aquellos que pudieran sospechar algo apuntaran linternas a las partes del cerebro donde esconden sus pensamientos sobre el hecho. Para parecer lo menos sospechosos posible, estas son algunas de las estrategias que pueden desarrollar estas personas. Dan la impresión de que no tienen problemas en su vida, su niñez fue buena, sus padres fueron personas honorables, su matrimonio es perfecto, nunca sucede algo especial o notable.
Son poco comunicativas y opinan que no se debe hablar de ciertas cosas. Pueden ignorar ciertas preguntas o actuar como si no las hubieran oído. Pueden apartar su atención, cambiando de tema o ocupándose en otra cosa. Pueden desmayarse o usar otras tácticas evasivas. Pueden ser amenazantes y agresivas. Pueden filosofar, intelectualizar y cambiar las conversaciones en otra dirección. Detrás de estas conductas existe el terror de un caos emocional, donde parece no haber escape posible, por lo que sus intentos de evasión son vehementes y decididos. Si el hecho llega a conocerse, harán intentos rudimentarios para justificar sus acciones y defenderán su normalidad. Por ejemplo, en los casos de pedofilia, los perpetradores siempre tratarán de justificar su conducta diciendo que el niño goza de los actos y que era un seductor. Entre más tiempo viva el perpetrador con su secreto, la división en su personalidad se volverá más profunda. De hecho, algunos perpetradores pueden llegar a estar convencidos en un solo lado de su personalidad, en el sentido de que el hecho nunca tuvo lugar y de que alguien más lo cometió. En el otro extremo, anhelan revelar el hecho y buscan la redención de sus sentimientos de culpa y vergüenza. Cualquier revelación generalmente empieza con indirectas y alusiones, por ejemplo, cuando todas las fotografías que tienen alguna relación con el hecho se han sacado del álbum familiar y se deja una en que aparece el padre real del hijo, en vez del que se cree que es el padre. O hay una fotografía del abuelo con uniforme nazi, a pesar de que en la familia nunca se habló de lo que hizo en la guerra. Existe un objeto, un cuadro, un libro, un cuchillo, un reloj, que siempre parece encontrarse en el hogar sin razón alguna, pero que acompaña a los demás enseres en todas las mudanzas, o que produce riñas si alguien quiere deshacerse de él o ponerlo en otro lugar. La demencia en la vejez. La demencia senil no solo puede ser una enfermedad orgánica. Es probable que conforme la energía disminuya, los conflictos emocionales afloren a la superficie. Quizá el deseo de expresarse supera la fuerza física. Los viejos, que se ven cada vez más avasallados por sus esfuerzos de contener su fragmentación interior, pueden volverse impredecibles y perder su ecuanimidad cada vez con mayor facilidad. Los conflictos no resueltos de su vida desean expresarse. Los hijos, que están dispuestos a escuchar con atención a sus alterados padres viejos, pueden captar alusiones de lo que ha pasado y se ha mantenido en secreto en la familia. Los perpetradores mantienen el silencio esencialmente para protegerse ellos mismos, en tanto que los cómplices se mantienen en silencio con la esperanza de no perder a su familia, por el profundo sentido de lealtad a su familia y por el miedo a ellos mismos, a sus hijos y a sus nietos. Las víctimas generalmente se mantienen calladas por miedo. Algunos miembros de la familia se confabulan con el secreto porque se han visto envueltos como parejas, hermanos, amigos, médicos o sacerdotes, y piensan que aún pueden salvar algo y ayudar a restablecer el equilibrio. Sin embargo, esto solo afecta a las generaciones subsecuentes, con un agobio no expresado, y muchos hijos, nietos y bisnietos pueden sufrir a causa de ello. ¿Qué consecuencias tiene en un hijo que los padres vivan con el agobio de un secreto? Serge Tisserand ha descubierto lo siguiente en la observación de sus pacientes. El niño tratará de entender la división interna de sus padres. ¿Por qué su madre se comporta de manera tan extraña cuando se ve confrontada con ciertas personas o nombres u objetos? ¿Por qué cambia su expresión? ¿Por qué se pone intranquila y ansiosa? ¿Por qué de pronto se vuelve tan fría, tan hostil o tan agresiva? ¿He hecho yo, el hijo, algo malo? ¿Puedo confiar en mi madre o me miente?
De acuerdo con Cicerón, crecer en esta clase de ambiente probablemente tiene las siguientes consecuencias para el niño. Si los sucesos secretos inicialmente son inexpresables, para los que los experimentaron se vuelven innombrables para la segunda generación. Esto es, no son asequibles para una descripción verbal. Su contenido es desconocido, solo se siente y se cuestiona su existencia. En la segunda generación, como consecuencia, pueden aparecer dificultades específicas para aprender, junto con un ligero menoscabo de la personalidad. En múltiples ocasiones se puede observar, paradójicamente, que al parecer la segunda generación puede tratar el secreto de la familia un poco mejor que la tercera. A menudo el suceso escondido solo se vuelve problemático, o aparece después del hijo de la siguiente generación. Si una madre tiene una hija después del suceso, en otras palabras, cuando el trauma ya está incrustado en ella, la perturbación emocional de la madre fluye directamente a la hija en el proceso de vinculación y de este modo se produce una perturbación emocional en la niña. El hijo de esta hija, tercera generación, esto es, de una mujer que se vinculó con una madre que mantiene un secreto traumático vergonzoso, es muy vulnerable al enredo emocional. El niño, al buscar seguridad emocional, experimenta en su relación vinculante con su madre la perturbación de ella. O, desde la perspectiva de la madre, cualquier contacto con el niño despierta todos los sentimientos que ella experimentó en la relación con su madre y que asimiló inconscientemente. Entre menos afortunado sea el contacto emocional entre una madre y su hijo en el presente, el pasado no resuelto de la familia pasa al frente con más vehemencia. Para mí, mi madre no está presente. Es tan transparente que todo lo que subyace tras ella fluye hacia mí. Esta persona en particular se encontraba en una vinculación emocional intensa a través de su madre con sus dos bisabuelos, quienes habían estado implicados en asesinatos. La esquizofrenia en generaciones posteriores. Los trastornos esquizofrénicos generalmente presentan trastornos fundamentales y característicos en el pensamiento y en la percepción, así como un afecto inadecuado o disminuido. A la gente diagnosticada como esquizofrénica no le falta inteligencia ni carece de emociones. Tampoco tiene un trastorno incurable en la percepción o el pensamiento. La esquizofrenia es un estado en que una persona no puede utilizar su capacidad intelectual al máximo ni puede confiar en sus sentimientos. Sus pensamientos cuestionan sus sentimientos y sus sentimientos ponen en duda sus pensamientos. No hay un acuerdo entre ambos y cualquier claridad desaparece con rapidez al funcionar todo aparentemente en círculos. No se trata de que la percepción o el pensamiento estén trastornados en sí. Cualquier cosa que la percepción y el pensamiento remitan se vuelve completamente confusa. Esta contradicción irreconciliable entre pensamiento y sentimiento puede explicarse si se entiende el bloqueo recíproco que tiene lugar entre pensamiento y sentimiento frente al trasfondo de un secreto desconocido en la familia y la subsecuente confusión en la vinculación. La tensión de los polos en el sistema entre el deseo apremiante de mantener el secreto y el deseo apremiante de develarlo hace que la persona de la última generación, que desconoce por completo el suceso real, desconfíe del mensaje de sus padres y sus abuelos y por tanto desconfíe de sus propios pensamientos y sentimientos. Esto es la esquizofrenia. Psicosis y delirios en generaciones posteriores. Actualmente hay muchos especialistas que están en contra de la corriente psiquiátrica que afirma que la psicosis
son esencialmente enfermedades físicas de herencia genética. Stavros Mentsos pertenece a este grupo. Para él, no solo las neurosis, sino también la psicosis constituyen una forma de expresión de los conflictos emocionales, los cuales deben ser comprendidos. Al igual que Serge Tisseron, dice que la psicosis puede desarrollarse cuando todas las imágenes relacionadas con el trauma original, imágenes de violación, de seducción, de asesinato, de sangre y de cadáveres, hedor de cadáveres o gritos de ayuda, aparecen en la conciencia de una persona que no ha experimentado ninguna de estas escenas. Imágenes retrospectivas de sucesos traumáticos parecen ser comunes no solo en la persona que padeció el trastorno, sino en las mentes de sus hijos. Posiblemente provocado por un conflicto actual, surge en la conciencia todo lo que se ha absorbido de las generaciones anteriores a través del proceso de vinculación, debido a que en el conflicto actual el amortiguamiento que había logrado mantener el residuo traumático fuera de la conciencia ya no funciona. Estas imágenes y sentimientos de repente se vuelven tan reales y presentes que se perciben como algo que uno mismo ha experimentado. La persona afectada de pronto se encuentra en medio de un suceso que tuvo lugar décadas atrás y que le ocurrió a otra persona. No sabe en absoluto de qué se trata, solo experimenta los sentimientos y pensamientos opresivos del poseedor original del secreto, miedo a ser descubierto, culpa y vergüenza. Por otra parte, puede ser la experiencia de un amor abrumador, apasionado, o de una sexualidad brutal que se originó en un amor incestuoso, o en otro tipo de amor prohibido o de relación sexual. Una persona en estado psicótico experimenta el trauma original en el presente como si le hubiera pasado a ella, y a tratar de entenderlo y de encontrarle sentido, lo confunde con impresiones y sucesos de su propia vida. De este modo, la confusión en su mente se vuelve cada vez mayor y ya nada es comprensible. Las psicosis son imágenes retrospectivas de sentimientos traumáticos de generaciones anteriores. La persona experimenta sentimientos abrumadores sin conocer los sucesos relevantes que le darían sentido a la experiencia. Trata de encontrar una solución al problema sin poder siquiera definirlo. Busca una forma de escapar de la experiencia amenazante o trata de entender su significado. En su estado psicótico experimenta lo mismo que el perpetrador, terror a ser descubierto y necesidad de escapar. También tiene la opción de hacer lo que el perpetrador no pudo hacer, encontrar una solución, un lugar para hablar, admitir su culpa. Buscará el perdón y la redención y al mismo tiempo puede pensar que es Dios, que puede poner todo en orden. Siente un miedo terrible a ser condenado, a ser llevado a la policía o a ir al infierno. En un episodio psicótico puede sentir simultáneamente que es la víctima. Los delirios son el intento final de resolver las situaciones de conflictos emocionales internos. Cuando ya no es posible defenderse de la realidad, de las experiencias y de la responsabilidad de estas experiencias mediante la separación y la supresión, debe negarse la realidad. Entonces el mundo real parece una ilusión y todos los demás, yo no, viven en esa ilusión. El portador esquizofrénico del trauma sistémico. Por más extraña y loca que pueda parecer la conducta de psicóticos y esquizofrénicos, tiene sentido y una base verdadera. Es posible entender el significado si se observa el desplazamiento de sucesos en el tiempo y en el espacio en las experiencias desencadenantes. Los sucesos traumáticos no resueltos con los cuales los padres, abuelos e incluso bisabuelos se vieron enredados, así como los conflictos emocionales derivados de ellos,
continúan siendo reestimulados y representados nuevamente en la experiencia, en el pensamiento y en el habla confusos de un descendiente. Aparecen en la división de su personalidad, en sus alucinaciones y en sus delirios. Él es el portador de los síntomas del sistema. Él absorbe en su alma las divisiones entre el perpetrador y la víctima en la familia, e intenta en un nivel inconsciente profundo mantenerlas en orden para conservar la integridad de la familia y poder pertenecer a ella. Divide su propia personalidad a fin de poder aceptar las mentiras y distorsiones como realidad y verdad. Tiene un profundo amor inconsciente por el perpetrador y al mismo tiempo le teme. En este nivel profundo llora por las víctimas, pero también las desprecia por su debilidad. De este modo, los hijos se vuelven espejos de la división emocional de su madre y de su abuela, o de su padre y de su abuelo. Si no tienen éxito en este intento de reconciliar mentiras con verdad, tratan de culparse a sí mismos y poco a poco se sienten cada vez más confundidos y finalmente locos. Las psicosis son fases de una profunda conmoción emocional que algunas veces estallan durante un periodo breve y en ocasiones duran varias semanas. A estas fases a menudo le sigue un estado en el que la persona afectada no puede entender u ordenar las experiencias por las que ha atravesado en su estado psicótico. No sabe si todo lo soñó o si lo que experimentó es real. Ya no puede distinguir entre el estado real de su yo y las invasiones alucinatorias de los traumas del pasado. Continúa sintiéndose atrapada en sus pensamientos y reflexiones y solo gira en círculos, volviéndose cada vez más esquizofrénica. Además, como consecuencia de estos conflictos internos, ya no es capaz de estar bien adaptada. La sociedad le exige que reconozca que está enfermo. Como no puede hacerlo, los psiquiatras suponen que su cliente carece de apreciación de su enfermedad. Las explicaciones sobre la apreciación convencional y la comprensión de su enfermedad no ayudan al cliente, a causa de que él lo experimenta como juegos de poder intelectual, que es exactamente lo que reconoce en su propia familia, una intelectualización sin llegar a construir una relación emocional. Sería de gran ayuda que los profesionales que asisten a estas personas, incluidos los psiquiatras, tuvieran la apreciación de que detrás de cada esquizofrenia hay sucesos que deben develarse para entender los orígenes de los sentimientos psicóticos. La demencia solo se desarrolla cuando se niega la realidad y la verdad es la única que puede curar los delirios. La demencia no tiene sus causas en la psique misma, ni incluso en los genes del cliente, sino en sucesos que ocurren en la familia. Si los psiquiatras estuvieran dispuestos a adoptar esta perspectiva, podrían olvidarse de la necesidad de controlar y suprimir los episodios psicóticos y la conducta esquizofrénica como único medio de tratar este tipo de enfermedad mental. Trastorno obsesivo-compulsivo. Puede elaborarse una hipótesis acerca de la conducta obsesiva-compulsiva que aparentemente parece un medio de controlar el caos interior. Pero, ¿cuál es el origen de tal caos? Aunque la conducta obsesiva es claramente irracional y resulta ilógica frente a la realidad, es probable que exista algo escondido o mantenido en secreto en el nivel más profundo. Podría darse el caso de que el trauma original que refleja este tipo de conductas fuera cierta clase de secreto familiar. Adicción a las drogas y al alcohol en los traumas del sistema de vinculación. Una estrategia común en el trauma del sistema de vinculación consiste en calmar el sufrimiento y la agitación interior con drogas. Aunque es evidente que así no puede resolverse ningún problema, la función de negar la realidad que proporciona la adicción es especialmente aplicable en relación con los traumas del sistema de vinculación, por la necesidad de mantener el secreto dentro de la familia.
La adicción ofrece un escape de la realidad, un medio de suprimir los sentimientos reales y reemplazarlos con sentimientos creados artificialmente mediante el uso de drogas. El efecto de las drogas reemplaza los mecanismos disociativos de la división psicológica cuando ésta ya no surte efecto. Suicidio en los traumas del sistema de vinculación. El motivo del suicidio en una situación traumática del sistema de vinculación generalmente es huir de los sentimientos de desesperación, culpa y vergüenza. Se podría afirmar que el perpetrador pretende expiar sus actos mediante el suicidio. Los delincuentes tienen más riesgo de suicidarse que otras personas. Las víctimas de actos que se han mantenido en secreto a fin de preservar la familia también pueden desear la muerte. Trátese de la víctima o del perpetrador. En el colapso de la personalidad, en una psicosis siempre existe el peligro de que se desee la muerte como liberación del sufrimiento. Un recurso común para las personas que recurren al suicidio es la hospitalización psiquiátrica obligatoria, junto con medicación también obligatoria. Evidentemente, la idea del suicidio no se elimina con el uso de psicofármacos, simplemente se mitiga. Solo puede desaparecer en forma definitiva por la comprensión de las causas más profundas de la psicosis. En especial a las personas que no son perpetradores ni víctimas, pero que se encuentran enredadas en la dinámica familiar escondida, resulta más útil sacarlas de estos enredos funestos. Algunos, estando enredados en un sistema de vinculación, de pronto se sienten mucho mejor cuando se dan cuenta de que no son ellos los que están locos, sino que lo que pasó en su familia es una locura. En busca de un nuevo yo y de un nuevo concepto del mundo. Lo que subyace en el fondo del trauma del sistema de vinculación puede arruinar nuestra confianza en la institución del matrimonio y la familia. Para nosotros es difícil aceptar las realidades de algunas cosas que suceden en las familias. Ahora estamos más familiarizados con los frecuentes que son el abuso sexual y el incesto, pero también es necesario que aceptemos la posibilidad de otros delitos, como el asesinato, el homicidio sin premeditación, los accidentes que se ocultan y otros acontecimientos que provocan que una familia se confabule colectivamente para guardar el secreto mediante el silencio. Incluso si a los portadores del síntoma en generaciones posteriores, quienes pueden indicar estos acontecimientos anteriores a través de episodios esquizofrénicos y psicóticos, se los recluye en hospitales mentales y sus síntomas se suprimen con medicamentos. Los aspectos del problema permanecen presentes y reales. Si como individuos o como sociedad cerramos los ojos a las realidades que se encuentran en el fondo de un trauma del sistema de vinculación, solo estamos creando una imagen idealizada de la gente y de la familia. Una perspectiva que incluya la noción del trauma del sistema de vinculación y los posibles efectos transgeneracionales debe llevarnos a ser cuidadosos y comprensivos cuando juzguemos la conducta de los otros. Cuando vemos y entendemos qué tan lejos se extienden las series de enredos en una familia, se ve que tan fácilmente los niños descuidados, desposeídos y víctimas de abuso pueden convertirse ellos mismos en perpetradores, produciendo así nuevas víctimas que a su vez rápidamente se convertirán en perpetradores y así ad infinitum. Una mejor comprensión del problema nos puede ayudar a ser más cuidadosos en nuestros juicios sobre el pasado y sobre los que vivieron antes que nosotros. Al aceptar la realidad, nos volvemos más compasivos hacia los otros y hacia nosotros mismos. No debemos condenar el pasado con el fin de crear un mejor futuro para nosotros. También podemos aprender de los acontecimientos que producen traumas del sistema de vinculación. Lo importante que es el amor verdadero entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, y lo necesario que es responsabilizarnos de nuestros actos y no sacrificar la verdad por la lealtad, incluso si resulta difícil
Debemos estar preparados a sacar a la luz las sombras del pasado a fin de liberarnos de ellas y no estar condenados a repetir los mismos traumas. Traumas múltiples y secuenciales. Un tipo de trauma a menudo aparece junto con otro. Un trauma existencial puede estar combinado con un trauma por pérdida. Por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente que representa una amenaza a la vida en el que pierde a un familiar, o cuando la gente en la guerra no solo teme por su vida, sino que también pierde a sus parientes, sus bienes y posesiones y hasta su patria. Los traumas del sistema de vinculación pueden ir unidos a un trauma existencial. Si, por ejemplo, el abuso sexual está combinado con el intento de asesinato del niño, o cuando una niña abusada se la amenaza de muerte si traiciona al perpetrador. El miedo existencial también puede surgir, por ejemplo, cuando el niño es mayor y quiere denunciar al perpetrador y llevarlo a juicio. Muchas víctimas de abuso y sus madres no se atreven a acudir a la policía a denunciar el abuso por miedo a ser amenazados con violencia y la muerte. Este miedo no es infundado, ya que los perpetradores han demostrado ser explotadores y abusivos, además de impredecibles. Cuanto más traumatización experimenta una persona y cuantos más traumas que creen trastornos de vinculación severos que afecten el sistema familiar, mayor será el número de síntomas que padezca el individuo. Podemos observar en el siguiente cuadro las consecuencias del trauma para la madre, para la relación con su hijo, para los hijos de ese hijo de la siguiente generación y para los hijos de la tercera generación. En el trauma existencial vemos separación del temor a la muerte, muy aprensivo, intranquilo y miedo al futuro. Ansiedad latente, ataques de pánico repentinos, adicción a los medicamentos, ideas suicidas. Formas leves de hiperactividad. En el trauma por pérdida vemos la separación del dolor de la pérdida, depresión, falta de energía, baja capacidad emocional para salir adelante. Depresión latente, ataques repentinos de depresión, adicción a los medicamentos, ideas suicidas. Depresión e ideas suicidas latentes. En trauma de vinculación sin experiencia en otros traumas, vacío interior, incapacidad de vincularse con el hijo o de formar relaciones. Trastorno narcisista de la personalidad, trastorno histriónico de la personalidad. Formas leves de trastorno de personalidad. En el trauma de vinculación con experiencia de abuso sexual, trastorno límite de la personalidad, rechazo de los propios hijos, no se advierte cuando tiene lugar el abuso de los propios hijos. Trastorno límite de la personalidad, adicción severa a las drogas. Formas extremas de hiperactividad, trastorno límite de la personalidad, bulimia y compulsión a lavar. En trauma de vinculación con experiencias de violencia, separación del temor, de la rabia y del dolor, síntomas físicos múltiples, violencia hacia sus propios hijos. Trastorno antisocial de la personalidad, trastorno antisocial de la personalidad. En trauma de vinculación con hijos de relaciones incestuosas, el niño puede vivir con la familia o puede haber sido dado en adopción. Separación de la confusión, funcionamiento sin emociones, rechazo de la realidad, esquizofrenia latente, manía, psicosis psicoafectiva. En trauma de vinculación con niños asesinados, aniquilación de todos los sentimientos de vinculación, escape a la fantasía. Vacío interior, esquizofrenia, psicosis paranoide, alucinatoria, anorexia y obesidad mórbida.
El proceso de las constelaciones. Las constelaciones sistémicas, como método, por lo general se realizan en grupos, muchas veces formados por personas que no se conocen entre sí y que tal vez no conozcan al terapeuta. Después de una rutina introductoria se puede iniciar la primera constelación. Solamente cuando el cliente ha expresado su disposición a cambiar en algo su situación, se puede trabajar con él. Debemos asumir que todos nosotros vacilamos en cierta forma entre el deseo de cambiar algo de nuestra vida y nuestro temor de perder los mecanismos que siempre hemos usado para evitar y controlar las emociones vergonzosas y dolorosas. La presión del sufrimiento aumenta nuestra disposición a cambiar, pero al mismo tiempo incrementa nuestro temor de perder el control de nuestra vida. Si un terapeuta no se da cuenta de esta ambivalencia o no puede tolerarla, puede cometer alguno de estos dos errores. El terapeuta decide en lugar del cliente cuál es el tema a tratar y cuál debería ser el resultado. Al hacerlo, el terapeuta se pone en una posición superior. Segundo, el terapeuta rechaza al cliente por no tener un resultado claro de la terapia y por no saber si la terapia funcionará con el cliente. En este caso, también el terapeuta se coloca en un nivel superior al del cliente y le quita la posibilidad de tomar sus propias decisiones. En estos dos casos se asume la responsabilidad por el cliente y es más probable que el terapeuta quede involucrado en los enredos sistémicos del cliente. El terapeuta que toma el control de la terapia se enreda él mismo a causa de su necesidad de lograr algo cuando el cliente aún no está preparado para hacerlo. Por lo tanto, es recomendable que terapeuta y cliente decidan juntos lo que es y no es posible para el cliente en ese momento. Por esta razón, en las constelaciones algunos aspectos parecen menos profundos que otros, dependiendo de qué tan dispuesto esté el cliente a avanzar hacia el cambio. Al cliente, sin importar la etapa en que se encuentre, cualquier avance hacia el cambio le parecerá grande. Mediante las preguntas planteadas al cliente, el terapeuta descubre qué tan lejos puede ir él. Forzarlo a entrar en situaciones para las cuales son insuficientes los recursos con los que cuenta en ese momento sería irresponsable por parte del terapeuta y quizá no daría ningún resultado. Aun cuando la constelación está en proceso, es útil que el terapeuta siga consultando con el cliente acerca de cómo se siente o si debe continuarse el proceso. Al parecer, incluso durante la constelación, el cliente sigue librando una lucha interna entre enfrentar las apreciaciones de su vida emocional, que con frecuencia son dolorosas, o rendirse al deseo de evitar ese dolor. Entre más grandes sean las divisiones traumáticas del cliente, más se deben considerar estas vacilaciones. ¿Qué sucede en las constelaciones en terapias individuales? En vez de usar personas como representantes, se utilizan cojines, víncores, anclajes de diferentes tamaños, formas y colores. El cliente permanece de pie atrás del cojín que representa a una persona o a otro elemento en la constelación. La experiencia muestra que los clientes pueden llegar a entender adecuadamente sus propias subpersonalidades psicológicas y aprender a diferenciarlas de esta manera. Al trabajar con un asunto particular, los clientes pueden sentir empatía con las diversas posiciones y pasar por un proceso en el que se esclarecen las emociones. Movimientos del alma. A medida que Bert Hellinger avanzaba, fue más lejos en el trabajo de las constelaciones. Junto con Hunter Beaumont, descubrió en su trabajo algo que denominó movimientos del alma.
He observado que los representantes, cuando están inmersos en sí mismos, de pronto realizan un movimiento que ellos no están haciendo. Esto es posible si el terapeuta se retrae lo suficiente y confía en las fuerzas profundas del alma. En algunas constelaciones el terapeuta no necesita decir nada porque por los movimientos de los representantes surge y sale a la luz algo escondido. Y finalmente esto lleva a la solución que ninguno de los participantes podía haber previsto. El trabajo con los movimientos del alma requiere una gran atención y concentración, una separación de las ideas habituales, una renuncia a la dirección externa, una disposición a dejarse llevar por lo que es visible en el momento y una confianza en lo desconocido. De este modo, Hellinger demostró de que el meollo del trabajo no consistía en abordar con el cliente su difícil dinámica emocional, sino que era suficiente mostrarle los movimientos internos y profundos de su alma, tal vez con la frase adecuada, para que la persona se liberara de su involucramiento con el destino de sus ancestros, aceptando su propio destino y enfocándose en su propia vida. En la búsqueda de un significado y de fuerzas psicológicas más profundas, Hellinger poco a poco se fue separando de las ideas tradicionales de la psicoterapia. Al terminar algún trabajo con un cliente cuya hermana era psicótica, afirmó: ¿cómo podemos llegar a una solución en este caso? ¿Podemos lograrlo mediante métodos terapéuticos, basándonos en lo que hemos aprendido en psicoterapia o en psicología? ¿Hay algún concepto que hayamos aprendido que sea aplicable a lo que sucede en este caso? No, en este caso sucede algo completamente diferente. En este caso surge y se aclara algo, esto es, una fuerza increíble que finalmente puede reconciliar los sucesos que tuvieron lugar en la hostilidad, víctimas y perpetradores, ambos en el mismo nivel, ninguno de ellos superior o inferior, solo cuando estos antagonismos pueden unirse a través del alma, tenemos acceso a la plenitud de la vida y a la plenitud del amor. Estos son los movimientos profundos del alma. A menudo en la constelación se puede observar, por las respuestas emocionales de los representantes, que los muertos preferirían tener paz en vez de ser retenidos por los vivos. De pronto se puede entender que a los muertos los hace felices que sus descendientes vivan bien. No obstante, podemos darnos cuenta de que para superar otras clases de traumas, especialmente el trauma de vinculación y el trauma del sistema de vinculación, se necesita otra clase de apoyo terapéutico. Por la razón que dichos traumas proceden de conflictos emocionales de tipo completamente diferente. El método de constelaciones se basa en la suposición de la percepción representativa o de la habilidad de la gente de reflejar las estructuras de relaciones adecuadamente. La suposición básica es asombrosa por su audacia si tenemos en cuenta nuestra idea común de la forma en que se transmite la información de una persona a otra, esto es, la suposición de que alguien únicamente puede saber algo si se le dice lo que no decimos, lo que no comunicamos a alguien no se puede saber. Así, ¿puede alguien que nunca ha intercambiado una palabra conmigo, que no me ha visto antes, reflejarme en una constelación hasta el aspecto más profundo de mi alma? ¿Esta persona puede saber qué relación específica tuve con mi madre, mi padre y mis hermanos? ¿Puede sentir en realidad mis temores profundamente enterrados y mi angustia emocional? Alguien puede saber lo que se mueve emocionalmente solo si dejo el paso libre a esa información. Si un cliente, tal vez de manera inconsciente, oculta cierta información importante, los representantes de una constelación solo pueden sentir que hay algo que es importante y que aún no se conoce. Sin embargo, no pueden saber con certeza de qué se trata.
Si el cliente proporciona la información faltante o permite interiormente que algo que pueda ser importante salga a la luz en la constelación, entonces la información fluye de nuevo hacia los representantes. Así, el cliente, consciente o inconscientemente, enciende o apaga la luz en una constelación. Les proporciona energía a los representantes, pero también puede retirarla, exactamente como si quitara la clavija del enchufe. De este modo, si alguien no quiere revelar un secreto propio de la familia, éste no puede salir a la luz en una constelación. Los representantes sienten el hecho de que algo no tiene sentido y se mantiene en secreto, pero al mismo tiempo sus percepciones se ven enturbiadas por las acciones de la persona que hace la constelación, quien transmite sus mecanismos defensivos y represivos como frecuencias de interferencias y en consecuencia impide que los representantes se sientan identificados con los sucesos traumáticos de su pasado. Los representantes solo pueden saber qué tipo de sentimientos y de información se encuentra en el alma del cliente. Pero, a diferencia del cliente, si tienen su permiso, son capaces de expresar las partes reprimidas e inconscientes del yo interior del cliente, dándole voz de una forma en que no puede hacerlo el cliente. Pueden representar dando forma a los padres, los abuelos, los hermanos y todos aquellos que el cliente lleve profundamente arraigados. El inconsciente del cliente, de este modo, se hace consciente por las experiencias de los representantes en una constelación. Jacob Moreno, creador del psicodrama, encontró por azar el fenómeno de la percepción del representante. Él y sus sucesores quedaron asombrados al descubrir que en un psicodrama los actores que desempeñaban el papel de personas que nunca habían conocido estaban a menudo tan apegados a las circunstancias, a los estados y a las reacciones de la vida real de los otros durante un largo periodo, de modo que las acciones que un actor de psicodrama muestra a menudo no pueden entenderse como algo derivado de la falta de conocimiento objetivo de las circunstancias. Para nuestro entendimiento común, esta forma de transmitir la información de una persona a otra parece impensable. Pero después de un tiempo de experiencia, con las constelaciones se vuelve algo completamente evidente. Los representantes captan de manera intuitiva el meollo de los conflictos emocionales que están presentes en la familia. Estos reflejan con gran exactitud y detalle lo que no se ha resuelto durante varias generaciones. La prueba se encuentra en las miles de experiencias que ha tenido la gente en todo el mundo al ser representante en las constelaciones de otros. Cualquiera que haya tenido alguna relación con las constelaciones puede experimentarlo. Thomas Schaffer escribe: a pesar de que los representantes son completos desconocidos, el grado de detalle con el que estas personas pueden representar la historia de una familia es asombroso cada vez que sucede. Los representantes actúan como lo hacen los propios miembros de la familia. Albert Marr, facilitador de constelaciones, cree que los representantes en las constelaciones pueden, mediante nuestra capacidad de percepción, representar o participar y sentir empatía con las circunstancias de otros miembros o de otras fuerzas del sistema de manera física, emocional y mental de la forma más apropiada, permitiendo que la dinámica inconsciente se revele con una exactitud y confiabilidad asombrosas. Jacob Schneider reflexionó sobre su experiencia en papeles de representantes y como facilitador en un artículo en una revista, considera que la autenticidad de los representantes no es absoluta. Algunas veces el representante dice o hace algo que es anatema para el cliente, o el representante se siente inseguro de su propia reacción.
Esto hace surgir la pregunta acerca de qué tanto de la confusión se debe a los propios problemas del representante mezclados con los de la persona representada y cómo puede tratarse eso. La fiabilidad procede de la situación de la constelación en su conjunto, y los representantes, después de todo, tienen su propia idiosincrasia y sus propios límites. Por otro lado, resulta completamente impresionante para todos ver las fuerzas que pueden apoderarse de un representante y que de hecho se apoderan de él, impulsándolo a hacer gestos y a decir palabras que le serían completamente ajenos en circunstancias normales y que involuntariamente señalan lo que es significativo en el sistema. Schneider no considera como algo que falsifica las constelaciones el hecho de que los representantes frecuentemente den énfasis a la similitud del destino de la persona que están representando y la de su propia vida. En general, Schneider considera que lo que muestran y describen los representantes como un proceso sentido es muy enriquecedor, y en esto reconoce una profunda confianza en una herencia heredada que nos conecta y nos impulsa a todos, al menos, en lo que afecta a la vida y la muerte y que traspasa las culturas. Tal como lo afirma Matthias Varga von Kibet, los participantes en una constelación tienen la habilidad de la percepción representativa. Los representantes consiguen cambios en sus percepciones del cuerpo y de sus sentimientos que son extraordinariamente intensos. En ocasiones suaves, en ocasiones fuertes, pero claramente experimentados en su interior. Los representantes son capaces de transmitir información correcta a través del sistema externo al hacer que su propio cuerpo esté disponible como un órgano de percepción. Al parecer, un ser humano es capaz de percibir como si fuera un órgano del grupo o del sistema. Si aceptamos la validez de la percepción representativa, tendríamos que poseer capacidades perceptivas que son específicas, solo para mí y relativas al sistema al que pertenezco, y tal vez también relativas a una situación específica. Varga von Kibet cree que esta capacidad de valorar estructuras relacionales en el entorno es de vital importancia para la supervivencia de un niño y se forma en el desarrollo temprano del niño. Antes de que alguien asuma el papel de representante, tiene lugar la siguiente experiencia. Tal vez de forma espontánea el representante entra en un repentino estado de congelamiento interior, de terror, o en un sentimiento de rabia y odio, o se pone profundamente triste y empieza a llorar. En su mente pueden aparecer imágenes que coinciden con la historia de la familia que va a representar. El cliente, al escoger al representante, en la mayor parte de los casos, expresa confirmaciones como exactamente como mi madre, exactamente como mi padre. Pero, en esencia, es solamente lo que su propia alma está sintiendo en la constelación, sin palabras y sin conocimiento consciente. La eficacia del método de las constelaciones radica en que concuerda con la suposición de que el representante puede captar la esencia de la persona que representa, el corazón y el alma mismos de dicha persona. Si no fuera así, este método tendría poca legitimidad y sería únicamente un desempeño terapéutico de papeles. La confiabilidad del método de constelaciones en la práctica puede probarse de mejor forma cuando se trabaja con un cliente particular en grupos distintos o con diferentes miembros de la familia en momentos distintos y con diversos grupos. También existe una correspondencia muy significativa entre los miembros de la familia respecto de lo que sienten. Cada miembro de la familia posee su propia realidad emocional e individual sobre los sucesos de la familia.
Pero esta realidad no es una imagen arbitraria de la realidad, ni de los hechos relevantes de su vinculación y de su trauma. Los hechos difieren en la relevancia que tienen para cada individuo. Así como un niño únicamente puede ser consciente de ciertos aspectos de la psique interna de sus padres, mientras cancela otros. Al mismo tiempo, cada individuo entiende acertadamente el meollo de la dinámica familiar desde su propia perspectiva. El trabajo de constelaciones y el fenómeno de la percepción representativa nos plantean el desafío de reconsiderar nuestra concepción del mundo, encontrar nuevas explicaciones que den respuesta a las cuestiones humanas fundamentales de una forma más adecuada quizá signifique ir más allá del modelo físico clásico de un mundo sin propósito y sin plan, formado por átomos y obedeciendo a las leyes naturales. Hay muy pocos físicos que actualmente consideran válido este modelo del mundo, pero en algunas ciencias humanas y sociales este modelo mecanicista aún es el único posible. Sin embargo, existen muchas opciones. En gran parte aún no hemos logrado tener un entendimiento completo del mundo y de la realidad. En el nivel del alma, las personas son seres multigeneracionales. La enfermedad emocional y psicológica surge, como regla general, en el contexto de más de una generación. Las lesiones traumáticas evolucionan como una incapacidad de los padres de formar relaciones y como el trastorno de vinculación que resulta entre padres e hijos. Estos trastornos de vinculación impiden el desarrollo de una estructura de personalidad estable y aumentan el riesgo de que la persona involucrada sufra lesiones traumáticas. Una constelación puede revelar la cadena de traumatización en toda su complejidad, los trastornos de vinculación y las relaciones enredadas que conducen a la enfermedad durante varias generaciones. El reconocimiento de la realidad de estos contextos nos ayuda a entender mejor las causas básicas de los trastornos psicológicos. Verse a uno mismo desde fuera, como parte de un sistema humano de vinculación, tal como sucede en una constelación, puede resultar de gran utilidad para muchas personas. En comparación con otras oportunidades disponibles de obtener una retroalimentación abierta, honesta y real, las constelaciones amplían enormemente la posibilidad del entendimiento de nosotros mismos. La constelación ofrece una imagen curativa que puede surtir efecto en el alma del cliente. Esto sucede entre otros aspectos de la siguiente forma: viendo a la persona, dirigiéndose a la persona por su nombre. Por ejemplo, tú eres X, el hermano de mi madre que murió prematuramente. Exponiendo el destino de esta persona y su importancia para los demás. Moriste prematuramente y esto representó un golpe para mi madre. Ella no podía olvidarte, su corazón permaneció contigo. Presentando una relación positiva. Por favor, obsérvame y observa mi vida futura con una mirada amistosa, apartándose de esta persona con amor y respeto por su destino, volviéndose hacia la madre y el padre. El principio fundamental de este trabajo radica en que reinicia los sentimientos congelados que fluyen entre las personas que están vinculadas. Al abordar el trauma por pérdida, el objetivo fundamental debe ser llevar el proceso de duelo a su conclusión en el sistema familiar, de modo que se eliminen los obstáculos que impiden que los hijos formen un apego seguro con sus padres. Mientras un padre está atado emocionalmente a una persona muerta, será incapaz de abrir su corazón por completo a sus hijos. Sus sentimientos están congelados por su intenso dolor. Su desesperación a menudo toma la forma de una acusación hacia la persona fallecida por haberla abandonado. Si estos sentimientos pueden captarse y reconocerse, en última instancia el amor, la calidez y la alegría de vivir pueden fluir hacia los hijos. En muchos casos, este paso solo resulta satisfactorio
si los padres son capaces, por primera vez, de volverse hacia sus propios padres, y al sentir amor por sí mismos quedan liberados en sus sentimientos para volverse por completo hacia sus propios hijos. Por ejemplo, es necesaria la reconciliación entre la abuela y su hija, a fin de que los buenos sentimientos fluyan entre ellas y hacia la nieta. El éxito de todo el proceso se demuestra especialmente cuando el cliente, por propia iniciativa, da los primeros pasos para dirigirse a sus padres. Al final de una constelación positiva, el cliente a menudo solloza en los brazos de los representantes de sus padres. De este modo, el amor original del niño hacia sus padres, así como su necesidad inherente de apoyo y seguridad de sus padres, se lleva a una tribuna para que se exprese mediante las constelaciones. El viraje satisfactorio hacia sus padres constituye la base para que el hijo se vuelva autónomo y sienta que es una persona por derecho propio. Las experiencias de los padres, la causa de sus sufrimientos, pueden considerarse pertenecientes a ellos. El hijo ya no necesita sentirse triste cuando ellos sufren o vivir en constante ansiedad y preocupación de que él sea necesario para mantenerlos con vida o para impedir que se marchen o mueran. De la simbiosis del nosotros surge la dualidad del yo y tú. El rechazo hacia nuestros propios padres significa un rechazo a nuestro propio yo o a una parte medular de nuestro yo, porque a nivel del alma la identidad de los hijos se compone de sus madres y de sus padres. El viraje hacia los padres es un proceso gradual de esclarecimiento y de liberación, en especial cuando los padres no han advertido al hijo tal como es y lo han ignorado, injuriado e incluso atormentado. El hijo herido que hay dentro del cliente necesita oportunidades para expresar su enojo y la decepción hacia sus padres. Solo así se puede allanar el camino para que genere sentimientos apacibles hacia ellos. Así, en una constelación, no debe hacerse que una persona se incline ante sus padres o que visiblemente se someta a ellos de alguna manera. En este sentido, podemos estar de acuerdo con Hunter Beaumont, que dice: cuando uno habla con las personas acerca de las experiencias negativas de las constelaciones y realmente pone atención a lo que dicen sobre los aspectos negativos, resulta claro que el cliente a menudo entiende equivocadamente este punto. El usted debe no se entiende como un ofrecimiento, sino que más bien como dirigido directamente al superego, por lo que los clientes se sienten obligados a someterse. Con esto no se logra nada, solo se empeora la situación. Volvernos hacia nuestros padres y por tanto hacia nuestro yo más profundo constituye el resultado final de una terapia efectiva. Dar las gracias a nuestros padres por el regalo de la vida que nos han proporcionado puede ser el gesto final de reconciliación y de respeto. No tiene que ver en absoluto y en ningún sentido con el sometimiento. Mantener el respeto incluso hacia aquellos que nos maltrataron o que abusaron de nosotros solo sucede cuando el terapeuta entiende por qué la gente se vuelve perpetradora y por qué las víctimas pueden a su vez volverse perpetradoras. Si el terapeuta hace juicios demasiado apresurados, no podrá ayudar a las personas con lesiones psicológicas severas a superar sus trastornos de vinculación con sus padres, trastornos que suelen ser muy amplios. Sin embargo, mantener una postura de aceptación, absteniéndose de juicios, plantea un difícil reto al terapeuta. En ocasiones la situación parece ser imposible. La relación entre el padre y el hijo está totalmente congelada, pero algunas veces la confianza en el trabajo terapéutico puede hacer milagros. Las constelaciones pueden dar acceso a energía poderosa y persuasiva para que el alma sea capaz de actuar y seguir adelante. Una constelación no puede cambiar a otra persona, por ejemplo a un padre, solo puede cambiar al cliente.
El cliente puede ser capaz de ver a sus padres desde una perspectiva diferente y captar aspectos que antes estaban ocultos para él. Puede darse cuenta de la ayuda y el apoyo que necesita para liberarse de su trauma. Podemos mantener contacto con mayor facilidad con la parte de la personalidad de nuestros padres que ha permanecido sana. Una constelación llevada a cabo por un hijo no puede eliminar la separación en la estructura de la personalidad de uno de sus padres. Esto solo puede lograrse si el padre o la madre toman su propia terapia. Pero una constelación puede permitir que la hija sane la imagen negativa y confusa que tiene de sus padres, que se separe de la confusión de sus padres. Si queremos que las etapas terapéuticas produzcan un efecto positivo, no debemos idealizar la realidad, sino plantear claramente lo que sucedió y lo que sucede, y confiar en el viraje positivo del alma para lamentar el infortunio que ha tenido lugar y con ello encontrar la paz. Con la vista puesta en una realidad no idealizada, una persona puede descubrir su propia fuerza y así comenzar a vivir su vida de una forma adecuada.